A diario nos bombardean mensajes que nos hacen pensar que no somos dignos. Sentimos que estamos en constante competencia con la gente que nos rodea y que la única manera de vivir es ser más inteligentes, más atractivos, ganar más que otras personas. Al pensar así, estamos dejando que las expectativas de los demás definan nuestras vidas, por lo que nunca estaremos satisfechos. ¿Por qué seguimos a los demás? Porque los seres humanos tenemos la necesidad innata de amor y de pertenencia. Nos preocupa que si no estamos a la altura de los demás, no seremos amados y no se nos permitirá pertenecer. Sin embargo, solo podemos ser verdaderamente amados y sentirnos pertenecientes a cuando ofrecemos nuestro verdadero yo. Para lograrlo tenemos que vencer las barreras que impiden que nos aceptemos. La vergüenza forma parte de nuestra vida. Es una emoción que nos lleva a ocultar otras emociones, especialmente aquellas que no responden a las expectativas de los demás. Oculta nuestra autenticidad y es el alimento de esa debilidad que nos impide vivir de acuerdo a lo que realmente somos. Se manifiesta como una voz en nuestra cabeza que nos dice que no somos valiosos, que no somos dignos. Cuando aparece, nos impulsa a escondernos de la gente, porque pensamos que las personas dejarán de estimarnos, de amarnos, y nos alejamos. La vergüenza necesita 3 cosas para tener el control sobre nosotros y nuestras emociones: secreto, silencio y juicio. La manera de reducir su poder es compartir lo que nos pasa con las personas que amamos y permitirles que nos ayuden. La autenticidad no es una cualidad que se tiene o no se tiene, más bien es una elección que responde a la forma en que queremos vivir. Es una práctica cotidiana, consciente. Una persona puede vivir con autenticidad un día y vivir falsamente al día siguiente. Es la decisión de cada día de ser nosotros mismos, aceptando nuestras debilidades sin importar lo que otros piensen. El coraje, la aceptación y la conexión son las herramientas con las que combatiremos a la vergüenza y desarrollaremos la autenticidad. El coraje nos permitirá admitir nuestras debilidades. Implica tener el valor de decir lo que pensamos y permitirnos ser vulnerables frente a los demás. La compasión y su corazón, que es la aceptación, es un paso crucial porque supone reconocernos con nuestras limitaciones y aceptar que son parte de nuestro ser, actitud que nos ayudará a aceptar a los demás. La compasión establece una relación entre iguales que nos permite ver que no estamos solos, que mucha gente alrededor nuestro lucha exactamente con los mismos problemas. La conexión nos vincula con los otros. Es la energía que circula entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas, valoradas, cuando pueden ser ellas mismas, sin juicios. El coraje, la compasión y la conexión no son actitudes instintivas. Es necesario trabajar en nosotros para desarrollarlas. Pero vale la pena el esfuerzo. Las recompensas serán grandes. Elegir ser auténticos no significa que debamos ignorar las consecuencias emocionales que pueden resultar. Otros juzgarán y nos criticarán, y no somos inmunes a estas emociones negativas. Vivir auténticamente empieza por abrazar nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando no son lo que querríamos estar sintiendo. Siempre aspiramos a mejorar y esta aspiración es saludable porque conduce al progreso. Pero cuidado con el perfeccionismo. Hay una diferencia marcada entre los conceptos de perfeccionismo y de mejorar. El mejoramiento personal, los logros académicos, profesionales y sociales son metas admirables, pero el perfeccionismo se interpondrá en la búsqueda del éxito. A pesar de que puede aparentar ser una virtud, el perfeccionismo es una actitud que generamos al pensar que parecer perfectos, al actuar como perfectos,
nos protegeremos de la crítica, de los juicios negativos, de la vergüenza y de la culpa. Sin embargo, la vida del perfeccionista es emocionalmente malsana, porque hace que la autoestima de la persona dependa de la aprobación y de la aceptación de otros. Además de ser poco saludable, el perfeccionismo es adictivo, autodestructivo e inútil. Sumerge a la persona que lo padece en una espiral infinita en esa búsqueda de la perfección que en sí misma es una ilusión. Los que piensan como perfeccionistas, sin embargo, no reconocen estos rasgos negativos. Obsesionados por lo perfecto, cuando no logran alcanzar la perfección se culpan por su incapacidad y se proponen hacerlo mejor, independientemente de si eso es realmente posible. El perfeccionismo puede conducir a la parálisis en la vida, que se traduce en la incapacidad de actuar en el mundo por miedo a la imperfección. Las personas que padecen esta parálisis vital podrán, por ejemplo, dejar de publicar lo que han escrito por miedo a las críticas. Las limitaciones que impone el perfeccionismo pueden evitarse trabajando en la actitud de hacer las cosas por nosotros mismos y no para otros, y anulando nuestro miedo a la vergüenza. Vivimos junto a otras personas y el compararnos con ellas aparece como una actitud natural, algo que todos hacemos. Sin embargo, si exageramos estas comparaciones, nos encontraremos midiéndonos con nuestros pares hasta el punto de imitarlos, anulando en nosotros esas cualidades que nos hacen interesantes. La competencia tiene su raíz en la comparación. Cada vez que competimos necesariamente nos comparamos con otros, y el mundo en el que vivimos nos expone constantemente a situaciones de competencia. Si queremos trascender estas comparaciones arbitrarias, debemos empezar por abrazar nuestra propia individualidad. Cuando nos centramos en nuestros propios dones, esos que nos hacen originales y únicos, comprendemos que el mundo se conforma con individuos, cada uno de los cuales le aporta contribuciones únicas que son incomparables. La individualidad brilla y se manifiesta a través de la creatividad. Descúbrela en tu interior y sal a crear. No importa si crearás por medio de la pintura, escribiendo, en la cocina o con la música. Lo importante es sentir que estás creando, porque al hacerlo estarás favoreciendo tu individualidad. Todos experimentamos nerviosismo y ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Unas personas lo viven con más intensidad y frecuencia que otras, y permiten que se vuelva parte de sus vidas. En verdad, la ansiedad moderada no es totalmente negativa. Nos mantiene con los pies en la tierra y nos recuerda que tenemos responsabilidades. Pero cuidado con las exageraciones. La ansiedad proviene generalmente de ese mal hábito que ata la autoestima a la productividad. Nos sentimos satisfechos si hemos trabajado hasta el agotamiento. A su vez, la gente tiende a creer que el trabajo y el entretenimiento son polos opuestos. Es imposible eliminar la ansiedad y deshacernos de ella. Más bien simplemente debemos visualizarla con cierta perspectiva para evitar que se adueñe de nosotros. Debemos tomarnos el tiempo para pensar y reconocer nuestra ansiedad, analizar sus causas y su verdadera importancia. Solo así la transformaremos en algo manejable. Si no tenemos esto en cuenta, llegará un momento en que la ansiedad se incrementará exageradamente y entorpecerá nuestra capacidad de funcionar, de decidir y de hacer. Cuando la vergüenza se ha transformado en una identidad, se convierte en tóxica y deshumanizadora. Cuando la vergüenza se transforma en la identidad de una persona, ese individuo cree ser imperfecto, defectuoso. La vergüenza tóxica es inaceptable y siempre requiere una falsa identidad que la encubra. Puesto que una persona siente que su verdadero yo es imperfecto y defectuoso, necesita un falso yo que no lo sea.
Cuando una persona se entrega a un falso yo, deja de existir psicológicamente. Adquirir una falsa personalidad es dejar de ser un auténtico ser humano. Cuando una persona adquiere ese falso yo, intenta ser más que humano o menos que humano. La vergüenza es la manifestación más importante de violencia doméstica conocida. Destruye la vida humana. Es tóxica porque es la causa de la mayoría de las enfermedades psicológicas. Como dice Herschel Kaufman, la vergüenza es la fuente de muchos complejos y estados de ánimo perturbadores, depresión, enajenación, falta de confianza, sentimiento de soledad y abandono, fenómenos paranoides y esquizoides, trastornos compulsivos, desdoblamiento de la personalidad, perfeccionismo, un profundo complejo de inferioridad, incapacidad o fracaso, los llamados trastornos y enfermedades próximos al narcisismo. La vergüenza destruye la función de nuestro auténtico yo, y claros síndromes de vergüenza emergen a pesar de los encubrimientos de este falso yo. Y cada síndrome tiene sus propias características. La vergüenza se convierte en la semilla de neurosis, trastornos de comportamiento, violencia, crímenes. En la Biblia se habla de la vergüenza como la causa y consecuencia de la caída de Adán. En hebreo, Adán significa humanidad. Adán simboliza a todos los seres humanos. La Biblia nos dice que Adán no estaba satisfecho consigo mismo. Quería ser más de lo que era. Quería ser más que humano. No fue capaz de aceptar las limitaciones de su condición humana. Cargado por su vergüenza, quería un falso yo. Esta falsa personalidad lo condujo hacia su propia destrucción. Y después de rechazar a su verdadero yo, se escondió. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tus pasos por el jardín y me escondí. Antes de la caída, el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después de elegir ser diferentes de lo que eran, se vieron desnudos y sintieron vergüenza. La desnudez simbolizaba sus verdaderas y auténticas personalidades. Eran quienes eran y les parecía bien así. No había nada que esconder. Podían ser totalmente sinceros. La simbólica y metafórica descripción de Adán y Eva es un reflejo de la condición humana. A todos los humanos nos resulta muy difícil amarnos y aceptarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Nos negamos a aceptar nuestras verdaderas personalidades e intentamos crear otras personalidades más poderosas pero falsas, renunciando así a nuestra condición humana. El resultado de esta actitud es una vida llena de secretos y falsedad. Este afán por escondernos es la principal causa de sufrimiento para la gran mayoría. El amor y la aceptación de uno mismo es el único camino hacia la felicidad y la capacidad de amar a los demás. Si no nos amamos y nos aceptamos, estamos condenados a la agotadora labor de crear falsas personalidades. Vivir con una personalidad falsa requiere una enorme cantidad de esfuerzo y energía. Esto queda simbólicamente reflejado en la Biblia cuando se afirma que después de la expulsión del paraíso, el hombre y la mujer sufrirán al realizar las actividades que les son propias. Pero ¿cómo podemos liberarnos de la vergüenza que nos domina? ¿Dónde podemos hallar esperanza? Una persona se encuentra en una situación embarazosa cuando ha surgido un imprevisto con el que no contaba. Uno está expuesto cuando no está preparado para estarlo y se siente incapaz de salir airoso de una situación en presencia de otras personas. La causa de estas situaciones puede ser cometer una torpeza física, herir la susceptibilidad de alguien o no seguir las normas de comportamiento social. En estas situaciones experimentamos el rubor que acompaña el sentimiento de vergüenza.
Es una vergüenza sana. El rubor es una manifestación de lo inesperado de la situación e indica la naturaleza involuntaria de la vergüenza. Como dice Helen Lind, uno siente que está expuesto de forma involuntaria y no se siente protegido. El rubor es la manifestación de nuestras limitaciones humanas. La capacidad de sonrojarse simboliza nuestra naturaleza humana esencialmente limitada. Y el rubor suele ir acompañado del impulso de taparse la cara, querer desaparecer o dejarse tragar por la tierra. Al ruborizarnos, reconocemos que hemos cometido un error. ¿Por qué deberíamos tener la capacidad de ruborizarnos si los errores no fueran inherentes a nuestra condición humana? El hecho de ruborizarnos como manifestación de nuestra vergüenza, en este caso sana, nos mantiene en contacto con la realidad. Nos recuerda las limitaciones a las que como humanos estamos sujetos. Nos indica que no debemos dejarnos llevar por nuestro narcisismo. La timidez es una frontera natural que nos protege e impide que un desconocido pueda herirnos. La timidez se apodera de muchos de nosotros cuando debemos dirigirnos a un desconocido. Nos sentimos cohibidos y nos resulta difícil articular palabras con soltura y normalidad, lo cual nos puede hacer sentir muy violentos. Detrás de la timidez se esconde un sentimiento de vergüenza sana, de resistencia a mostrarnos abiertamente ante los demás. El desconocido, por definición, es alguien que no nos resulta familiar, no pertenece a nuestra familia, representa la amenaza de lo misterioso. La timidez es nuestra vergüenza sana en presencia de un desconocido. Al igual que todos los sentimientos, la timidez nos indica que debemos ser precavidos y tener cuidado para no resultar perjudicados. La timidez es una frontera que protege nuestra intimidad en presencia de desconocidos. Sin embargo, la timidez puede llegar a ser un grave problema cuando se basa en un sentimiento de vergüenza tóxica. Existe un viejo proverbio que dice: un hombre es ningún hombre. Este proverbio señala la necesidad que tenemos los humanos de vivir en comunidad, de relacionarnos con los demás, de tener una vida social. Ninguno de nosotros podría haberlo conseguido sin ese alguien que estaba a nuestro lado. Los humanos necesitamos ayuda. Nadie es lo suficientemente fuerte como para no necesitar amor, relaciones sociales e íntimas. Al nacer, estamos unidos a nuestra madre por simbiosis. Antes de ser yo, primero somos nosotros. Muchas cosas dependen de esta relación inicial. Después de establecer un vínculo de confianza mutua durante 1 año y medio, empezamos a separarnos de la madre para experimentar nuestra propia autonomía. Necesitamos vivir un sentimiento de vergüenza que nos recuerde nuestras limitaciones. Necesitamos la vergüenza y la duda para hallar un equilibrio en nuestra recién descubierta autonomía. Necesitaremos a nuestros padres durante 1 década más antes de estar preparados para abandonar nuestro hogar. No podemos satisfacer nuestras necesidades sin depender de las personas que cuidan de nosotros. Nuestra vergüenza sana está ahí para recordarnos que necesitamos ayuda. Ningún ser humano es capaz de hacerlo solo. Incluso cuando hayamos alcanzado un cierto grado de perfección, incluso cuando seamos independientes, todavía tendremos necesidades. Necesitaremos amar y crecer, cuidar a otras personas y ser necesitados. La vergüenza que sentimos nos indica que necesitamos ayuda y que necesitamos amar y mantener buenas relaciones con los demás. Scott Peck describe las neurosis y los trastornos de carácter como trastornos de responsabilidad. Dice: el individuo neurótico asume demasiada responsabilidad. La persona con trastornos de carácter no asume suficiente responsabilidad. Cuando los neuróticos están en conflicto con el mundo, asumen de forma automática que ellos tienen la culpa. Cuando las personas con trastornos de carácter están en conflicto con el mundo, automáticamente asumen que el culpable es el mundo.
Todos nosotros tenemos algunos rasgos neuróticos y de trastornos de carácter. El mayor problema que se plantea en nuestras vidas consiste en decidir y establecer claramente nuestras responsabilidades. Para comprometernos a vivir una vida de sinceridad, amor y disciplina, debemos estar dispuestos a comprometernos con la realidad. Según Peck, este compromiso requiere la voluntad y la capacidad de someterse a un continuo autoexamen. Y para ser capaces de conseguirlo es necesario mantener una buena relación con uno mismo. Esto es precisamente lo que no tiene una persona cuya personalidad no se basa en la vergüenza sana. De hecho, un individuo dominado por la vergüenza tóxica mantiene una relación de odio consigo mismo. La vergüenza tóxica, la vergüenza que nos esclaviza, es la base tanto de comportamientos neuróticos como de trastornos de carácter. ¿Cuáles son las manifestaciones neuróticas de la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza que nos esclaviza? ¿Cómo consiguió instalarse en nuestras vidas? ¿Cómo se ve afectada nuestra vergüenza sana? La vergüenza tóxica, la que nos domina, nos provoca un sentimiento de fracaso. Ya no es un sentimiento que nos indica nuestras limitaciones, sino que nos hace sentir indignos y pensamos que hemos fracasado como personas. Es una ruptura con uno mismo. Es como tener una dolorosa herida interna. La protección de uno mismo es una característica de la vergüenza tóxica. Una persona dominada por la vergüenza se cuidará mucho de exponer su yo interno ante los demás, pero lo que es más significativo, intentará por todos los medios no exponer su yo interno ante sí mismo. Esta vergüenza es tan terrible y dolorosa porque es el resultado de exponer el yo que consideramos fracasado ante nosotros mismos. Cuando esta vergüenza se apodera de un individuo, éste se desprecia a sí mismo y considera que no es digno de su propia confianza, ni de la confianza de los demás. Es como un tormento interior, una enfermedad del alma. Si yo soy un objeto indigno de confianza, entonces yo no estoy en mí. La vergüenza tóxica es un círculo vicioso paradójico. También existe la vergüenza a expresar vergüenza. Mucha gente admitirá sentir culpabilidad, dolor o miedo antes que vergüenza. La vergüenza provoca la sensación de aislamiento y soledad totales. Una persona dominada por la vergüenza se ve atormentada por una sensación de ausencia y vacío. Este es un tema poco estudiado. A menudo se confunde con la culpa. Freud estudió la ansiedad y la culpa, pero puede decirse que prácticamente ignoró la vergüenza. En un artículo titulado «La vergüenza sale de su escondite y es analizada», publicada en el New York Times por Daniel Goleman, dice: los psicólogos, claramente forzados y un poco incómodos, se han fijado con bastante retraso en la vergüenza, un poderoso y frecuente sentimiento que de alguna forma hasta ahora había conseguido escapar a un riguroso análisis científico. Todos los sentimientos humanos pueden interiorizarse. Cuando esto ocurre, un sentimiento deja de funcionar como tal y se convierte en un rasgo característico de la personalidad de un individuo. Todos conocemos a alguien a quien podríamos calificar de persona triste, o a alguien de quien podríamos decir que siempre está enfadado. En ambos casos, un sentimiento concreto se ha convertido en una característica de la personalidad de ese individuo, en su identidad. No es que la tristeza o la ira se hayan apoderado de una persona momentáneamente, sino que siempre está triste o enfadada. En el caso de la vergüenza, la interiorización está relacionada con al menos 3 procesos. 1. Identificación con modelos indignos de confianza y dominados por la vergüenza. 2. El trauma del abandono y el acoso de sentimientos, necesidades e instintos gobernados por la vergüenza. 3. La conexión entre recuerdos grabados en la memoria que forman collage de vergüenza.
La interiorización es un proceso gradual que necesita cierto tiempo para consumarse. Todos los seres humanos debemos luchar contra algunos aspectos de este proceso. La interiorización es el resultado de la realización de los tres procesos. La identificación es un proceso habitual en los seres humanos. Siempre tenemos la necesidad de identificarnos con algo. La identificación nos proporciona una sensación de seguridad. Al ser conscientes de que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos, sentimos la seguridad y protección de esa realidad superior. La necesidad de identificarnos con alguien, de sentir que formamos parte de algo, que pertenecemos a algún lugar, es una de las necesidades básicas del ser humano. A excepción del instinto de protección, ningún otro impulso es tan intenso como esta necesidad, que se inicia con las personas que cuidan de nosotros cuando somos bebés y se extiende a la familia, los amigos, la cultura, el país y el mundo. También puede producirse en forma de afiliación a un partido político o afición por un equipo deportivo. Esta necesidad de pertenecer a algún lugar explica la lealtad y el fanatismo que muchas personas sienten por un grupo, su grupo. Cuando los padres son individuos cuya personalidad se basa en la vergüenza, los hijos se identificarán con ellos. Este es el primer paso en la interiorización de la vergüenza por parte de un niño. La vergüenza se interioriza cuando uno se siente abandonado. Abandono es el término que describe cómo una persona pierde a su auténtico yo y deja de existir desde el punto de vista psicológico. El hecho de vernos reflejados en otra persona, labor realizada por el individuo que cuida de nosotros durante los primeros meses de vida, es muy importante. El abandono incluye la pérdida o ausencia de esta posibilidad. Los padres que desde el punto de vista emocional se encierran en sí mismos, no pueden reflejar y reafirmar los sentimientos de sus hijos. El hecho de ver nuestros sentimientos reflejados en otra persona es muy importante durante toda la vida. Pensemos, por ejemplo, en la frustrante experiencia de hablar con alguien que no nos mira, experiencia que todos hemos vivido. Mientras nosotros hablamos, la otra persona juguetea con algo o se pone a leer. Nuestro yo requiere la atención de otra persona, que nos vea aproximadamente como nos vemos nosotros. Erik Erikson afirma que la identidad es interpersonal. Dice que el sentido de identidad individual es la confianza de que la igualdad y la continuidad interiores se corresponden con la igualdad y continuidad del significado que uno tiene para los demás. Además de la falta de reflejo de nuestros sentimientos, el abandono incluye lo siguiente: negligencia de las necesidades de dependencia imprescindibles para el desarrollo, abuso de cualquier tipo, absorción por las necesidades manifiestas o ocultas de los padres o de la familia. La influencia de la vergüenza sobre los sentimientos, necesidades e instintos naturales es un factor clave en la transformación de la vergüenza sana en vergüenza tóxica. Estar dominado por la vergüenza significa que siempre que sentimos una emoción, una necesidad, un impulso, inmediatamente nos sentimos avergonzados. La esencia dinámica de nuestra vida humana se basa en nuestros sentimientos, necesidades e instintos. Cuando estas tres funciones básicas están dominadas por la vergüenza, el individuo está totalmente esclavizado por la vergüenza. Todas las experiencias relacionadas con la vergüenza que una persona experimenta quedan grabadas en su memoria. Si la víctima no tiene tiempo o posibilidad de asimilar el dolor provocado por la mutualidad no respetada, reprime sus emociones y el dolor queda por superar. Tanto los recuerdos verbales como las imágenes visuales de las escenas relacionadas con la vergüenza quedan almacenadas en la memoria del individuo. Cada vez que éste vive una experiencia similar, nuevas palabras e imágenes se suman a las que ya existían,
formando así una especie de collage de experiencias relacionadas con la vergüenza. Los niños también guardan en su memoria los actos más negativos de los padres. Cuando el padre o la madre o la persona que cuida de ellos está fuera de control, representa una terrible amenaza para la supervivencia. El instinto de supervivencia del niño almacena estos comportamientos en lo más íntimo de su memoria. Cualquier experiencia posterior relacionada con la vergüenza que se parezca vagamente al trauma del pasado, hará revivir las palabras y experiencias de dicho trauma. Entonces, lo que queda almacenado en la memoria es la experiencia del presente y la del pasado. Con el tiempo, la acumulación de experiencias hace que éstas se mezclen en nuestra memoria. Cada nueva vivencia potencia las experiencias del pasado, creando un efecto parecido al de una bola de nieve que crece cada vez más. Con el paso de los años, poco basta para recuperar estos collages de experiencias relacionadas con la vergüenza. Una sola palabra o un gesto pueden resucitar las experiencias del pasado. En ocasiones, ni siquiera es necesario recibir un estímulo externo. El mero hecho de recordar un suceso del pasado puede causar un intenso dolor. Ahora el sentimiento de vergüenza está perfectamente congelado e integrado en la identidad de la persona. La vergüenza ha sido totalmente interiorizada. Padecer enajenación significa que un individuo experimenta partes de sí mismo como si fueran ajenas a su persona. Por ejemplo, si a un individuo no se le permitiera expresar su ira en su familia, para ese individuo la ira se convertiría en una parte de su persona ajena a sí mismo. Cuando estamos enfadados, experimentamos vergüenza. Este sentimiento debe ser rechazado o reprimido, pero no existe forma posible de eliminar el sentimiento de ira. La ira es una energía generada por nuestro instinto de protección. Si permitimos que la vergüenza gobierne nuestros sentimientos, necesidades e instintos, cada vez reconoceremos menos aspectos de nosotros mismos como propios. Finalmente, cuando la vergüenza ha sido totalmente interiorizada, ningún aspecto de nuestra personalidad nos parece bien. Tenemos la sensación de ser unos fracasados. Nos sentimos miserables. No podemos comprender a nuestro yo interior porque nos despreciamos a nosotros mismos. Cuando llegamos al punto de sentir desprecio por nosotros mismos, ya no somos nosotros. Sentir vergüenza es sentir que somos observados sin protección alguna. Cuando nos convertimos en nuestro propio objeto de atención, miramos hacia nuestro interior, observando minuciosamente cada detalle de nuestro comportamiento. Esta crítica interna es realmente terrible, porque genera una especie de conciencia que nos atormenta, y que Kaufman describe como la creación de un efecto esclavizante y paralizante sobre uno mismo. Este dominio interior paralizante provoca renuncia, pasividad e incapacidad de actuar. Los aspectos reprimidos de nuestra personalidad se proyectan en nuestras relaciones personales. A menudo son la base de odios y prejuicios. Los aspectos reprimidos pueden experimentarse mediante un desdoblamiento de personalidad o incluso múltiples personalidades. Esto sucede con frecuencia en el caso de personas que han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales. El hecho de reprimir y enajenar aspectos de uno mismo también crea una sensación de irrealidad. Un individuo puede tener la sensación de observar algo que no le pertenece y de ser un observador externo. La enajenación y el aislamiento internos también pueden conllevar la aparición de una leve depresión crónica. Esto se debe a la tristeza de perder la auténtica personalidad. La consecuencia más terrible y dolorosa de la vergüenza neurótica tal vez sea el rechazo del yo por parte del propio yo. La vergüenza como falsa personalidad. Teniendo en cuenta que la crítica del yo realizada por el mismo yo constituye el núcleo de la vergüenza neurótica,
es absolutamente necesario escapar del yo. Esto se consigue creando un falso yo. El falso yo siempre es más que humano o menos que humano. Puede ser un ser perfeccionista o un patán, el héroe de la familia o la oveja negra. A medida que se forma el falso yo, el auténtico ego se esconde. Con el paso de los años, las capas de protección y engaño son tan espesas que el individuo ya no es consciente de quién es en realidad, y es muy importante tener en cuenta que el falso yo puede ser el polo opuesto del verdadero yo, al igual que un perfeccionista muy ambicioso lo es de un drogadicto sentado en un callejón. Ambos intentan encubrir la sensación de vacío interior que sienten en lo más profundo de su alma. Para conseguirlo adoptan unos comportamientos que parecen radicalmente opuestos, pero ambos se dejan llevar por la vergüenza neurótica. De hecho, el aspecto más paradójico de la vergüenza neurótica es que es la motivación del ganador y el fracasado, el héroe y la oveja negra, el honrado y el despreciable, el poderoso y el miserable. La vergüenza como dependencia. Mucho se ha escrito sobre la dependencia como patología, y todos los autores coinciden en que está relacionada con la pérdida de identidad. La persona dominada por la dependencia no tiene vida interior. La felicidad está en el exterior. Los sentimientos gratificantes y la autoafirmación provienen del exterior. Nunca pueden generarse en el interior de uno mismo. Pia Mellody define la dependencia como un estado de malestar en que se desconoce o se esconde el auténtico yo, de modo que se distorsiona el sentimiento de individuo, de valor como persona, de estima y comunicación con los demás, causando dolor y la distorsión de relaciones personales. No existe ninguna diferencia significativa entre esta definición y la forma de la vergüenza interiorizada. La vergüenza interiorizada es la esencia de la dependencia. La vergüenza como personalidad fronteriza. Kaufman afirma que la vergüenza neurótica es la causa de varios tipos de enfermedades emocionales. Es evidente que algunos de estos trastornos están relacionados con manifestaciones de vergüenza. Entre estos trastornos podemos incluir personalidad dependiente, depresión, fenómenos esquizoides y personalidad fronteriza. La vergüenza es un concepto que permite unificar lo que a menudo es un laberinto de definiciones y distinciones psicológicas. El estudio de la obra de James Masterson sobre personalidades fronterizas dice que existe muy poca diferencia entre el tratamiento de algunas personas dominadas por la vergüenza tóxica y el tratamiento que Masterson aplica en los casos de personalidad fronteriza. Lo que Masterson llama personalidad fronteriza es una manifestación de vergüenza neurótica. Las características de este trastorno son las siguientes. 1. Trastorno de la propia imagen. 2. Dificultad para identificar y expresar los pensamientos, deseos y sentimientos individuales de uno mismo y regular con autonomía la autoestima. 3. Dificultad para controlar la presunción y agresividad. La vergüenza como fuente de adicciones. La vergüenza neurótica es la causa de todo tipo de comportamientos compulsivos, adictivos. Un comportamiento compulsivo adictivo es una relación patológica con cualquier experiencia que altera el estado de ánimo y tiene consecuencias negativas para la vida del individuo. La fuente de toda adicción está relacionada con la ruptura con el yo, la creencia de que uno ha fracasado como persona. Una adicción, ya sea relacionada con la ingestión de algún producto o con la realización de una actividad, como trabajar, comprar o jugar,
es un intento de mantener una relación íntima. El adicto al trabajo tiene una aventura con su profesión y el alcohólico con su botella. El estado de ánimo de ambos se altera para evitar el sentimiento de soledad y dolor causado por la vergüenza. Cada acto que realizamos para satisfacer una adicción provoca consecuencias muy negativas para nuestra vida y crea más vergüenza. La nueva vergüenza alimenta el círculo vicioso de la adicción. Los adictos entran en un círculo vicioso llamado la jaula de la ardilla. La vergüenza interiorizada alimenta el proceso adictivo y como las adicciones crean más vergüenza, hace que la personalidad del individuo cada vez esté más dominada por la vergüenza. Es decir, que la vergüenza engendra vergüenza. El círculo vicioso se inicia con la falsa creencia, generalizada en todos los adictos, de que nadie podrá quererlos y amarlos tal como son. De hecho, los adictos son incapaces de amarse a sí mismos. Es más, se desprecian. Esta vergüenza profundamente interiorizada provoca una forma de pensar distorsionada. Este pensamiento distorsionado puede reducirse a la creencia de que estaré bien si bebo, como, mantengo relaciones sexuales, consigo más dinero, trabajo más, etc. La vergüenza convierte a un individuo en lo que Kellogg ha bautizado como un hacer humano en lugar de ser humano. El individuo adicto mide su valor desde el exterior, nunca desde el interior. La obsesión por la adicción constituye la primera alteración del estado de ánimo, puesto que nos aleja de nuestros sentimientos. Después de un periodo determinado de obsesión, se produce la segunda alteración del estado de ánimo, la etapa de actuación o ritual de la adicción. El ritual puede consistir en beber con los amigos, comer a escondidas en el lugar preferido de uno, o ir en busca de sexo. El ritual acaba en borrachera, saciedad, orgasmo, haberse gastado todo el dinero o cualquier otra cosa. A continuación, el adicto se avergüenza de su comportamiento y de las consecuencias negativas que tiene en su vida. Resaca, infidelidad, sexo degradante, el bolsillo vacío. La metavergüenza es un desplazamiento del objeto de vergüenza. La vergüenza por el yo se transforma en vergüenza por el comportamiento y sus consecuencias negativas. Esta metavergüenza intensifica el dominio de la vergüenza sobre el individuo. La frase "no soy bueno, hay algo en mí que no funciona", resuena en la cabeza del individuo como si fuera un disco rayado. Cuanto más se repite esta frase, más se refuerzan las creencias falsas del individuo. La vergüenza alimenta la adicción y genera más vergüenza. Vergüenza y culpabilidad. La vergüenza puede diferenciarse y debe diferenciarse del sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad puede ser sana o tóxica. La culpabilidad sana es el núcleo emocional de nuestra conciencia. Es un sentimiento que aparece cuando nuestro comportamiento va en contra de nuestra escala de valores y nuestras creencias. La culpabilidad presupone la existencia de unas normas interiorizadas y aparece más tarde que la vergüenza. Según Erikson, la tercera etapa del desarrollo psicosocial es el equilibrio entre la iniciativa y la culpabilidad. Esta etapa se inicia a partir de los 3 años de edad. La culpabilidad es un sentimiento más maduro que la vergüenza. La culpabilidad no refleja directamente la identidad del individuo ni disminuye su valor como persona. Es el resultado de un conjunto de valores asimilados. Fossum y Mason escriben: una persona que se sienta culpable podría decir:
Me siento mal porque hice algo que iba en contra de mi escala de valores. O también podría decir, siento mucho las consecuencias que ha tenido mi comportamiento. Al manifestar estas opiniones, los valores del individuo se reafirman. Existe la posibilidad de corregir y se fomenta el aprendizaje y el crecimiento personal. La culpabilidad es un doloroso sentimiento de arrepentimiento y responsabilidad por los actos de uno, mientras que la vergüenza es un doloroso sentimiento acerca de uno mismo como persona. Para la persona avergonzada, la posibilidad de corregir parece imposible, puesto que la vergüenza es una cuestión de identidad, no de comportamiento equivocado. No hay nada que aprender de la experiencia ni tampoco se fomenta el crecimiento, ya que ésta solo confirma los sentimientos negativos que el individuo siente hacia sí mismo. La vergüenza implica que el individuo se siente fracasado como persona. La posibilidad de corrección parece imposible porque en realidad no puede producirse ningún cambio. La vergüenza provoca un sentimiento de desesperación. Trastornos de carácter como síntomas de vergüenza. Trastorno narcisista. Según James Masterson, las principales manifestaciones clínicas de la personalidad narcisista son las siguientes: ostentación, excesiva atención hacia uno mismo y falta de interés y empatía por los demás, a excepción del intento de obtener admiración y aprobación de los demás. El narcisista dedica todos sus esfuerzos a conseguir la perfección en todo lo que hace. Este tipo de personalidad se siente atraída por la adquisición de dinero, poder y belleza, y por encontrar a otras personas que reflejarán y admirarán su ostentación. Bajo esta fachada externa se esconde un vacío dominado por la envidia y la ira. El núcleo de este vacío es la vergüenza interiorizada. Personalidad paranoide. La paranoia es una actitud de defensa adoptada para afrontar un exceso de vergüenza. La persona paranoica está siempre a la expectativa esperando la traición y la humillación que sabe que sufrirá. Interpreta cualquier suceso inocente como si fuera una amenaza personal y vive constantemente en guardia. Harry Stack Sullivan describió el ego del individuo paranoico como un ego que se siente desesperadamente defectuoso. La persona paranoica atribuye la causa de sus defectos a todos y a todo menos a ella misma. Es como si la visión interna de vergüenza, desprecio y desdén se proyectaran hacia el exterior. Las personalidades paranoides son incapaces de aceptar como propios los errores y otras muestras de fracaso personal. Reniegan de sus errores y defectos y los atribuyen a los demás. Comportamientos delictivos. Delincuencia en general. Alice Miller ha demostrado de modo convincente que la mayoría de comportamientos criminales son una recreación o reconstrucción, lo cual significa que un individuo que delinque fue en alguna ocasión víctima de un acto similar al que él comete. Los hijos de familias que cometen abusos violentos, los hijos de familias donde se produce un alto grado de abandono, se ven muy negativamente afectados. En general adoptan el papel de víctima y lo representan una y otra vez, o también puede suceder que se identifiquen con su agresor y reconstruyan la agresión con víctimas indefensas, como ellos fueron en una ocasión. Esta reconstrucción recibe el nombre de repetición compulsiva, es decir, la necesidad de repetir. En el libro de Alice Miller, Por tu propio bien, la autora describe detalladamente las reconstrucciones de un adolescente drogadicto y un asesino de niños. Aunque nadie haya podido demostrar que todo criminal reconstruye su propia vergüenza por las experiencias vividas, existen suficientes datos para apoyar la hipótesis de que precisamente eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos.
Evidentemente nadie ha propuesto otra solución al eterno problema de la criminalidad y la delincuencia. Sin lugar a dudas, los criminales se sienten marginados por la sociedad y soportan una enorme carga de vergüenza tóxica. Abusos físicos. El agresor físico ha sido en alguna ocasión una víctima indefensa que fue humillada. Muchos de los padres que humillan y abusan físicamente de sus hijos también padecieron abusos cuando eran jóvenes. Nunca han conseguido superar la vergüenza interiorizada que contamina sus vidas. Sus propios traumas de la infancia se conservan intactos en una especie de recuerdos interrelacionados. Sus hijos les hacen recordar las escenas originales y los padres consuman la reconstrucción como si fuera un acto reflejo. Los partidarios de la programación neurolingüística se refieren a estas escenas como anclas. Kaufman sugiere: los padres que abusan de sus hijos reviven escenas en las que también les pegaban a ellos, pero reviven la escena desde la perspectiva de sus propios padres. Ahora interpretan el papel de sus padres. ¿Por qué razón los padres que siendo niños padecieron abusos desean asumir el papel de sus padres? La clave de la respuesta a esta pregunta se halla en la identificación. La identificación con el atacante fue claramente definida por Bette Elheim con la expresión identificación con el agresor. Cuando los niños padecen daños físicos y psicológicos, lo único que desean es que se acaben cuanto antes. De modo que dejan de identificarse con ellos mismos y se identifican con su agresor en un intento de poseer el poder y la fuerza de esa persona. Al identificarse con el padre, la víctima se convierte en el débil niño malo y a la vez en el fuerte padre agresor. La escena del padre abusivo, conservada en la memoria, desencadena el proceso de repetición. El abuso físico puede provocar la repetición compulsiva del abuso, ya sea contra uno mismo, el cónyuge o los hijos. La vergüenza interiorizada mantiene el proceso activo e impulsa al individuo a la repetición. Las víctimas de violencia física también pueden seguir siendo víctimas. Martin Seligman ha realizado un extenso estudio acerca del fenómeno llamado indefensión adquirida. En pocas palabras, la sucesión arbitraria e imprevisible de abusos físicos crea un estado de pasividad en la víctima, que siente que ya no puede hacer nada para evitarlo. Se crean así unas creencias falsas, el individuo ya no cree que tenga elección. Otra explicación más simple de la aceptación de la violencia es el hecho de que cuanta más violencia física se padece, más avergonzado se siente el individuo. Cuanto más interioriza la vergüenza, más convencido está el individuo de que es un inútil. Cuanto más convencido está de su inutilidad, menos opciones tiene. La vergüenza interiorizada destruye los límites del individuo. Sin límites el ser humano no tiene protección. Abusos sexuales. En la mayoría de los casos, las personas que abusan sexualmente de otras suelen ser adictas al sexo. En ocasiones están reconstruyendo su propia violación física o sexual. Los abusos sexuales generan una intensa y demoledora vergüenza que en muchas ocasiones provoca un desdoblamiento de personalidad. Los individuos que cometen incesto y abusos sexuales están dominados por su vergüenza interiorizada. Kaufman escribe: la personalidad del autor de violaciones o agresiones sexuales se basa en la vergüenza. Este tipo de actos son actos de poder y venganza nacidos de la impotencia y fomentados por la vergüenza. La escena de la violación con uso de la fuerza es una recreación, una transformación de una escena de igual indefensión y humillación experimentada por el autor en manos de un agresor diferente. La víctima, el objetivo de la venganza, se confunde con la causa de la vergüenza del autor. Derrotando y humillando a la víctima, el autor se libera momentáneamente de la vergüenza. La represalia podría ser incesto,
vejación, violación, voyerismo, exhibicionismo, acoso sexual o llamadas telefónicas. En todo caso se produce una manifestación de la vergüenza y la represalia contra un inocente. Exageración, disfunción de la voluntad. La vergüenza también se esconde bajo la máscara de la exageración. La exageración es un trastorno de la voluntad. Puede manifestarse en forma de narcisismo egocéntrico o de desesperación total. Ambos extremos son el resultado del rechazo a ser humano. Ambos son una exageración. Uno es más que humano, mientras que el otro es menos que humano. Es importante comprender que el que es menos que humano, el desesperado, también es víctima de este trastorno. La desesperación dice que nada ni nadie puede ayudarme. Soy el más desgraciado de los desgraciados. Soy el mejor, peor que jamás haya existido. La exageración es el resultado de una disfunción de la voluntad. La voluntad padece una disfunción principalmente debido a la influencia de la vergüenza sobre los sentimientos. Los sentimientos y emociones bloqueados por la vergüenza impiden el correcto funcionamiento intelectual de la mente humana. Cuando se produce un acontecimiento emotivo, los sentimientos deben expresarse para que el intelecto, la razón y el juicio puedan comprenderlo y asimilarlo. Los sentimientos influyen en el pensamiento. Si los sentimientos están dominados por la vergüenza, pierden su energía, lo cual bloquea la interacción necesaria entre la mente y la voluntad. La voluntad humana es la intensidad del deseo elevada al nivel de la acción. La voluntad es un deseo que depende de la mente, razón e intelecto. Sin la mente, la voluntad es ciega y no puede verse satisfecha. Si no haya satisfacción, la voluntad empieza a desearse a sí misma. Este estado de disfunción causa graves problemas, como por ejemplo, la voluntad desea lo que no puede desearse. La voluntad intenta controlarlo todo. La voluntad se siente omnipotente o cuando se ha equivocado muy desgraciada. La voluntad desea por el mero hecho de desear. Comportamiento impulsivo. La voluntad desea extremos opuestos, todo o nada. La vergüenza como fuente de pobreza espiritual. La vergüenza es un problema espiritual. La espiritualidad es la esencia de la existencia humana. No somos seres materiales en un viaje espiritual, sino seres espirituales que necesitamos realizar un viaje terrenal para alcanzar la plenitud espiritual. La espiritualidad es una forma de vida, la que realza y expande la vida. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con el crecimiento y la expansión, la evolución y la creatividad. La espiritualidad está relacionada con el hecho de ser. Ser es esa gloriosa hazaña con la cual vencemos a la nada. Ser es la existencia de algo en lugar de la presencia de la nada. El hecho de ser constituye los cimientos de todos los seres que existen. La vergüenza, que es una enajenación del yo por parte del yo, provoca que la deshumanización del individuo aflore. El filósofo Ortega y Gasset afirma que el hombre es el único ser que vive desde el interior. Ser realmente humano implica tener una personalidad y una vida interiores. Los animales viven constantemente vigilantes, alerta, observando su entorno para hallar alimentos para sobrevivir y protegerse de posibles peligros. Cuando los humanos dejan de tener una vida interior, se convierten en seres deshumanizados. La vergüenza, con su polaridad más-menos que humano, es deshumanizante. La creación de un falso yo para encubrir y ocultar el auténtico yo requiere una vida dedicada a producir y alcanzar logros materiales. Todo depende de nuestro rendimiento y de lo que conseguimos en lugar de lo que somos. Ser no requiere ninguna comparación.
el hecho de ser se justifica a sí mismo. La base de ser es una rica vida interior. El reino de los cielos está en tu interior. La vergüenza busca la felicidad y la aprobación en el exterior, puesto que el interior es inútil y defectuoso. La vergüenza es sinónimo de pobreza espiritual. La vergüenza como desesperación. La jaula de la ardilla. La vergüenza tiene la cualidad de ser irremediable. Si soy un inútil, un fracasado y un error, ya no existe nada que pueda ayudarme. Este tipo de pensamientos conducen a un sentimiento de impotencia. ¿Cómo puedo cambiar quién soy? La vergüenza también tiene la cualidad de ser autorregenerativa. La vergüenza engendra vergüenza. Una vez interiorizada la vergüenza, funciona de forma totalmente autónoma, lo cual significa que puede activarse interiormente sin necesidad de ningún estímulo. Un individuo puede imaginarse una situación y sentirse profundamente avergonzado. Puede estar solo y desencadenar una espiral de vergüenza mediante la conversación consigo mismo. Cuanto más vergüenza siente un individuo, más avergonzado se siente por ello, y este proceso se repite una y otra vez. La vergüenza es tan desesperante por su cualidad de irremediable. Si un individuo se considera un fracasado, la posibilidad de corrección parece imposible. Si además añadimos a esto la cualidad de la vergüenza de regenerarse por sí misma, comprenderemos el devastador poder de la vergüenza neurótica. Siendo conscientes de la dinámica de la vergüenza, siendo capaces de identificarla, ganamos una batalla de esta dura guerra. La vergüenza aparece fundamentalmente en el seno de las relaciones significativas. Si no apreciamos a una persona, difícilmente sentiremos vergüenza por lo que ésta diga o haga. La posibilidad de vernos afectados por la vergüenza se inicia en nuestras relaciones básicas. Si las personas que cuidan de nosotros durante los primeros años de vida están bajo la influencia de la vergüenza, nos contagiarán su vergüenza. Es imposible enseñar a otra persona a valorarse si uno no se valora a sí mismo. La vergüenza es multigeneracional, se transmite de generación en generación. Las personas dominadas por la vergüenza conocen otras personas que se encuentran en la misma situación y se casan. Cada uno aporta la vergüenza que su familia le ha transmitido, y su matrimonio se basará en su vergüenza. El resultado será una falta de intimidad. Es difícil dejar que alguien se acerque a nosotros cuando nos sentimos fracasados como personas. Las parejas dominadas por la vergüenza prolongan la falta de intimidad mediante una comunicación pobre, discusiones nada productivas, tretas, manipulaciones, luchas por conseguir el control, renuncias, mutua culpabilización y confluencia. La confluencia es el acuerdo de no estar nunca en desacuerdo. La confluencia crea pseudo-intimidad. Cuando esta pareja dominada por la vergüenza tiene un hijo, los problemas empiezan desde el principio. La labor de los padres consiste en modelar la personalidad del niño, cómo ser un hombre o una mujer, cómo relacionarse con otras personas, cómo reconocer y expresar sentimientos, cómo luchar honestamente, cómo establecer unos límites físicos, emocionales e intelectuales, cómo comunicarse, cómo enfrentarse a los infinitos problemas de la vida y superarlos, cómo seguir una autodisciplina, cómo amarse a sí mismo y a los demás. Los padres dominados por la vergüenza no pueden hacer nada de todo esto, simplemente no saben cómo hacerlo. Los niños necesitan el tiempo y la atención de sus padres. Dedicar nuestro tiempo forma parte del ejercicio de amar. Esto implica estar junto al niño cuando éste nos necesita, atender sus necesidades en lugar de la de los padres. Escuchar también forma parte del ejercicio de amar.
Los niños saben muy bien lo que necesitan y nos lo dirán claramente. Debemos escucharlos y para ello es necesario poseer una cierta madurez emocional. Para escuchar bien es necesario que primero uno haya satisfecho sus propias necesidades. De lo contrario, escuchar resulta muy difícil. La necesidad es como un dolor de muelas. Cuando estamos dominados por la vergüenza, solo somos capaces de fijarnos en nuestro propio dolor. Los padres necesitados y dominados por la vergüenza son incapaces de atender las necesidades de sus hijos. El niño se siente avergonzado siempre que necesita algo porque sus necesidades se enfrentan a las necesidades de los padres. El niño crece y se convierte en un adulto, pero bajo la máscara del comportamiento adulto se esconde un niño desatendido. Este niño necesitado es insaciable. Esto significa que cuando el niño se convierte en adulto tiene un vacío en su alma. Nunca será capaz de tener bastante como adulto. Los adultos se conforman con lo que obtienen y se esfuerzan para conseguir más la próxima vez. Un niño adulto nunca puede tener bastante porque lo que debe satisfacerse son las necesidades del niño. La consecuencia de todo esto es que los matrimonios necesitados y dominados por la vergüenza crean familias necesitadas y dominadas por la vergüenza. Los hijos crecen sobre los cimientos de la vergüenza en lugar de en los acogedores brazos del amor. Las familias dominadas por la vergüenza funcionan de acuerdo con las leyes del sistema social. Cuando un sistema social es disfuncional, es rígido y cerrado, todos los miembros están inmersos en una especie de frialdad permanente. No atienden sus necesidades, sino las del sistema. Después los niños van a la escuela y empiezan a vivir en sociedad. Cada uno de estos sistemas sociales contribuye a su manera al proceso de instalación de la vergüenza. Cada familia tiene varias categorías de normas. Veamos cuáles son. En este caso, las normas avergonzantes de las familias que tienen vergüenza tóxica. 1. Control. Uno debe controlar sus interacciones, sentimientos y comportamiento personal en todo momento. El control es la estrategia de defensa más importante contra la vergüenza. 2. Perfeccionismo. Hazlo todo bien siempre. El perfeccionismo siempre implica la existencia de un juicio impuesto. Debe respetarse el principio de temer y evitar lo negativo. Los miembros de la familia viven de acuerdo con una imagen externa. Nadie consigue ser totalmente perfecto jamás. 3. Culpa. Cuando las cosas no ocurran como lo habías previsto, cúlpate a ti mismo o a los demás. La culpa es otra estrategia de defensa contra la vergüenza. Cuando el control ha fracasado, la culpa mantiene el equilibrio en un sistema disfuncional. 4. Negación de las 5 libertades. Las 5 libertades, enunciadas por Virginia Satir, describen las funciones humanas de cada individuo. Cada libertad está relacionada con un poder humano básico: el poder de percibir, de pensar e interpretar, de sentir, de desear y elegir y de imaginar. En las familias dominadas por la vergüenza, la norma perfeccionista prohíbe la expresión de estas libertades. Dice que no deberíamos percibir, pensar, sentir, desear o imaginar como lo hacemos, sino que deberíamos hacerlo tal como exige el ideal perfeccionista. 5. La norma de no hablar. Esta norma prohíbe la plena expresión de cualquier sentimiento, necesidad o deseo. En las familias basadas en la vergüenza, sus miembros desean ocultar sus verdaderos sentimientos, necesidades o deseos. Por consiguiente, nadie habla de su soledad ni de su malestar interior. 6. No cometer errores. Los errores evidencian la vulnerabilidad del ser. Reconocer un error es exponerse a ser analizado. Encubre tus errores y si otra persona comete un error, cúlpalo.
7. Desconfianza. No confíes en las relaciones personales. No confíes en nadie y nunca te sentirás decepcionado. En su momento, los padres no consiguieron satisfacer sus necesidades de dependencia y ahora no son capaces de satisfacer la de sus hijos. El ciclo de la desconfianza se repite una y otra vez. El ciclo de la vergüenza se repite durante generaciones. Las normas de comportamiento paternal utilizadas en la mayoría de familias del mundo occidental fomentan la vergüenza. Si añadimos alcoholismo, incesto y abusos físicos a estos sistemas, obtendremos una familia gravemente disfuncional. Alice Miller ha reunido estas normas bajo el título de Pedagogía venenosa. Estas normas afirman lo siguiente. 1. Los adultos son los dueños del niño que depende de ellos. 2. Deciden lo que está bien y lo que está mal como si fueran dioses. 3. El hijo es responsable de la ira de sus padres. 4. Los padres siempre deben estar protegidos. 5. Los sentimientos autoafirmantes del hijo suponen una amenaza para el adulto autocrático. 6. La voluntad del hijo debe suprimirse tan pronto como sea posible. 7. Todo esto debe ocurrir a una temprana edad para que el niño no se dé cuenta y por consiguiente no sea capaz de enfrentarse al adulto. Estas creencias sobre el poder absoluto de los padres se remontan a la época de los reyes y monarcas absolutistas. Son creencias predemocráticas y pre-einsteinianas. Presuponen un mundo de leyes eternas, una visión del mundo Deus ex machina. Este era el mundo de Newton y Descartes, una visión del mundo que ha sido repetidamente rechazada. La pedagogía venenosa justifica el uso de métodos abusivos con el objetivo de reprimir la espontaneidad del niño. Malos tratos, mentiras, duplicidad, manipulación, tácticas para asustar, negación del amor, aislamiento y coacción hasta el punto de torturar. Todos estos métodos fomentan la vergüenza. El proceso de transformación de la vergüenza sana en vergüenza tóxica recibe el nombre de proceso de interiorización. Se pierde el sano sentimiento de vergüenza y se empieza a experimentar un gélido estado en el que la persona considera que ha fracasado como ser humano. Esta transformación implica 3 procesos paralelos. En primer lugar, la identificación con modelos basados en la vergüenza. En segundo lugar, el trauma del abandono y dominio de la vergüenza sobre los sentimientos, necesidades y conductas. Y en tercer lugar, la interconexión y magnificación de recuerdos, así como la retención de recuerdos sensoriales vergonzantes. El trauma del abandono. Cuando uno es abandonado, se queda solo. Esto puede ocurrir tanto si se produce una ausencia física como una presencia física. De hecho, sentirse abandonado por alguien que está físicamente presente es mucho más terrible. Un niño necesita la presencia del padre y de la madre. Para que un niño rompa el vínculo que lo une con su madre, necesita establecer una relación con su padre. Mantener una relación significa pasar tiempo juntos, compartir sentimientos, afecto, caricias y manifestar el deseo de estar juntos. Un niño pequeño no puede comprender que su padre es alcohólico y está enfermo. Los niños tienen una capacidad lógica limitada. En primer lugar, aprenden a pensar a través de los sentimientos. Los niños también son egocéntricos, lo cual no significa que sean egoístas en el sentido habitual de la palabra. No son moralmente egoístas. De hecho, ni siquiera son capaces de desarrollar un pensamiento moral hasta los 7 u 8 años. Incluso a esa edad, su pensamiento todavía incluye ciertos elementos egocéntricos. Los niños no son capaces de adoptar un comportamiento puramente altruista hasta aproximadamente los 16 años. Pensamiento egocéntrico significa,
que el niño se lo tomará todo como una cuestión personal. Incluso si el padre o la madre mueren, el niño puede personalizar lo ocurrido y decir algo como: si mamá me hubiera querido de verdad, no se habría ido al cielo, se habría quedado aquí conmigo. Dedicamos tiempo a lo que amamos. Cuando a un niño sus padres no le dedican tiempo, éste pensará que es indigno de merecerlo. El niño tiene menos valor que el tiempo, la atención o los deseos de sus padres. El niño siempre interpreta lo que ocurre de forma egocéntrica. Si papá y mamá no están aquí, es por mi culpa. Debo haber hecho algo malo, porque si no, querrían estar conmigo. Los niños son egocéntricos porque no han tenido tiempo para desarrollar los límites de su ego. Las personas protegen su espacio interior con estos límites. Sin límites, un individuo está desprotegido. Un límite sólido es como una puerta con el pomo en la parte interior. Un límite débil es como una puerta con el pomo en la parte exterior. El ego de un niño es como una casa sin puertas. Los niños son egocéntricos por naturaleza, no por decisión propia. Su egocentrismo es como una puerta y un pomo provisional que utilizarán hasta que sean capaces de construir límites sólidos. Los límites sólidos se forman mediante la identificación con los padres, que a su vez tienen sólidos límites y los transmiten a sus hijos. Los niños no tienen experiencia, necesitan la de sus padres. Al identificarse con los padres encuentran a alguien de quien poder depender aparte de sí mismos. A medida que interiorizan a sus padres, forman un guía interno del que pueden depender. Si no pueden depender de sus padres, no desarrollarán este recurso interno. Los niños necesitan verse reflejados en un adulto, lo cual deben conseguir a través de la persona que cuida de ellos. Esto significa que alguien está a su disposición y refleja lo que realmente son en un momento dado. Durante los 3 primeros años de nuestra vida, todos necesitábamos ser admirados y que nos tomaran en serio. Necesitábamos que nos aceptaran tal como éramos. Este conjunto de necesidades son lo que Alice Miller llama nuestras necesidades narcisistas básicas. El niño consigue satisfacer estas necesidades viéndose reflejado en un padre o madre con sólidos límites. En este caso se producen las siguientes dinámicas. 1. Los impulsos agresivos del niño pueden ser neutralizados porque no representan ninguna amenaza para los padres. 2. La lucha del niño por conseguir autonomía no es percibida como una amenaza por los padres. 3. El niño tiene libertad para experimentar y expresar impulsos comunes, tales como celos, ira, sexualidad o rebeldía, puesto que los padres no han rechazado estos sentimientos en su propia experiencia personal. 4. El niño no tiene que complacer a sus padres y puede establecer sus propias necesidades y su propio ritmo de desarrollo. 5. El niño puede depender de sus padres y utilizarlos porque son individuos claramente diferenciados de él. 6. La independencia y los sólidos límites de los padres permiten que el niño sea capaz de reconocer la diferencia entre la representación de sí mismo como sujeto y como objeto. 7. Puesto que el niño es libre de expresar sentimientos ambivalentes, puede aprender a verse a sí mismo y a los que le rodean como buenos y malos a la vez, en lugar de separar tajantemente lo bueno de lo malo. 8. El niño nota que es objeto de amor porque los padres realmente le aman como un objeto independiente. ¿Qué ocurre cuando los padres están dominados por la vergüenza y tienen unas necesidades que satisfacer? Ocurre que son incapaces de asumir la función de reflejo narcisista para su hijo. Es más, el hecho de que la personalidad de los padres se base en la vergüenza es una clara señal de que nunca vieron sus necesidades narcisistas satisfechas. Estos padres son niños adultos que todavía buscan un padre o un objeto que esté totalmente a su disposición. Para este tipo de padres, los objetos que les proporcionan una mayor gratificación narcisista
son sus propios hijos. Alice Miller escribe: un recién nacido depende totalmente de sus padres y puesto que sus cuidados son imprescindibles para su existencia, hace todo lo posible por no perderlos. Desde el preciso instante en que nace, el niño utilizará todos sus recursos con este fin, al igual que una pequeña planta se inclina hacia el sol para poder sobrevivir. Una madre cuya personalidad se basa en la vergüenza encontrará en sus hijos lo que no pudo encontrar en su propia madre. El niño está siempre a su disposición. Un niño no puede alejarse de ella como lo hizo su madre. Un niño puede utilizarse como una especie de eco. Está totalmente pendiente de ella, jamás la abandonará. Puede controlarse por completo y le dedica una profunda admiración y una atención total. Los niños tienen la sorprendente capacidad de detectar estas necesidades en los padres. Un niño parece saber lo que ocurre de forma inconsciente. Al satisfacer las necesidades narcisistas de sus padres, el niño se asegura amor y la sensación de ser necesitado y no ser abandonado. Este proceso es totalmente contrario al proceso natural. Ahora el niño está atendiendo las necesidades de los padres en lugar de que los padres atiendan las del niño. El papel adoptado por el niño es curiosamente paradójico. El niño intenta asegurarse el amor de los padres y evitar que lo abandonen, pero de hecho está siendo abandonado. El niño está a disposición de los padres. Por consiguiente, no hay nadie que pueda reflejar los sentimientos y comportamientos del niño ni atender sus necesidades. Cualquier niño que crezca en un entorno similar se verá gravemente perjudicado por la privación de narcisismo. Este fenómeno puede suceder en las mejores familias. Alice Miller escribe: existe un elevado número de personas que padecen trastornos narcisistas y que a menudo tuvieron unos padres sensibles y cariñosos que los animaron en todo momento. Sin embargo, estas personas padecen graves depresiones. Acuden al consultorio de un experto con la creencia con la que crecieron, de que tuvieron una infancia feliz y segura. Con frecuencia, estas personas cuyas necesidades narcisistas han sido desatendidas son individuos inteligentes y de gran talento que han sido alabados y admirados por sus cualidades y sus éxitos. Cualquier persona que se fijara en ellos pensaría que han tenido mucha suerte en la vida. Son fuertes, estables y muy seguros de sí mismos. Pero la realidad es todo lo contrario. Las personas narcisistas cumplen con éxito todas las tareas que emprenden y son admiradas por su talento y sus cualidades, pero todo es en vano. Detrás de todo esto se esconde una depresión, la sensación de vacío y soledad y de que la vida no tiene sentido. Cuando se suprime la droga del éxito, cuando ya no son los mejores, se sienten invadidos por un profundo sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Un niño solo puede experimentar sus sentimientos cuando hay alguien que los acepta plenamente, los refleja y los apoya. Otra consecuencia de este abandono emocional es la pérdida de la conciencia individual. Cuando un niño es utilizado para satisfacer las necesidades narcisistas de otra persona, se desarrollará de tal forma que solo revelará lo que se espera de él y acabará fusionándose con el papel que representa. Se convierte en un hacer humano, sin ser consciente de su auténtica existencia individual. Según Winnicott, su verdadero yo permanece sumido en un estado de incomunicación. Entonces esa persona se siente vacía, desamparada e inútil. Tal vez la consecuencia más devastadora del abandono emocional sea lo que Robert Firestone llama vínculo imaginario y lo que Alice Miller llama vínculo de permanencia. Un niño al que se le ha negado la experiencia de conectar con sus propios sentimientos depende totalmente de sus padres, primero de forma consciente y más tarde inconsciente, debido a la identificación interna con sus padres. Alice Miller escribe: no puede confiar en sus emociones.
no ha conseguido experimentarlas a base de tanteos y errores, no es consciente de sus propias necesidades reales y está totalmente enajenado de sí mismo. Una persona así no puede separarse de sus padres. Está imaginariamente vinculada a ellos. Tiene una ilusión de conexión, es decir, cree realmente que existe una relación de amor entre él y sus padres. En realidad, se siente totalmente identificado con ellos, lo cual es más una especie de encarcelamiento que una relación. Más adelante, este vínculo imaginario será traspasado a otras relaciones. Esta persona necesita sentirse reafirmada a través de su pareja, sus hijos o sus amigos. Depende sobre todo de sus hijos. Una persona de este tipo nunca mantiene una auténtica relación con nadie. No existe una auténtica personalidad con quien relacionarse. Los padres que solo aceptaban al hijo cuando éste les complacía, permanecen en forma de voces interiores. El verdadero yo se esconde de estas voces internas tal como lo hizo el auténtico niño. La soledad de la casa familiar es reemplazada por el aislamiento del propio yo. A menudo, el resultado de todo esto es la opulencia. La persona de éxito es admirada y no puede vivir sin admiración. Si sus cualidades le fallaran, sería catastrófico. Debe ser perfecto, de lo contrario corre el riesgo de sumirse en una fuerte depresión. Esto sucede con frecuencia a las personas que tienen más talento. Muchas de las personas con grandes cualidades padecen graves depresiones. No puede ser de otro modo, puesto que la depresión proviene del niño abandonado que habita en su interior. Un individuo está a salvo de la depresión cuando su autoestima se basa en la autenticidad de sus sentimientos y no en la posesión de ciertas cualidades. El abandono emocional es una cuestión multigeneracional. El hijo de un padre privado de narcisismo se convierte en un adulto con un hijo privado de narcisismo y utilizará a sus hijos al igual que él fue utilizado para atender las necesidades de sus padres. Entonces, ese niño se convierte en un niño adulto y se repite el ciclo. Cuando las personas emocionalmente abandonadas describen su infancia, siempre lo hacen sin sentimiento. Alice Miller escribe: cuentan sus recuerdos sin la menor simpatía por el niño que fueron. A menudo muestran desdén e ironía, incluso cinismo. En realidad, se produce una ausencia total de comprensión emocional o apreciación seria de las vicisitudes de su propia infancia, y no conciben la existencia de sus necesidades aparte de la necesidad de éxito. La interiorización del escenario original ha sido tan completa que se puede mantener la ilusión de una buena infancia. Todas las formas de abuso son formas de abandono. Cuando los padres abusan de los hijos, lo hacen por cuestiones relacionadas con ellos mismos, no con sus hijos. Por este motivo cometen abusos. El abuso es una forma de abandono porque cuando los niños son víctimas de un abuso, nadie está ahí para defenderlos. Lo que ocurre sucede, supuestamente, por el bien del niño, pero en realidad no tiene nada que ver con el niño, sino con el padre. Este tipo de actos son sumamente perjudiciales para el niño y fomentan la vergüenza. El niño se siente avergonzado en cada abuso. Los niños pequeños, debido a su egocentrismo, se culpan del abuso. Las personas que cuidan de mí no pueden estar locas o enfermas. Tengo que ser yo, piensa el niño. Los niños deben mantener la idealización de los adultos. La mente infantil es mágica, egocéntrica y nada lógica. Dependen totalmente de sus padres para sobrevivir. La idealización garantiza la supervivencia. Si mis padres estuvieran enfermos o locos, ¿cómo podría sobrevivir? Tengo que ser yo. Estoy loco. Seguro que he hecho algo malo, porque si no, no me tratarían así. El niño no tiene otra opción. Todo abuso contribuye a la interiorización de la vergüenza.
algunos tipos de abusos son más avergonzantes que otros. Los padres que abusan físicamente de sus hijos suelen caracterizarse por los siguientes rasgos: aislamiento, mal concepto de sí mismos, falta de sensibilidad hacia los sentimientos de los demás, raramente víctimas de abusos físicos, privados de una madre, necesidades de amor y seguridad insatisfechas, negación de los problemas y sus consecuencias, sensación de no tener a nadie a quien pedir consejo, expectativas sobre los hijos nada realistas, esperan que los hijos atiendan sus necesidades de seguridad y cariño. Cuando los hijos no satisfacen estas necesidades, lo interpretan como un rechazo voluntario y reaccionan con ira y frustración. Tratan a los hijos como si fueran mucho mayores de lo que son. La violencia física contra los hijos puede explicarse por la sensación de propiedad de los padres y por la creencia de que los hijos son traviesos y deben ser dominados. Las víctimas de la violencia física también son víctimas de la violencia provocada por la vergüenza. Al principio, las víctimas se someten a su agresor por puro terror, pero si los abusos continúan, su autoestima va disminuyendo y pierden la capacidad de elegir. Se convierten en niños hambrientos que esperan ansiosos cualquier pedazo o migaja de amor. La violencia es irracional e impulsiva, y por este motivo también suele ser aleatoria e impredictible. Esto provoca la aparición de lo que Seligman denomina indefensión asumida. La indefensión asumida es como una especie de confusión mental. El individuo ya no es capaz de pensar o reaccionar y acepta pasivamente los abusos. Es un método terrible e infalible para destruir a un individuo. La violencia física es bastante común en algunas familias porque la pedagogía venenosa fomenta el castigo corporal. Desgraciadamente todavía se considera que es una forma de enseñar a los hijos lo que es la vida. La violencia física es una práctica habitual en muchas familias disfuncionales. Entendemos, por ser víctima de violencia física, recibir palizas, tener que ir a buscar las armas con las que después serán torturados, cinturones, etc. Ser maltratado con puñetazos, bofetadas, empujones, patadas, pellizcos. Ser torturado con cosquillas. Ser amenazado con el abandono. Con ser encerrado en la cárcel o con avisar a la policía. Presenciar la violencia contra otro miembro de la familia. Este último punto es muy importante en familias donde la mujer es maltratada. Si un niño ve que su madre recibe una paliza, es como si la estuviera recibiendo él mismo. Un testigo de violencia es una víctima de la violencia. El abuso emocional es omnipresente. Todos nos hemos sentido avergonzados en alguna ocasión debido a un abuso emocional. La pedagogía venenosa tiene bastante razón cuando afirma que los sentimientos son débiles. Debemos dejarnos gobernar por la lógica y la razón y no por las emociones. Todos los sentimientos deben ser controlados, pero la ira y los sentimientos sexuales deben ser especialmente reprimidos. Los sentimientos dominados por la vergüenza. Los sentimientos forman parte de nuestro poder personal porque desempeñan dos funciones físicas básicas. En primer lugar, controlan nuestras necesidades básicas y nos hacen ser conscientes de la necesidad de una pérdida o de una satisfacción. Sin nuestra energía emocional no conoceríamos nuestras necesidades básicas. En segundo lugar, los sentimientos también nos proporcionan la energía para actuar, porque nos impulsan a movernos para conseguir lo que necesitamos. Cuando nuestras necesidades básicas son violadas, la ira nos impulsa a luchar o a huir. La ira es la energía que nos da fuerza.
La tristeza es la energía que liberamos para sentirnos mejor. Cuando liberamos energía por pérdidas relacionadas con nuestras necesidades básicas, somos capaces de aceptar estas pérdidas y adaptarnos a la realidad. Pero la tristeza es dolorosa e intentamos evitarla. De hecho, la tristeza libera la energía invertida en nuestro dolor emocional. Retenerla es como congelar el dolor en nuestro interior. La mayoría de los terapeutas afirman que la expresión del dolor es un sentimiento sanador. El miedo libera una energía que nos advierte del peligro y nos conduce al discernimiento y la sabiduría. La culpa es un reflejo de nuestra conciencia. Nos avisa cuando hemos transgredido nuestros valores y nos impulsa a actuar y cambiar. La vergüenza nos advierte de que no debemos intentar ser más o menos que humanos. Nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones. La alegría es la energía que se libera cuando todas nuestras necesidades están siendo satisfechas. Tenemos ganas de cantar, correr y saltar de alegría. La energía de la alegría indica que todo va bien. Cuando somos niños y los adultos que nos rodean no reflejan nuestros sentimientos, perdemos contacto con uno de nuestros mayores poderes personales. Los padres que han perdido el contacto con sus propias emociones son incapaces de modelar la de sus hijos, porque ni siquiera son conscientes de lo que sienten. Por este motivo reprimen los sentimientos de sus hijos. De hecho, las normas tradicionales que rigen el papel de los padres aceptan este comportamiento. Estas normas consideran que los sentimientos son una muestra de debilidad y por consiguiente deben ocultarse y reprimirse. La religión también fomenta la pedagogía venenosa. Se considera que la ira es especialmente negativa porque es uno de los 7 pecados capitales, y estos pecados te mandan directamente al infierno. En realidad, el pecado capital no es el sentimiento de ira en sí, sino el comportamiento resultante de un juicio provocado por la ira. Los comportamientos que normalmente se asocian con la ira son gritar, blasfemar, dar golpes, criticar públicamente a alguien y actuar con violencia física. Estos comportamientos se basan más en un juicio que en un sentimiento. Muchos niños son avergonzados por su ira. Es frecuente que los hijos sientan ira contra sus padres, aunque normalmente se acepta que los padres estén enfadados con sus hijos, pero jamás al revés. Consecuencias de la vergüenza. Cuando no se acepta la libre expresión de la ira, ocurren 2 cosas. En primer lugar, la ira estará dominada por la vergüenza. Cada vez que la persona siente ira, se siente avergonzada. En segundo lugar, la ira es reprimida. La represión es una defensa del ego y una vez se ha puesto en marcha, funciona de forma automática e inconsciente. Aunque la energía de la ira sea inconsciente, reclama ser expresada. Cuanto más se reprime la ira, más crece. En una ocasión, Virginia Satir lo comparó con mantener encerrados a perros hambrientos en el sótano. Cuanto más hambrientos están, más intentan escapar. Cuanto más intentan escapar, mejor encerrados debemos mantenerlos. La energía reprimida crece constantemente y acaba por tener vida propia. Un día, cuando ya no hay suficiente espacio para toda la energía, la ira surge de repente. La persona que ha estado reprimiendo la ira se encuentra fuera de control. Después del violento estallido dice: «No sé lo que me ha pasado, de verdad que no lo comprendo». La energía de la ira reprimida se convierte en furia. La furia es el resultado de la ira asociada a la vergüenza. Cuando no se acepta la libre expresión del dolor, la energía reprimida se transforma en desesperación y un sufrimiento todavía mayor.
En algunas ocasiones incluso puede ser motivo de suicidio. En nuestra cultura se enseña a los niños que deben avergonzarse por llorar. Si no se reprime, el llanto puede ser fácilmente detenido con pequeños sobornos y recompensas. En ocasiones, después de haber durado cierto tiempo, el llanto puede detenerse simplemente diciendo: «Muy bien, ya está, ya has llorado bastante». A menudo los niños son ridiculizados por el mero hecho de llorar. Incluso a veces se les pega diciendo: «Así tendrás un buen motivo para llorar». Con el miedo sucede lo mismo. Los niños se sienten avergonzados de tener miedo. El miedo reprimido crece y se convierte en terror o paranoia. El permiso para estar triste y tener miedo a menudo depende del sexo del individuo. Se supone que los niños deben ser fuertes y no tener miedo ni llorar. Las niñas tienen permiso para estar tristes y tener miedo. Incluso la alegría es objeto de represión. Cuando estamos muy contentos y excitados, se nos dice cosas como: «No te alegres demasiado, después de un éxito viene un fracaso». Como resultado, cada vez que nos sintamos muy felices o tengamos éxito, nos sentiremos avergonzados porque pensaremos que no tenemos derecho a ello. Conductas sexuales dominadas por la vergüenza. La sexualidad es la actividad humana que tal vez ha sido más objeto de vergüenza. La sexualidad es el centro de la individualidad de cada ser humano. Nuestro sexo no es algo que tenemos o hacemos, sino lo que somos. Es lo primero que notamos en otra persona. La sexualidad es un hecho básico en todas las cosas creadas. Si anuláramos esta realidad, la especie humana se extinguiría en solo 120 años. La energía sexual, líbido, es nuestra única encarnación de la fuerza de la vida. Si permitimos que la vergüenza se apodere de nuestra sexualidad, también se apoderará de todo nuestro ser. Los padres, que vivieron su propia sexualidad reprimida, no pueden aceptar la sexualidad natural de sus hijos. Cuando el niño explora su sexualidad, el padre lo desaprueba o reacciona aún peor. Comentarios del tipo: «Eso no está bien, no te toques ahí», «No seas indecente y ponte la ropa» o «Tápate tus partes», hacen que el niño relacione sexualidad con algo malo, sucio y desagradable. La vergüenza se relaciona con la sexualidad. Un niño que crece en el seno de una familia así, la mayoría de nosotros, llega a creer que debe avergonzarse de su sexualidad. En general, la mayoría de nuestros instintos vitales espontáneos son reprimidos. Los niños son regañados por estar demasiado contentos, por querer cosas o por reír demasiado alto. La mayoría de situaciones vergonzantes se producen en la mesa. Se fuerza a los niños a comer cuando no tienen hambre, o se les obliga a comer algo que no les gusta. Quedarse marginado en la mesa hasta que el plato esté vacío es una situación bastante frecuente en muchas familias. La humillación de estar sentado solo en la mesa, a menudo mientras los hermanos se burlan de la víctima, es muy dolorosa y perjudicial. Cuando nuestros instintos son reprimidos y se convierten en motivo de vergüenza, todo nuestro ser resulta perjudicado. Es como si una bellota se esforzara mucho y sufriera terriblemente por convertirse en roble, o si una flor se avergonzara por desplegar sus pétalos. Nuestros instintos forman parte de nuestra personalidad y no pueden reprimirse. Cuando ocurre esto, se transforman en perros hambrientos que deben vigilarse. La vergüenza recibe el nombre de sentimiento principal porque, cuando se interioriza, todos los demás sentimientos se ven afectados por la vergüenza. Los padres cuyos sentimientos están dominados por la vergüenza no pueden permitir que sus hijos tengan sentimientos, porque los sentimientos del hijo desencadenarían los suyos. A menudo notamos que los sentimientos reprimidos son tan enormes que si los expresáramos nos abrumarían demasiado. Los padres también tienen miedo de la vergüenza que les invadiría si expresaran sus sentimientos.
El perfeccionismo es una norma familiar muy común y es una de las principales causas que fomentan la vergüenza. El perfeccionismo se observa tanto en el sistema cultural como el religioso. El perfeccionismo rechaza la vergüenza sana y lo hace asumiendo que podemos ser perfectos. Esta suposición niega nuestra naturaleza humana porque niega que somos limitados por naturaleza. El perfeccionismo niega que cometemos errores con frecuencia y que equivocarse es un hecho natural. El perfeccionismo entra en acción siempre que tomamos una norma negativa como absoluta. Entonces la norma se convierte en la medida de todo lo demás. Comparamos y juzgamos de acuerdo con esa norma. En la escuela se nos comparaba con la nota perfecta, 10. Si no conseguíamos esa nota, se nos evaluaba según una escala decreciente, siendo la nota más baja un insuficiente. El insuficiente se asocia rápidamente con fracaso. Cuando un niño fracasa en la escuela, enseguida lo asocia con el hecho de fracasar como persona. También asocian las malas notas con ser una persona mala. La mayoría de los niños con fracaso escolar ya están influidos por la vergüenza antes de empezar la escuela. De hecho, esta vergüenza a menudo es la causa de su fracaso escolar. Cuando fracasan en la escuela, su vergüenza interiorizada todavía aumenta más. El perfeccionismo también fomenta la competición destructiva. La competición debe ser positiva cuando nos impulsa a mejorar y a crecer, pero un perfeccionismo como el del sistema escolar actual induce a hacer trampas y causa dolor. Las notas suelen publicarse de modo que todo el mundo pueda verlas, lo cual provoca vergüenza en aquellos alumnos que obtienen malas notas. El adjetivo malo en sí ya produce cierta vergüenza. Todos se enfrentan contra todos para ser el mejor. Se ha perdido el espíritu de colaboración. Negación de la causalidad secundaria. Una de las distorsiones más insidiosas y vergonzantes de muchas religiones es la negación de la causalidad secundaria. Esto significa que, según algunas doctrinas, el ser humano es incompetente. El hombre es incapaz de hacer algo que tenga valor. El hombre es un gusano. El hombre solo recupera la dignidad cuando Dios trabaja a través de él, pero nunca si el hombre hace algo por sí mismo. Este punto de vista contradice a todas las doctrinas judeocristianas. La mayoría de interpretaciones más importantes consideran que el hombre posee una auténtica causalidad secundaria. Tomás de Aquino, en el prólogo de la segunda parte de su Summa Teología, escribe: Después de nuestro tratado sobre Dios, nos centramos en el hombre, que es la imagen de Dios, y por ello, al igual que Dios, tiene poder sobre sus actos. En estas palabras se afirma claramente la existencia de una causalidad humana. El hombre no es competente. Para recibir la gracia de Dios, el hombre debe estar dispuesto a aceptar el don de la fe. Tras esta aceptación, la voluntad del hombre desempeña un importante papel en el proceso de santificación. Otras interpretaciones contradictorias consideran que el hombre es totalmente incompetente y defectuoso. Solo es capaz de pecar. El hombre está totalmente dominado por la vergüenza. El sistema religioso en general no ha dado mucha importancia a los sentimientos humanos. Existen sectas que sí dan mucha importancia a las emociones y de vez en cuando aparecen grupos renovadores y carismáticos que aportan vitalidad y un nuevo vigor a la vida de una comunidad religiosa. Pero en general los sentimientos no se demuestran con demasiada frecuencia. Existen dos tipos básicos de estructuras religiosas, unas a las que podríamos llamar apolínea y otra a la que podríamos llamar dionisíaca. Ninguna de las dos permite realmente una auténtica y sana expresión de los sentimientos. Las de tipo apolíneo
son muy rígidas, estoicas y rigurosas. También pueden ser muy intelectuales. En cualquier caso no se acepta la manifestación de los sentimientos. Las dionisíacas se caracterizan por un culto entusiasta y carismático. Estos tipos de culto parecen favorecer la libre expresión de los sentimientos, pero en realidad solo pueden manifestarse determinadas clases de sentimientos. Se producen manifestaciones emotivas, pero no tienen una verdadera conexión con los sentimientos. Este tipo de religiosidad suele ser una forma de sobreponerse a los sentimientos. Estos se expresan, pero el sujeto no los experimenta durante mucho tiempo. Los sentimientos sinceros, especialmente la ira, no se permiten en ningún lugar. Lo mismo ocurre con las emociones, las sexuales especialmente. La religión siempre ha sido una de las principales causas de vergüenza a través del perfeccionismo. Algunas interpretaciones religiosas subjetivas aprueban las obligaciones morales del ser humano. En muchos casos se ha utilizado la Biblia para justificar todo tipo de juicios acusadores. El perfeccionismo religioso enseña un tipo de comportamiento correcto. Existe una doctrina religiosa que incluye las normas de comportamiento correcto. Y estas normas indican cómo hablar, vestir, andar, comportarse. Cualquier actitud que se aparte de estas normas se considera pecado. Un sistema perfeccionista crea un conjunto de normas del buen comportamiento. Y estas normas enseñan cómo actuar de forma correcta e impulsados por el amor. La sensación de actuar como es debido es un magnífico sistema para encubrir la vergüenza. En realidad, con frecuencia es una forma de transmitir la vergüenza de uno a los demás. La alteración del estado de ánimo es una característica del comportamiento compulsivo adictivo. La adicción se ha descrito como una relación patológica con cualquier experiencia capaz de alterar el estado de ánimo que tiene consecuencias negativas. La adicción a la religión se basa en la vergüenza tóxica, que puede alterarse debido a varios comportamientos religiosos. Un individuo puede considerar que actúa como es debido mediante cualquier tipo de culto. Los discípulos de cualquier sistema religioso pueden decir que nosotros somos buenos y los demás, aquellos que no son como nosotros, los pecadores, son malos. Esto puede ser muy estimulante para las personas dominadas por la vergüenza. Actuar correctamente también es un tipo de comportamiento desvergonzado. La vergüenza sana nos indica que podemos cometer errores y que sin duda los cometeremos. Por lo tanto, la perfección es un tipo de comportamiento desvergonzado. Represión de los sentimientos. En nuestra cultura no se aceptan los sentimientos con facilidad. Nos gusta que todo el mundo esté contento y feliz. Ya de pequeños aprendemos que debemos poner buena cara. Decimos estoy bien cuando en realidad nos sentimos como si el mundo se hundiera bajo nuestros pies. El mito del buen chico. Es una especie de mito conformista en nuestra sociedad que se contradice totalmente con la idea de individuo duro que forma parte del mito del éxito. ¿Cómo puedo ser duro y conformista al mismo tiempo? Conformarse significa no hacerse notar demasiado, ser buen chico y no intentar cambiar las cosas. Esto implica que debemos fingir mucho. Nos educan para que seamos amables y educados. Nos enseñan que comportarse de este modo, aunque en la mayoría de los casos mintamos, es mejor que decir la verdad. La iglesia, la escuela y los políticos son un claro ejemplo de falta de honradez. Decir cosas que no pensamos y fingir que nos sentimos como no nos sentimos. Cuando estamos tristes sonreímos. Si sentimos dolor, reímos nerviosamente. Reímos de chistes que encontramos graciosos.
Decimos cosas a la gente para ser amables cuando en realidad no es lo que pensamos. Fingir es una forma de mentir. Si una persona actúa en función de cómo se siente en realidad, pero no es el comportamiento esperado, los demás la rechazarán. Nuestra sociedad fomenta un estilo de vida basado en la mentira y el disimulo. Vivir de esta forma nos provoca un malestar interior y nos sentimos impulsados a encubrir nuestra vergüenza tóxica, lo cual todavía aumenta más nuestra soledad y aislamiento. La vergüenza es una auténtica agonía, es un dolor que nos tortura interiormente en lo más profundo de nuestro ser. Es terriblemente doloroso. Es el resultado de la exposición de los aspectos vulnerables de un niño. Esta exposición se produce antes de que el niño haya desarrollado unas defensas para protegerse. Los primeros acontecimientos de la vida de un individuo que causan vergüenza se producen en un contexto en el que el niño no tiene capacidad de elección. Experimentar la vergüenza es sentirse expuesto y visto cuando uno no está preparado para que lo vean. A menudo la vergüenza se manifiesta en sueños donde el individuo está desnudo en lugares inadecuados o no se siente preparado para hacer algo, como si por ejemplo de repente se viera obligado a hacer un examen sin haber estudiado. La vergüenza incluso puede crear un sentimiento de falta de confianza en uno mismo. A medida que la vergüenza se desarrolla, el niño deja de creer en lo que ve, piensa y siente. Si algunos aspectos vulnerables de nuestra persona padecen los efectos de la vergüenza, instintivamente renegamos de ellos y los alejamos de nosotros mismos. Esto crea una separación interna. Estamos fuera de nosotros mismos. Nos convertimos en un objeto para nosotros mismos. Y cuando me convierto en un objeto, dejo de estar en mí. No participo de mi propia experiencia. Lo único que siento es un vacío y vulnerabilidad. No hay nada que me proteja y estoy indefenso. Debo huir y esconderme, pero no puedo esconderme en ningún sitio porque estoy totalmente expuesto ante los demás. Me persiguen y van a pillarme por sorpresa. Me vigilan constantemente. No puedo relajarme ni un momento. Debo permanecer alerta para que no me sorprendan desprevenido. Estoy completamente solo. Esta agonía no puede soportarse durante mucho tiempo. En lo más profundo de nuestro ser, la vergüenza desencadena unos sistemas de defensa automáticos. Freud se refería a estos sistemas como defensas primarias del ego. Una vez que se ponen en marcha, estas defensas funcionan de forma automática e inconsciente, escondiendo nuestro verdadero ego y creando una falsa identidad. Evitamos que nuestra agonía y dolor, y durante años evitamos el hecho de que nos estemos evitando a nosotros mismos. Son capas, y cada capa es más consciente que la anterior. Las capas más profundas, las defensas del ego, los roles familiares y sociales son totalmente inconscientes. Todas las capas son compulsivas y cada elemento de nuestro escudo, construido a base de secretos, parece tener vida propia. Freud fue el primero en definir un proceso de autodefensa automático que se activa frente a una grave amenaza y lo denominó sistema de defensas primarias del ego. Todos necesitamos usar estas defensas de vez en cuando. Por naturaleza son básicamente puntuales y no crónicas. Al nacer el ego, en los niños, no está claramente definido. Cada niño necesita desarrollar unos límites que definan y refuercen su ego. Necesitan sus defensas del ego más que los adultos, y las necesitan hasta que son capaces de crear unos límites apropiados. Para poder desarrollar unos límites firmes, los niños necesitan unos padres que posean límites firmes. Ningún padre dominado por la vergüenza posee estos límites. Si un individuo considera que es un fracasado, todo lo que se refiera a sí mismo será negativo.
Sin unos límites que lo protejan, un niño no puede sobrevivir. Carecer de límites es como vivir en una casa sin puertas. Es como un país sin fronteras o un ejército que proteja su territorio. Además de su egocentrismo, la naturaleza proporciona defensas primarias del ego a los niños para desempeñar la función de los límites. Estas defensas permiten que un niño pueda superar situaciones que son realmente intolerables. La negación es quizás la defensa del ego más elemental. Ante una amenaza, la gente niega lo que está ocurriendo, o niega el dolor que les produce o las repercusiones que tiene en su vida. Robert Firestone se basa en Freud para definir la noción de negación. Describe las defensas básicas del ego como un vínculo imaginario. Este vínculo imaginario es una ilusión de unión que el niño crea en relación al adulto que cuida de él y que le causa vergüenza. Paradójicamente, cuanto más agredido es un niño, más fuerte es el vínculo imaginario que crea. El vínculo de unión que el niño crea en relación al adulto que abusa de él es una de las consecuencias más sorprendentes de la vergüenza. El abuso suele ser un acto imprevisto y repentino. Hace disminuir el respeto por uno mismo y causa vergüenza. Cuando una persona pierde el respeto por sí misma, también pierde su capacidad de elección. El niño acaba por pensar que no tiene otra elección y se resigna al abuso. El vínculo imaginario le hace creer que alguien está ahí para él, alguien que lo quiere y lo protege. El vínculo imaginario es como un espejismo en el desierto. Este vínculo funciona de forma automática e inconsciente. Años después, cuando la realidad ya no es un peligro mortal, el vínculo imaginario sigue existiendo. Cualquier suceso intolerable provoca intensas emociones. Los sentimientos son una forma de energía activa. Nos indican una pérdida, una amenaza o una satisfacción. La tristeza refleja la pérdida de algo que queremos. La ira y el miedo reflejan la existencia de algo que amenaza nuestro bienestar. La alegría refleja que estamos satisfechos. Cuando un niño es avergonzado debido a cualquier forma de abandono, surgen sentimientos de ira, dolor o tristeza. Los padres dominados por la vergüenza no demuestran sus sentimientos y por lo tanto no pueden soportar los sentimientos de sus hijos, de modo que intentan reprimir los sentimientos de sus hijos para que éstos lleguen a ignorarlos. Se desconoce cómo funciona exactamente el mecanismo de represión. Sus manifestaciones más habituales son la tensión muscular, cambios respiratorios y evasión mental a través de la imaginación. Cuando se reprime un sentimiento, uno se siente aturdido, pero aprende a ignorar que está ignorando una parte de sí mismo. Kaufman establece una relación directa entre las consecuencias de la vergüenza y la represión como defensa del ego. Afirma que después de un periodo en que uno se avergüenza de unos sentimientos, el individuo empieza a entrar en el reino de lo que Kaufman llama eliminación de la experiencia. Esta eliminación de la experiencia equivale a la represión. Los sentimientos se experimentan internamente antes de ser expresados externamente. Kaufman escribe: la experiencia de un determinado sentimiento puede eliminarse si los efectos de la vergüenza se extienden hacia el registro interno y consciente de las consecuencias de la vergüenza. En el momento en que el ego se siente amenazado, la experiencia del contenido de la conciencia y el efecto desencadenante puede eliminarse. Esta eliminación de la experiencia es una defensa del ego. Gradualmente, aprendemos a ni siquiera ser conscientes de que experimentamos un sentimiento que genera vergüenza. Aprendemos a no sentir nada. La disociación es la defensa del ego que acompaña a las más violentas causas de vergüenza, la violencia física y sexual. El trauma y el miedo son tan terribles que el individuo necesita un alivio inmediato. La disociación es una forma de desconexión instantánea.
está relacionada con los mecanismos de negación y represión, pero también incluye poderosos elementos para evadir el pensamiento. Una víctima de incesto deja volar su imaginación durante la experiencia de la violación, como si estuviera soñando despierta. Lo mismo ocurre en el caso de violencia física. El dolor y la humillación son insoportables si la víctima abandona su cuerpo. Por este motivo, tales formas de victimización son muy difíciles de tratar. Los recuerdos se ocultan mientras que los sentimientos permanecen. Con frecuencia la víctima cree que está loca, como si estuviera viviendo algo irreal. En muchos casos la víctima tiene doble, a veces múltiple personalidad. Se ha ignorado la conexión entre la violencia y la respuesta a la violencia. Y por eso la víctima piensa que la locura y la vergüenza solo tienen que ver con ella y no con lo que le pasó. La disociación no se produce exclusivamente en casos de violación física y sexual. Existen otros factores que pueden provocar disociación, como por ejemplo, malos tratos emocionales, traumas o aflicciones crónicas. La disociación puede durar toda una vida. Pero aquellas partes que excluimos de nuestra conciencia, sentimientos, necesidades y comportamientos, reclaman el derecho a expresarse. Son como los perros hambrientos que encerramos en el sótano. Debemos encontrar el modo de hacerles caso y hacerlos callar. Un sistema puede ser la conversión de sentimientos. Convertimos lo que está prohibido o nos causa vergüenza en un sentimiento más aceptable o soportable. La ira es uno de los sentimientos que con frecuencia eliminamos de nuestra conciencia y convertimos en otros sentimientos más aceptables o autorizados, como por ejemplo la culpa. La persona que sentía ira deja de sentirla y experimenta el sentimiento aceptable. A veces las necesidades y sentimientos pueden transformarse en enfermedades físicas. Cuando una persona está enferma, normalmente cuidan de ella, y además puede expresar todo el dolor que siente con absoluta libertad. Este tipo de conversión se produce especialmente en familias donde se cuida y se presta atención a los enfermos. Cuando una persona está dominada por la vergüenza, la proyección es inevitable. Por mucho que neguemos la existencia de nuestros sentimientos, deseos, necesidades y actitudes, siempre reclamarán su derecho a ser expresados, porque son parte vitales de nosotros mismos. Uno de los posibles métodos para evitarlos es atribuirlos a los demás. Si reniego de mi ira, puedo proyectarla sobre ti. Es posible que incluso te pregunte por qué estás enfadado. También existen defensas secundarias del ego que Freud describió que son utilizadas cuando las defensas primarias no surten efecto. Esto es especialmente cierto en el caso de la represión. Por ejemplo, es posible que empiece a manifestarse un sentimiento que cause vergüenza. El individuo se asusta y recurre a unas defensas secundarias. Las defensas secundarias que a menudo se utilizan cuando las primarias han fracasado son inhibición, formación reactiva, anulación, eliminación de los sentimientos y desviación hacia uno mismo. La formación reactiva se utiliza para asegurar que un sentimiento perturbador que se reprime no cause vergüenza eliminándolo de la mente consciente. Se recurre a la formación reactiva cuando parece que la represión se debilita. A menudo se desarrolla una actitud amable para contrarrestar un impulso de crueldad. Ser cruel provocaría vergüenza. Lo contrario de la crueldad es la amabilidad. Siendo amable uno se asegura de que no será cruel y por consiguiente puede evitar la vergüenza. La formación reactiva suele tener alguna característica propia del impulso que desea reprimirse. White y Gilliland escriben lo siguiente:
La amabilidad será paradójicamente rígida, se impondrá a los demás bajo cualquier circunstancia, tanto si es deseada como si no. Se caracterizará por una cierta coacción y sadismo. La persona que manifiesta este tipo de amabilidad reactiva es una persona que mata con amabilidad. La anulación es un recurso destinado a eliminar un sentimiento, pensamiento o comportamiento que el individuo teme que le causará vergüenza o que ya le ha causado vergüenza. Eliminar los sentimientos es una manera de transformar un sentimiento o impulso que causa vergüenza en un pensamiento. Al hacerlo, el individuo puede liberarse de toda responsabilidad por el sentimiento o impulso. Desviarse hacia uno mismo o volverse en contra de uno mismo es una defensa del ego que suele activarse cuando un individuo desvía la agresión de otra persona y la dirige hacia sí mismo. Esta defensa es muy común en personas que han sido abandonadas mediante graves abusos. Un niño necesita desesperadamente a sus padres para sobrevivir, y por este motivo convertirá la ira y la agresividad que siente por sus padres en ira y agresividad hacia sí mismo. En casos extremos se puede llegar al suicidio. En tales casos, el individuo se identifica tanto con su agresor que al matarse a sí mismo cree estar matando al agresor. Existen algunos ejemplos muy comunes, pero menos intensos, como morderse las uñas, golpearse la cabeza, propensión a sufrir accidentes y automutilación. A una edad avanzada, el individuo puede perjudicarse a sí mismo social o económicamente. En todos los casos, la rabia hacia el agresor provoca tanto miedo y tanta vergüenza que se desvía hacia uno mismo. Con el paso de los años, las defensas primarias se transforman y alcanzan nuevos niveles de sofisticación. Las defensas secundarias del ego incluyen racionalización, minimización, explicación, sublimación, compensación y todos los tipos de comportamientos utilizados para traspasar la propia vergüenza a los demás. A pesar de ser las primeras, a la hora de protegerse uno mismo, estas defensas primarias son las últimas a la hora de sanar la vergüenza que nos domina. Su poder y su fuerza residen en el hecho de que son automáticas e inconscientes. Era la mejor decisión que podíamos tomar en un momento determinado y nos resultó de gran utilidad. De hecho, estos sistemas de defensa nos salvaron la vida. Las mismas defensas que en una ocasión nos salvaron la vida, más tarde se convierten en protectoras de nuestra vergüenza. El falso ego. Hablamos ya de la división del ego como la consecuencia más dramática de la vergüenza interiorizada. Una vez interiorizada, ya no sentimos vergüenza, somos vergüenza. Consideramos que somos un fracaso y no podemos mirarnos sin que nos duela, por consiguiente debemos crear un falso ego. El falso ego es la segunda capa de defensa creada para aliviar el sentimiento de vergüenza que nos atormenta. Las principales escuelas de terapia hablan de este falso ego. Los discípulos de Jung utilizan el término latín persona, máscara o personaje, para referirse al falso ego. Los seguidores del análisis transaccional lo llaman el niño adaptado. Bob Zuby habla del ego público como oposición al ego privado y utiliza unos fantásticos dibujos para ilustrar estos conceptos. La figura es una adaptación de los dibujos de Bob. La pequeña silueta, que cada vez se hace más pequeña, es el auténtico ego dominado por la vergüenza. La silueta grande es el ego falso o público. La Biblia habla de la hipocresía de los fariseos. En griego, el término hipocresía significa representar un papel, es decir, actuar o fingir.
Podemos separar el falso ego en 3 categorías diferentes: el falso ego cultural, los guiones de la vida y los roles familiares. Hablemos primero del falso ego cultural. Cada individuo es único e irrepetible y por lo tanto no podemos compararnos con los demás. En este sentido, los rígidos estereotipos sexuales que se nos imponen causan la aparición de la vergüenza. Es importante comprender cómo consiguen dominarnos estos estereotipos sexuales. Los sociólogos describen el proceso con la frase construcción social de la realidad. Si comprendemos este proceso de construcción social, nos resultará más fácil comprender cómo podemos identificarnos rápidamente con estos estereotipos y convertirlos en nuestro falso ego. Construcción social de la realidad. Cada uno de nosotros nace en el seno de un orden social que ya ha alcanzado una realidad consensuada. Los sociólogos usan esta expresión para describir el producto de nuestra construcción social de la realidad. Los seres humanos somos criaturas de costumbres fijas. Actuamos de formas repetitivas, requeridas por las circunstancias de la vida, y estos comportamientos repetitivos se transforman en hábitos. Pronto esos hábitos se convierten en comportamientos socialmente aceptables. La sociedad los aprueba. Al cabo de un tiempo, estos comportamientos socialmente aceptados se convierten en lo que los sociólogos denominan legítimos. Con el paso del tiempo se convierten en inconscientes. Estos comportamientos legítimos e inconscientes evolucionan gradualmente hacia leyes de la realidad. Ya no las cuestionamos, simplemente las aceptamos. Son predictibles y garantizan nuestra seguridad. Si alguien intenta cambiarlas, nos sentimos terriblemente inquietos. De hecho, estos comportamientos no son la realidad en absoluto. Tal como los antropólogos señalan continuamente, otras culturas se comportan de formas diferentes. Las leyes de la realidad, que son el producto de nuestros hábitos legitimizados, son de hecho una realidad consensuada. Todos aceptamos que esta realidad consensuada sea la única posible para nosotros. Una parte importante de la realidad consensuada de toda cultura son los conceptos de hombre, mujer, matrimonio y familia. Cuando nacimos ya se había decidido cómo debíamos ser y comportarnos para ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Estos estereotipos son perfectos para individuos dominados por la vergüenza. Cuando represento el papel de un verdadero hombre recibo generosas recompensas culturales. Estos estereotipos a menudo avergüenzan aquellas partes de nuestro auténtico ego que no se corresponden con el modelo ideal. Los roles sexuales de nuestra cultura se han consolidado a lo largo de la historia, desde que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en casa cuidando de los hijos. Creo en la existencia de una base biológica diferenciada para cada sexo, pero los estereotipos sexuales de nuestra sociedad van mucho más allá de cualquier base biológica. Son caricaturas de esta base biológica. También rechazan la obvia existencia de una polaridad andrógena en cada hombre y cada mujer. Cada uno de nosotros es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Todos tenemos hormonas masculinas y femeninas. Una persona sana disfruta de un equilibrio entre los llamados rasgos femeninos y masculinos. Estos estereotipos no solo nos causan vergüenza, sino que también se convierten en un refugio donde escondernos. Al fingir que somos verdaderos hombres o verdaderas mujeres, podemos ocultar el hecho de que en realidad no sabemos quiénes somos. Podemos representar el papel de hombres y mujeres auténticos hasta conseguir olvidar e ignorar el dolor que nos produce la vergüenza que habita en nuestro interior. Guiones de vida. Eric Berne, el creador del análisis transaccional, desarrolló el concepto de guiones de la vida.
observó que la mayoría de la gente vive unas vidas muy trágicas. Sus vidas son trágicas porque las personas parecen no tener otra elección. Son como actores que representan su papel siguiendo un guión muy concreto. Verne pensó que la mayoría de la gente representaba unas vidas banales o melodramáticas. Thoreau describió esos guiones melodramáticos cuando dijo que la mayor parte de la humanidad vivía una vida de silenciosa desesperación. Verne consideraba que muy pocas personas vivían una vida realmente auténtica. Los guiones de la vida son como los guiones de una película o una obra de teatro. Describen un personaje determinado, indican lo que debe sentir, lo que no debe sentir y cómo debe comportarse. Al final de los guiones trágicos, el personaje suele acabar matándose a sí mismo u otra persona, o viviendo una especie de vida que podría compararse con un suicidio crónico o siendo considerado loco. Claude Steiner, partidario del análisis transaccional, habla de 3 guiones trágicos básicos: sin conocimiento, locura; sin amor, matarse a sí mismo u otra persona; y sin sentimientos, adicciones. Estos guiones trágicos entran en escena cuando el individuo se ve privado de sus poderes básicos: saber, amar y sentir. La formación de guiones es bastante complicada. El proceso se consolida a base de elecciones, que son el resultado de mandatos, atribuciones, modelos y vivencias. Mandatos. Los hijos suelen recibir mandatos de sus padres. Normalmente los mandatos que causan vergüenza son no verbales. Adquieren la forma de mensajes como no seas niña, no seas niño, no seas importante o rico. Todos los guiones tóxicos incluyen el mandato no seas tú. Un mandato avergüenza al auténtico ego y provoca una división interna. Atribuciones. Las atribuciones son más conscientes y normalmente adquieren la forma de abuso emocional verbal. Mensajes como ¿acaso no tienes nada en la cabeza? ¿O cómo puedes ser tan tonto? Favorecen la formación de un guión del tipo sin conocimiento. Mensajes como quieres mucho a tu hermano, ¿verdad? Ese que se deja llevar por el odio no es mi pequeño. Fomentan que uno no sepa nunca cuáles son sus verdaderos sentimientos. Mensajes como sé que no estás enfadado de verdad, o no debes llorar. No dan importancia a los sentimientos del individuo y causan confusión. Los atributos también pueden recibirse de forma directa, como cuando tu madre habla con una amiga y afirma que tu hermano es muy buen chico, y después añade que tú eres su pequeño diablillo. Otros tipos de mensajes de atribución son: siempre tendrás problemas con tus estudios, con tu peso, con tu mal carácter, etc. Nunca serás nada. Siempre has sido egoísta. Dios ayude a la persona que se case contigo. Todos los hombres de esta familia han sido abogados. Jamás se ha divorciado ninguna mujer en la familia. Estos mensajes nos indican cómo somos o qué papel se supone que debemos representar en la vida. Avergüenzan a nuestra verdadera personalidad y provocan una división interna. Modelos. Anteriormente dijimos lo importante que son los modelos parentales en el proceso de interiorización de la vergüenza. Los modelos de los guiones de la vida no se limitan a los padres. Pueden provenir de cuentos, películas, la televisión u otros ámbitos culturales o familiares. Las mujeres que tuvieron padres abusivos o que no les prestaban atención podrían identificarse con La Bella y la Bestia y representar las principales escenas del cuento en su vida real casándose con hombres abusivos. Muchas mujeres piensan que, si tienen paciencia y esperan lo suficiente, algún día llegará su príncipe azul. La magia juega un importante papel en la vida de muchas personas dominadas por la vergüenza, ocultándose detrás de fantasías como algún día, ojalá, y cuándo, una persona puede pasarse la vida esperando a su hada madrina. El uso de la fantasía como recurso crea una dependencia cada vez más fuerte.
Vivencias. Las vivencias de una persona le ayudan a formar parte de un guión comunitario. Lo que ocurre en el seno de la familia juega un importante papel en la formación de un guión. Si la madre es alcohólica, el hijo puede asumir el papel de salvador para intentar ayudarla. Si nota que los demás le alaban y le prestan más atención por el hecho de adoptar este papel, el hijo todavía lo representará con mayor convicción. Por ejemplo, también es posible que un niño reciba muchas atenciones por el hecho de estar enfermo, lo cual puede fomentar la creación de un guión que implica una vida llena de constantes enfermedades. Los niños que crezcan en una familia disfuncional, dominada por la vergüenza, pueden aprender a experimentar ansiedad y nerviosismo como forma de vida. Más tarde pueden sentirse incómodos si las cosas les van demasiado bien. Roles familiares. En cada familia existen unos roles determinados. El padre y la madre desempeñan su rol, que consiste en modelar a su hijo o hija para que sea un verdadero hombre o una verdadera mujer. Los padres también enseñan cómo comportarse en la intimidad, tener límites, enfrentarse a los problemas y solucionarlos, etc. El papel de los hijos consiste en prestar atención y estar ansiosos por aprender. Los miembros de una familia sana tienen unos roles flexibles. La madre puede ser la heroína porque ha hecho un pastel especial, pero la hija puede asumir el mismo rol cuando se ofrece para fregar los platos. El hijo también se convierte en el héroe cuando se da cuenta de que sale humo del horno y evita un incendio. El padre es el héroe cuando lleva a la familia de vacaciones. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué función tengo en mi familia? ¿Qué papel juego para mantener a la familia unida? Es posible que descubras que representaste varios papeles. Cada uno de ellos te provocó un sentimiento o una sensación, y este sentimiento te acompañará aunque dejes de representar el papel. Tal vez fuiste el mimado o mimada de tu familia. Eras guapo o guapa y te convertiste en la mascota de la familia. 2 años después llegó tu hermano pequeño y te robó el puesto, pero tú conservarás la sensación de ser la mascota. Es importante darnos cuenta de que cuando representamos un papel, abandonamos nuestra auténtica personalidad. El papel es un falso ego. En familias disfuncionales, los roles son necesarios para suplir las carencias de la familia y mantener el equilibrio cuando ocurre algo que produce ansiedad. Este suceso puede ser el alcoholismo del padre, la adicción a los fármacos de la madre, la violencia del padre, incesto, la adicción religiosa de la madre, etc. Cada papel es una forma de enfrentarse a la ansiedad y vergüenza de la familia. Al representar un papel, cada miembro siente que no ha perdido totalmente el control. Cuanto más se identifica uno con su papel, más difícil le resulta dejar de fingir. Y a medida que uno pierde conciencia de su verdadero ego, se acentúa la división interna. La vergüenza, que fomenta la aparición del rol, es intensificada por el mismo rol. ¡Qué paradoja! La familia necesita estos roles para superar la vergüenza, pero de hecho la refuerzan y fomentan. En estos casos puede aplicarse el viejo proverbio francés: cuanto más intentas cambiar, más todo sigue igual. En realidad, los roles no funcionan. El poder de los roles sobre una persona dominada por la vergüenza reside en su rigidez y previsibilidad. El hecho de representar un papel proporciona una sensación de identidad al individuo. Incluso el individuo que sea cabeza de turco podrá estar seguro de ser alguien y saber qué le espera. Por este motivo los roles son tan difíciles de abandonar, especialmente el de héroe, protector, ganador o perfecto. Uno se siente bien protegiendo a su familia. ¿Cómo puedo ser un fracasado si cuido de todas estas personas? Los roles en familias disfuncionales son métodos para perder el contacto con la realidad.
Después de un tiempo, el hecho de que estamos representando un papel se convierte en inconsciente. Creemos que somos el personaje que representamos. Creemos que los sentimientos impuestos por el papel son nuestros verdaderos sentimientos. Representar ese papel se convierte en una adicción. Una tercera capa de protección para defenderse de la vergüenza es actuar sin vergüenza. Este tipo de actitudes se dan con frecuencia en padres, maestros, predicadores y políticos dominados por la vergüenza. Actuar sin vergüenza incluye varios comportamientos que sirven para alterar el sentimiento de vergüenza y traspasarlo a otra persona. Los teóricos transaccionales se refieren a este fenómeno con la expresión pasar la pelota. Todos estos comportamientos son estrategias de defensa contra el dolor causado por la vergüenza y pueden provocar adicción. Este tipo de comportamientos son los siguientes: perfeccionismo, luchar para conseguir poder y control, ira, arrogancia, crítica y culpa, juicios morales, desprecio, apadrinar, cuidar y ayudar, envidiar, ser amable y complacer a los demás. Todos estos comportamientos se proyectan sobre otra persona, traspasándole nuestra vergüenza y dolor. Perfeccionismo. El perfeccionismo es una consecuencia de la falta de límites de la vergüenza. Un perfeccionista no conoce lo que es la vergüenza sana, no tiene sentido de los límites. Para los perfeccionistas nada es suficientemente bueno. El perfeccionismo se aprende cuando uno solo es valorado por lo que hace. Cuando el amor y la aprobación de los padres dependen de lo que hacemos y conseguimos, aparece el perfeccionismo. Lo que debemos conseguir siempre es algo externo a nosotros mismos. Se enseña al niño a luchar siempre hacia adelante. Nunca hay tiempo para descansar y disfrutar de la alegría y la satisfacción interiores. El perfeccionismo crea un modelo de superhumano con el que uno es comparado. Y por mucho que uno se esfuerce o por muy buenos resultados que obtenga, jamás conseguirá igualar ese modelo de perfección. Esto significa que se comparará lo bueno con lo malo, el mejor con el peor. El perfeccionismo siempre induce a la comparación. Kaufman escribe: cuando el perfeccionismo es muy acusado, uno siempre se sentirá inferior al compararse con los demás. A través de la comparación, el individuo sigue avergonzándose interiormente. Continúa haciéndose internamente lo que le hicieron externamente. Las comparaciones conducen a una competitividad destructiva. Este tipo de competitividad implica desbancar a los demás para sentirse bien en lugar de ser lo mejor que uno es capaz de ser. Competir para ser mejor que los demás puede crear adicción. Luchar para conseguir poder y control es una manera de controlar a los demás. El poder es una forma de control. La necesidad de controlar es un trastorno de personas que necesitan controlarlo todo porque tienen miedo de sentirse vulnerables. ¿Por qué? Porque el hecho de ser vulnerable posibilita que uno se sienta avergonzado. Controlar es una manera de asegurar que nadie puede hacernos sentir vergüenza. Esto también implica controlar nuestros propios sentimientos, pensamientos y actos, así como intentar controlar los sentimientos, pensamientos y actos de los demás. El control destruye las relaciones íntimas. No podemos compartir algo con otra persona a menos que estemos en una situación de igualdad. Cuando una persona controla a otra, se rompe esta igualdad. Necesitamos controlar porque la vergüenza nos aleja de nosotros mismos. Nos vemos como un objeto defectuoso. Por consiguiente, debemos marcharnos de nuestro hogar. Es como vivir en el jardín y estar permanentemente alerta para evitar que pueda entrar alguien.
La necesidad de controlar fomenta la lucha por el poder. Deseamos conseguir poder para intentar compensar la sensación de ser defectuosos. Cuando un individuo tiene poder sobre los demás, corre un menor riesgo de ser avergonzado. Con frecuencia las personas dedican toda su vida a intentar conseguir poder e incluso puede llegar a convertirse en una adicción. El individuo dedica todas sus energías a planificar la mejor estrategia para subir con la escalera del éxito. El poder es inherente a ciertos roles o posiciones sociales. Muchas personas buscan una profesión que les permita acceder a esas posiciones para encubrir su vergüenza. Si pudiera llegar a ser médico, nadie volvería a mirarme por encima del hombro. El poder es inherente a determinadas profesiones y roles sociales, como por ejemplo, profesores, padres, médicos, abogados, sacerdotes o políticos. Aquellos que tienen poder siempre intentan maximizarlo en sus relaciones con los demás. A menudo luchan para conseguir empleos que les proporcionen poder y aseguran su posición buscando a gente que sea más débil y menos segura para que trabaje para ellos. Este tipo de individuos son incapaces de compartir el poder, porque eso significaría crear una igualdad, y solo podrán estar seguros si se sienten superiores a los demás. Para el adicto al poder, este recurso es el mejor sistema para eliminar la vergüenza. Teniendo poder sobre los demás, uno puede cambiar la situación que vivió durante su infancia. A menudo se utiliza el poder con fines vengativos. Los padres, dominados por la vergüenza, hacen a sus hijos lo que sus padres les hicieron a ellos. Recrean su propia victimización en sus hijos, pero esta vez adoptan el papel de agresores. Al investigar la infancia de los padres, se descubre que ellos también fueron víctimas de abusos y abandonos, a menudo exactamente del mismo modo. La ira. La ira es probablemente el sistema más natural para encubrir la vergüenza. Se parece mucho a una defensa primaria del ego, y de hecho lo sería si no fuera porque no todos los niños experimentan ira. Algunos expresan su ira cuando sienten vergüenza, mientras que otros la suprimirán o incluso la utilizarán en contra de sí mismos. Cuando se utiliza la ira como defensa, se convierte en un comportamiento típico. La ira protege de dos formas diferentes, ya sea manteniendo a los demás alejados o bien traspasándoles la vergüenza. La persona que ha reprimido su ira a menudo se convierte en un individuo amargo y sarcástico. Estar a su lado no resulta demasiado agradable. A pesar de que en principio la ira, expresada en forma de hostilidad o antipatía, se utilizaba para proteger al individuo contra situaciones que pudieran causarle vergüenza, en un sentimiento que también puede interiorizarse. Entonces, la ira deja de ser un sentimiento más y se convierte en un rasgo característico del individuo. La ira interiorizada favorece la amargura interior. La amargura, con su inevitable tendencia pesimista, destruye al ego. Con frecuencia la ira provoca que la amargura se intensifique y se convierta en odio. Si la persona con ira interiorizada también consigue poder, el resultado puede ser violencia, venganza y criminalidad. Arrogancia. La arrogancia se podría definir como el hecho de exagerar la importancia de uno mismo de forma ofensiva. El arrogante altera su estado de ánimo mediante la exageración. Las víctimas de su arrogancia son aquellas personas que no tienen tanto poder, conocimiento o experiencia como él. Al lado de una persona arrogante, la víctima se siente insignificante porque no tiene tanto poder, conocimiento o experiencia. Cualquier persona que esté al mismo nivel que el individuo arrogante lo verá simplemente como lo que es, un arrogante. La arrogancia es una forma de encubrir la vergüenza. Tras años de arrogancia, el individuo está tan convencido del papel que representa que ya no sabe quién es realmente.
Esta es una de las grandes tragedias de las estrategias para encubrir la vergüenza. El individuo no solo se esconde de los demás, sino que también se esconde de sí mismo. Crítica y culpa. La crítica y la culpa son dos de las formas más comunes en que se traspasa la vergüenza a otra persona. Me siento deprimido y humillado y puedo aliviar este sentimiento criticando y culpando a otra persona. A medida que describo los errores de los demás, me libero de mi propia vergüenza. Se altera mi estado de ánimo. La crítica y la culpa son estrategias de defensa contra la vergüenza. Son unos efectivos métodos para alterar el estado de ánimo y pueden convertirse en adictivos después de un determinado periodo de tiempo. Los niños que son víctimas de la crítica y la culpa se sienten terriblemente avergonzados porque no pueden comprender que sus padres adoptan ese comportamiento para defenderse. Si la madre le dice a su hijo que solo piensa en sí mismo, el niño interpretará que es una mala persona. Es posible que la madre esté avergonzada por algún aspecto de su vida o matrimonio, pero en lugar de confesar que se está triste y se siente frustrada, culpa a su hijo diciéndole que solo piensa en sí mismo. Al criticar y culpar a su hijo, la madre se libera de su vergüenza, pero el niño se siente terriblemente avergonzado. Juicios morales. Los juicios morales son uno de los rasgos característicos del perfeccionismo. Son los vehículos necesarios para obtener la victoria en una competición espiritual. Juzgar a los demás y considerarlos malos o pecadores es una forma de sentirse bien con uno mismo, porque entonces consideramos que nosotros sí somos buenos. Este sentimiento tiene una gran capacidad de alterar el estado de ánimo y puede llegar a ser muy adictivo. Cuando un individuo utiliza el perfeccionismo o los juicios morales para liberarse de su propia vergüenza, está actuando sin vergüenza. Los niños que son víctimas del perfeccionismo y los juicios morales se ven obligados a cargar con la vergüenza de sus padres. Este tipo de comportamiento no solo es emocionalmente abusivo, sino también espiritualmente abusivo, puesto que solo Dios es perfecto, solo Dios está libre de vergüenza. Actuar sin vergüenza es jugar a ser Dios. Los padres que actúan de esta forma inculcan a sus hijos un concepto distorsionado de Dios. Desprecio. Cuando una persona siente desprecio por otro individuo, rechaza categóricamente el ego de este individuo. Muchos padres, maestros y predicadores moralistas muestran desprecio por sus hijos, estudiantes y discípulos. Cuando un adulto desprecia a otra persona que está bajo su tutela, esta persona se siente rechazada y se considera a sí misma despreciable. El niño aprende a condenarse a sí mismo al interiorizar la voz del adulto que le desprecia. El niño carece de sistemas de protección, de modo que esta identificación lo hace sentirse protegido. Asimismo, el niño condena a los demás igual que lo condenan a él. Ser amable y complacer a los demás. La gente que es amable en exceso y siempre intenta complacer a todo el mundo también traspasa su vergüenza a los demás. En su libro titulado Agresión Creativa, los doctores George Bach y Herbert Goldberg describen detalladamente el comportamiento neurótico que consiste en intentar complacer siempre a los demás. En cierto modo, ser amable es la estrategia oficial para encubrir la vergüenza. La persona amable se esconde bajo un escudo defensivo que lo hace ser agradable y bien educado. La preocupación de la persona amable es su propia imagen y no la persona a la que se dirige. Ser amable es una forma de manipular a las personas y las situaciones. Al comportarse de este modo, el individuo evita cualquier contacto verdadero o íntimo con los demás.
Al evitar la intimidad, se asegura de que nadie lo verá tal como es realmente, dominado por la vergüenza, fracasado e inútil. Bach y Goldberg resumen las consecuencias de ser excesivamente amable del siguiente modo: es un comportamiento autodestructivo e indirectamente vergonzante para los demás porque es hostil. El individuo amable 1. Tiende a crear una atmósfera en la que nadie pueda reaccionar con sinceridad. Esto provoca un bloqueo emocional. 2. Impide el enriquecimiento emocional de los demás, puesto que nunca se ofrece una reacción sincera. Esto priva a los demás de la oportunidad de relacionarse con una persona real. Se sienten culpables y avergonzados por sentirse enfadados con una persona amable y desvían esta agresividad hacia sí mismos, causando vergüenza. 3. Una actitud excesivamente amable es irreal y limita enormemente cualquier relación. Envidia. Tal vez Richard Sheridan tenía razón cuando afirmó que no existe ninguna pasión tan profundamente arraigada en el corazón humano como la envidia. Dante consideraba que la envidia era un pecado capital. Un autor clásico escribió: la envidia es el dolor de la mente que los hombres de éxito provocan a sus vecinos. La definición más común de la envidia es el malestar que se experimenta por la superioridad o buena suerte de los demás. Este malestar suele acompañarse de alguna expresión verbal despreciativa. Sin embargo, las manifestaciones de envidia pueden variar desde el desprecio total y explícito hasta la más sutil de las insinuaciones. Esta última es la que hace que la envidia sea tan misteriosa. Gracias a esta capacidad de transformación, la envidia adquiere formas que son imposibles de identificar. Una persona puede disimular su envidia ante todos los demás como ante sí misma. Los envidiosos se niegan a reconocer su presunción, al igual que también niegan su envidia. Además de adquirir la forma de presunción, la envidia también puede ocultarse bajo la forma de admiración o codicia. Como dice Leslie Farber, la verdadera admiración, que es consciente y voluntaria, siempre tiene la opción del silencio. La admiración alimentada por la envidia necesita expresarse públicamente. Cuanto mayor sea la envidia, mayor necesidad tendrá el envidioso de mostrarse como el más ardiente admirador, cuya pasión deja en ridículo las reacciones más reservadas de los demás. La forma más infantil de envidia es la codicia. Cuando envidiamos a alguien, lo envidiamos por alguna cosa o alguna cualidad que posee, sabiduría, valor, atractivo, etc. El envidioso cree que si tuviera esa cualidad, se sentiría bien consigo mismo. En nuestra sociedad actual, la publicidad explota la envidia en forma de codicia e intenta convencernos de que somos lo que poseemos. La presunción, la admiración y la codicia son los disfraces que la envidia utiliza para ocultar su verdadero núcleo y causa, la vergüenza. La percepción de la superioridad de otro individuo conduce a una autoevaluación crítica. Estar dominado por la vergüenza es sufrir una profunda depresión. Las cualidades de los demás acentúan el dolor interior. Para evitarlo, la envidia adquiere la forma de crítica presuntuosa. La admiración, en su forma de alabanzas indiscriminadas, puede ser más vergonzante para los demás que cualquier crítica. Como dice Faber, puede despertar su propia envidia por la imagen idealizada que le imponemos, y al tomar conciencia de la inmensa disparidad entre esta imagen y la propia imagen que tiene de sí mismo, puede hacerle recordar amargamente sus limitaciones. La envidia, como admiración y crítica presuntuosa de la presunción de otra persona, es una forma de transmitir vergüenza.
La envidia como codicia se basa en la creencia inducida por la vergüenza de que solo puedo sentirme bien utilizando medios ajenos a mi persona. Otro trastorno es el ser adicto a la culpa. La culpa te dice que no tienes derecho a ser un individuo único e irrepetible, a ser tú mismo, y te obliga a justificarte constantemente. La vida es un problema que debe solucionarse en lugar de un misterio que debe vivirse. La culpa te obliga a analizar cada detalle de tus movimientos y de lo que ocurre a tu alrededor. Nunca puedes descansar porque siempre hay algo que debes hacer. La culpa también es una manera de sentirse poderoso cuando en realidad estás indefenso. Por ejemplo, he hecho enloquecer a mi madre o yo soy responsable de su enfermedad. Son afirmaciones para darse importancia a uno mismo. También la adicción a los pensamientos y la actividad mental son potencialmente adictivos. La obsesión mental, es decir, pensar repetidamente en algo, forma parte del ciclo de la adicción. Pero los pensamientos también pueden ser adictivos por sí solos. También se pueden evitar sentimientos dando vuelta a los pensamientos una y otra vez. Se puede ser adicto al pensamiento abstracto. Con frecuencia la actividad intelectual es una forma de evadirse de un estado interior dominado por la vergüenza. En algunos casos la actividad intelectual puede ser adictiva. Divagar sobre un tema lo transporta a uno a unas categorías tan amplias y abstractas que uno se pierde todo contacto con la realidad. La abstracción es un magnífico sistema para alterar el estado de ánimo. El detallismo es otro proceso mental capaz de alterar el estado de ánimo. Muchos tipos de comportamiento obsesivo-compulsivo se basan en esta actividad mental. La obsesión mental es un elemento común a todas las relaciones codependientes. Obsesionarse por algún problema del cónyuge, amante, padres o hijos es una forma de mantener la mente ocupada y olvidar tus sentimientos. Las relaciones pueden ser tremendamente adictivas. La gente pasa de una mala relación a otra o mantiene una que es destructiva y perjudicial. La experiencia del amor es un poderoso agente capaz de alterar el estado de ánimo y puede ser una adicción. Para sanar nuestra vergüenza debemos dejar de escondernos. Mientras nuestra vergüenza permanezca oculta, no podremos hacer nada. Para llegar a transformar nuestra vergüenza, primero debemos aceptarla. Enfrentarnos a nuestra vergüenza significa sufrir, y el sufrimiento es precisamente lo que todos intentamos evitar. De hecho, la mayoría de nuestro comportamiento neurótico es la consecuencia de intentar evitar el dolor. Siempre intentamos encontrar una forma más sencilla de hacer las cosas, lo cual es muy comprensible. Sin embargo, como dijo Scott Peck, la tendencia a evitar el sufrimiento emocional es la principal causa de toda enfermedad mental humana. En el caso de la vergüenza, cuanto más la evitamos, más perjudicial resulta. No podemos cambiar nuestra vergüenza interiorizada hasta que no la exteriorizamos. Conseguir debilitar nuestra vergüenza es una labor simple pero difícil. Para ello se necesita practicar los siguientes métodos. 1. Salir de nuestro escondite mediante el contacto social, que significa compartir sinceramente nuestros sentimientos con personas significativas para nosotros. 2. Vernos reflejados de al menos una persona que no nos cause vergüenza y que forme parte de nuestra familia o grupo social. Restablecer un puente interpersonal. 3. Seguir un programa de 12 pasos. 4. Esforzarnos para legitimizar nuestro trauma causado por el abandono.
Esto se consigue hablando o escribiendo sobre ello. El hecho de escribir ayuda mucho a exteriorizar experiencias vergonzantes del pasado, y después podremos exteriorizar nuestros sentimientos sobre el abandono. Podremos expresarlos, aclararlos y aceptarlos. 5. Exteriorizar nuestro niño interior desamparado. Esto se consigue siendo conscientes de los aspectos infantiles y vulnerables que hay en nosotros. 6. Aprender a reconocer varias partes divididas de nosotros mismos. Si somos conscientes de estas partes, las exteriorizamos, podemos aceptarlas e integrarlas. 7. Tomar la decisión de aceptar todas las partes de nosotros mismos con un amor positivo e incondicional. Aprender a decir me quiero por, aprender a exteriorizar nuestros deseos y necesidades valorándonos más. 8. Exteriorizar viejos recuerdos inconscientes del pasado que conforman escenas vergonzantes y aprender a superarlos. 9. Hacer ejercicios para exteriorizar la imagen que tenemos de nosotros mismos y cambiarla. 10. Exteriorizar las voces de nuestra cabeza. Estas voces permiten que la vergüenza siga actuando. Hacer ejercicios para acallar nuestras voces vergonzantes y aprender a reemplazarlas por nuevas voces positivas. 11. Aprender a reconocer ciertas situaciones interpersonales que pueden causar la aparición de vergüenza. 12. Aprender a tratar a la gente que nos causa vergüenza, practicando técnicas para adquirir seguridad en nosotros mismos y creando anclas para exteriorizar la vergüenza. 13. Aprender a afrontar nuestros errores y tener el valor de ser imperfectos. 14. Finalmente, aprender a través de la oración y la meditación a crear un espacio de silencio en nuestro interior donde reside nuestro poder personal. Todos estos métodos de exteriorización son adaptaciones de las principales escuelas terapéuticas. La mayoría de las terapias intentan transformar aquello que es oculto e inconsciente y convertirlo en manifiesto y consciente. Y estas técnicas solo pueden ser útiles si se practican. Se deben hacer y reforzar volviéndolas a repetir. Si tú funcionas, ellas también funcionarán. Una parábola. El prisionero de la cueva oscura. Había un hombre que fue condenado a morir. Le vendaron los ojos y le hicieron entrar en una cueva oscura como la noche. La cueva medía unos 100 metros de profundidad por 100 metros de ancho. Le dijeron que en la cueva había una salida y si conseguía encontrarla, sería un hombre libre. Después de que aseguraran la entrada de la cueva con una roca, el prisionero se quitó la venda de los ojos y empezó a avanzar en la oscuridad. Iban a alimentarle con pan y agua durante los 30 primeros días y después no le darían nada. Le bajaban el pan y el agua a través de un pequeño agujero del techo situado en el fondo de la cueva. Las paredes medían unos 5 metros de altura y el agujero unos 30 centímetros de diámetro. El prisionero podía ver una débil luz en lo alto, pero la cueva estaba totalmente a oscuras. Al explorar la cueva a tientas, el prisionero tropezó con varias rocas. Algunas eran bastante grandes. Pensó que si conseguía construir un montículo de rocas y barro lo suficientemente alto, podría alcanzar el agujero e intentar agrandarlo para escapar. Como medía 1,75 m y conseguía alcanzar una altura de 2,30 m, el montículo tenía que medir al menos unos 3 metros de alto. Así pues, el prisionero pasaba todas las horas en que estaba despierto a buscar y escarbar por la cueva, cavando en el barro. Al cabo de 2 semanas, había construido un montículo de unos 2 metros de altura. Pensó que si podía duplicarlo en las 2 semanas siguientes, lo conseguiría antes de quedarse sin comida, pero ya había utilizado casi todas las rocas de la cueva y cada vez tenía que cavar más, y lo hacía con las manos desnudas.
Al cumplirse un mes de su encarcelamiento, el montículo medía 2,80 m y casi podía alcanzar el agujero si saltaba. El prisionero estaba muy débil y se sentía prácticamente agotado. Un día, cuando pensaba que podía llegar a tocar el agujero, cayó del montículo. Estaba demasiado débil para levantarse y murió al cabo de 2 días. Los guardianes entraron en la cueva para recuperar su cuerpo sin vida. Cuando retiraron la roca de la entrada, la luz que invadió la cueva iluminó una abertura en el muro del fondo, que medía aproximadamente 1 metro de diámetro. Esta abertura era la boca de un túnel que conducía al otro lado de la montaña. Este era el pasaje hacia la libertad de que habían hablado el prisionero. Estaba situado en el fondo de la cueva, justo debajo de la abertura del techo. Lo único que debería haber hecho el prisionero era gatear unos 6 metros y habría encontrado la libertad. Pero se concentró tanto en la abertura de luz que jamás se le ocurrió buscar la libertad en las tinieblas. Su libertad estaba justo al lado del montículo que tanto le costó levantar, pero estaba en la oscuridad. Dejar de esconderse y superar la soledad. Hay un antiguo proverbio que dice: un hombre es ningún hombre. Estamos tan enfermos como nuestros secretos, dicho del programa de 12 pasos. La terrible soledad provocada por la vergüenza tóxica es deshumanizadora. A medida que una persona se aísla más y más, pierde el contacto con los demás individuos. Ya no puede verse reflejada en los ojos de los demás. Erik Erikson ha demostrado claramente que la formación de la identidad siempre es un proceso social. Define la identidad como un sentimiento interior de igualdad y continuidad que se corresponde con lo reflejado por los ojos de al menos otra persona significativa para nosotros. Recuerden que el reflejo contaminado producido por los ojos de un individuo significativo es lo que favorece la vergüenza tóxica. Para curarnos debemos dejar de escondernos y superar la soledad. Esto significa encontrar a un grupo de personas que sean significativas o importantes para nosotros, en las cuales estemos dispuestos a confiar, cosa que para los individuos dominados por la vergüenza es muy difícil de conseguir. La mejor forma de dejar de escondernos es encontrando un grupo social íntimo que no fomente nuestra vergüenza. Debemos alcanzar una cierta intimidad porque la vergüenza se esconde precisamente en lo más íntimo de nosotros. La vergüenza oculta los secretos más íntimos sobre nosotros mismos. Es la creencia de que somos esencialmente defectuosos. Nos sentimos tan mal que ni siquiera nos atrevemos a mirarnos y mucho menos a hablar con alguien de ello. La única manera de descubrir que tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos es arriesgándonos a someternos al escrutinio de otra persona. Cuando confiamos en alguien y sentimos su amor y aceptación, empezamos a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Aprendemos que no estamos tan mal, que somos dignos de amor y aceptación. El amor verdadero sana y favorece el crecimiento espiritual. Si no crecemos gracias al amor de otra persona, en general, será porque se trata de un amor falso. El verdadero amor es incondicionalmente positivo y nos permite sentirnos completos y aceptar todas las partes de nuestro ser. Para ser personas completas debemos aceptar tanto los aspectos positivos como los negativos de nosotros mismos. Virginia Satir habla de las 5 libertades de las que disfruta un individuo cuando es amado de forma incondicional. Estas libertades están relacionadas con nuestros poderes básicos, que son el poder de percibir, el poder de amar, escoger y desear, el poder de sentir emociones, el poder de pensar y expresarse y el poder de imaginar. Cuando somos personas completas y nos aceptamos plenamente, gozamos de la libertad de ver y oír lo que vemos y oímos en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos ver y oír. La libertad de pensar y expresar lo que pensamos, en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos pensar o expresar.
La libertad de sentir lo que sentimos en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos sentir. La libertad de amar, escoger y desear lo que realmente deseamos, en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos amar, escoger o desear. La libertad de imaginar lo que imaginamos, en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos imaginar. Cuando nos sentimos amados de forma incondicional, es decir, aceptados tal como somos, también somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos. La autoaceptación es más poderosa que la autodivisión provocada por la vergüenza. El hecho de aceptarnos significa que estamos unificados, que toda nuestra energía se concentra y fluye hacia el exterior. La no aceptación provoca una ruptura y una guerra en nuestro interior. Es como si estuviéramos fuera de nosotros mismos. Utilizamos nuestra energía para ocultarnos de nuestro propio yo, y como resultado nos queda menos energía para enfrentarnos directamente al mundo. La autoaceptación nos hace totalmente funcionales. Puesto que las relaciones personales provocaron la aparición de nuestra vergüenza tóxica, necesitamos relaciones personales para liberarnos de ella. Si queremos sanar nuestra vergüenza, debemos arriesgarnos a buscar relaciones que no fomenten nuestra vergüenza tóxica. No existe otra manera posible de conseguirlo. Para encontrar una vida, uno primero debe perderla. Esta es una máxima que se cumple en el caso de las personas dominadas por la vergüenza. Debemos renunciar a nuestras personalidades inventadas y defensas del ego para encontrar la verdadera y preciada esencia de nuestro ser. Nuestro yo sensible y vulnerable se esconde en nuestra neurótica vergüenza. Debemos aceptar la oscuridad para hallar la luz. Nuestro auténtico yo habita en los recónditos y oscuros rincones de nuestra vergüenza. No hay vida sin muerte, ni sonido sin silencio, ni retención sin liberación, ni luz sin tinieblas. Nada hay tan espectacular como contemplar las olas del mar que rompen con fuerza contra la blanca y pura arena de la playa en un día soleado. Si dirigimos la mirada hacia el horizonte, nos sentiremos cautivados. Sin embargo, si solo existiera esto, nos perderíamos muchas otras cosas espectaculares, como por ejemplo un cielo sembrado de estrellas en una clara noche de verano, porque para ver las estrellas necesitamos la oscuridad. La parábola del prisionero de la oscura cueva es una adaptación de una historia contada en muchos círculos terapéuticos. Es un ejemplo del típico comportamiento humano. Siempre buscamos soluciones en los lugares obvios. Nunca pensamos que puede haber una salida en la oscuridad. En el caso de la vergüenza, esta es la única salida. Pero, ¿cómo sanar la vergüenza? Describiremos 12 pasos para sanar la vergüenza. El primer paso afirma: admitimos que somos impotentes ante la adicción pertinente en cada caso, en este caso, la vergüenza, y somos incapaces de controlar nuestras vidas. Este paso nos hace ser conscientes del aspecto más poderoso de cualquier síndrome relacionado con la vergüenza, su autonomía funcional. La vergüenza es un estado que, una vez interiorizado, funciona igual que un elemento químico. La segunda parte de la afirmación correspondiente al primer paso indica la autonomía funcional de los trastornos compulsivos adictivos. Ante ella nos sentimos impotentes. Todas las personas que se están recuperando llegan a un punto crucial de sus vidas provocado por el dolor de su adicción. Y el dolor nos hace ser conscientes de nuestra propia impotencia y nuestra indefensión. La única forma de escapar del dolor es dejar de escondernos. Tenemos que rendirnos y aceptar nuestra vergüenza y nuestro dolor.
El hecho de aceptar nuestro dolor nos llevará a exponer nuestro sufrimiento, soledad y vergüenza. A esto es a lo que le tenemos miedo. El segundo paso nos impulsa a abrirnos a algo mayor que nosotros mismos. Vinimos para creer que un poder superior podía devolvernos la salud. En el relato del Génesis se sugiere que la vergüenza de Adán provocó la ruptura de 4 relaciones: la relación con Dios, la relación con uno mismo, la relación con hermanos y vecinos, Caín mata a Abel, y la relación con el mundo, naturaleza. Los 12 pasos restauran estas relaciones. El segundo paso nos conduce a aceptar algo superior a nosotros. El tercer paso dice: tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros entendemos a Dios. A pesar de que se menciona a Dios como el poder supremo, cada persona debe decidir por sí misma cómo entiende a Dios. La restauración de un vínculo de unión con Dios favorece de un modo muy importante la sanación de la vergüenza. La vergüenza es un trastorno de la voluntad. Al no utilizarse, la voluntad se magnifica. A medida que las personas dominadas por la vergüenza se van comprometiendo más y más con sus métodos de encubrimiento, cada vez actúan más sin vergüenza. Esconden sus errores detrás de fachadas de perfeccionismo, control, culpa, crítica, desprecio, etc. Actuar sin vergüenza es jugar a ser Dios. Este tipo de comportamiento indica un malestar espiritual, una ruptura espiritual. Los pasos segundo y tercero restablecen el vínculo esencial de dependencia del hombre con respecto a un poder superior. Las personas dominadas por la vergüenza no creen que tengan derecho a depender de alguien, lo cual es una consecuencia de las necesidades de dependencia no respetadas por el abandono sufrido. Entregar la voluntad y la vida al cuidado de Dios es restaurar una relación de dependencia positiva. La vergüenza sana nos da permiso para ser humanos. Ser humano significa ser limitado por naturaleza, ser finito, necesitado y susceptible de cometer errores. La vergüenza sana nos hace saber que no somos Dios y que realmente necesitamos ayuda. Es decir, que los 3 primeros pasos restauran la relación adecuada entre nosotros mismos y el origen de la vida. El hecho de admitir que somos impotentes y estamos indefensos, tener fe en un poder superior, que puede devolvernos la salud y tomar la decisión de someter nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como entendemos a Dios, nos devuelve nuestra vergüenza sana y restaura nuestra condición humana. Dejamos de jugar a ser Dios y actuar sin vergüenza. Mediante los 3 primeros pasos volvemos a formar parte de la raza humana, aceptamos nuestra necesidad de vivir en comunidad y las limitaciones esenciales de la naturaleza humana. Scott Peck definió la enfermedad mental como evitar la realidad a cualquier precio y la salud mental como aceptar la realidad a cualquier precio. Los pasos primero, segundo y tercero nos devuelven a la realidad. El cuarto paso afirma: hacemos un inventario moral de nosotros mismos sin ningún temor. En este paso, iniciamos la restauración de nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro vecino. Las relaciones segunda y tercera quebrantadas según sugiere el relato del pecado original. Las defensas de la vergüenza nos impedían que nos mostráramos ante otras personas y además impedían que nos miráramos a nosotros mismos. Estar dominado por la vergüenza es no estar en uno mismo. Es convertir a uno mismo en un objeto ajeno. Al restablecer una relación de confianza con Dios y al compartir con sinceridad con el resto del grupo, también recuperamos la relación con nosotros mismos. El hecho de vernos reflejados en los sinceros y cariñosos ojos de los demás
nos permite aceptarnos a nosotros mismos. El proceso de reconciliación se lleva a cabo de forma lenta y gradual. Al realizar un inventario, nos damos cuenta de que nuestro principal problema es moral y no inmoral. Nuestros primeros intentos de inventario pueden ser largas listas de comportamientos inmorales. Nos vamos a ir dando cuenta que o bien somos superhumanos o bien somos inhumanos, o somos excepcionales o somos un gusano. Pero ante todo hay que recordar que somos humanos. El intentar ser más que humano, sin vergüenza, acaba siendo uno menos que humano, con vergüenza. Para jugar en el campo del moralismo, uno debe disponer de una fuerte voluntad y ser capaz de tomar decisiones. Los actos morales requieren juicio, razonamiento y capacidad de elección. Las personas dominadas por la vergüenza son amorales debido a su falta de voluntad. Resulta muy difícil atribuir poderes humanos a un falso yo. Esto no significa que personas dominadas por la vergüenza hayan cometido verdaderos errores con respecto a otras personas. En el cuarto paso, asumimos la responsabilidad por los errores que hemos cometido para poder comprender el verdadero núcleo del problema. Y así veremos claramente que el 95% de la vergüenza que nos atormenta está causada por los distintos tipos de abandono que hemos padecido. Cuando comprendemos esto, estaremos dispuestos a hacer algo para solucionarlo. El hecho de comprender el origen de la vergüenza es muy esperanzador. El individuo dominado por la vergüenza ha perdido toda esperanza y está convencido de que su situación es irremediable. Si somos defectuosos por naturaleza, no podemos hacer nada para evitarlo. Por eso el cuarto paso ayuda al individuo a concentrarse en sus equivocaciones para abrir la posibilidad de una solución. En este paso se inicia el proceso de transformar la vergüenza tóxica en vergüenza sana. Los pasos quinto, sexto y séptimo dicen lo siguiente. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros seres humanos la verdadera naturaleza de nuestros errores. Paso quinto. Estamos totalmente preparados para que Dios corrija todos estos defectos de carácter. Paso sexto. Humildemente pedimos a Dios que elimine nuestras deficiencias. Paso séptimo. Hemos agrupado estos tres pasos porque cada uno de ellos forma parte del proceso de eliminación de la voluntad que intenta controlarlo todo. Cada paso contribuye a aceptar la responsabilidad de nuestra vida y abandonar el control. Cada paso es un acto de esperanza. En el quinto paso dejamos de escondernos. Hablamos de nuestra vergüenza a Dios y a otros seres humanos. Este paso no solo ayuda a uno a centrarse en sus errores y a veces terribles actos, sino que ayuda a ver que estos actos fueron provocados por defectos de carácter utilizados como defensa por la vergüenza. Al hablar de ello con otra persona, aceptamos el dolor de nuestra vergüenza y nos mostramos ante los ojos de otro ser humano. Permitimos que otro vea lo mal que nos sentimos con nosotros mismos. No hay disimulo ni encubrimiento. El sexto paso es un acto de fe y esperanza. Nos sentimos lo suficientemente bien con nosotros mismos para pensar que Dios eliminará esos defectos de carácter. Al menos estamos dispuestos a pedir y creer que tenemos derecho a depender de alguien o algo superior a nosotros. Se ha terminado el afán de controlar y jugar a ser Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos ayuda. Somos conscientes de ello y la pedimos. El hecho de pedir que se eliminen estos defectos demuestra que creemos que somos dignos de que desaparezcan.
En el séptimo paso pedimos humildemente a Dios que elimine nuestras deficiencias. Pedir humildemente es una prueba de que hemos recuperado nuestra vergüenza sana. Sabemos que nos hemos equivocado. Somos humanos y cometemos errores, pero también creemos que podemos recibir ayuda. Podemos cambiar y crecer. Podemos aprender de nuestro dolor y nuestra desgracia. Gracias a este paso recuperamos nuestra vergüenza sana y sentimos nuestra culpabilidad. La culpabilidad es la emoción que forma nuestra conciencia. No tener vergüenza es no tener conciencia. Nuestra conciencia nos dice que nos hemos equivocado. Hemos transgredido nuestros propios valores. El sentimiento de culpabilidad nos impulsa a cambiar. Una persona que se siente culpable teme ser castigada y quiere enmendar sus errores. Una persona dominada por la vergüenza quiere ser castigada. Cuando conseguimos conectar con nuestra culpabilidad y nuestra conciencia, sentimos la necesidad de enmendar nuestros errores. Los pasos quinto, sexto y séptimo restablecen la relación con nosotros mismos. Nos aceptamos lo suficiente para estar dispuestos a hablar de nuestros errores. Tenemos la suficiente esperanza para pedir ayuda a nuestro poder superior. Y estamos dispuestos a ser responsables. Los pasos octavo y noveno son los pasos correctivos. Hacemos una lista de todas las personas a las que hemos hecho daño y estamos dispuestos a compensarlas por ello. Octavo paso, compensamos directamente a estas personas siempre que sea posible, excepto cuando el hecho de hacerlo supondría un perjuicio para ellos o para nosotros. Noveno paso. Ahora nos centramos en la tercera relación quebrantada que se menciona en el relato del pecado original, la relación con otras personas. Tal vez la incapacidad de entablar una relación íntima sea el peor dolor que soporta una persona dominada por la vergüenza. Esta incapacidad proviene directamente de la falta de sinceridad provocada por la vergüenza tóxica. Vivir en una falsa personalidad, siempre escondiéndose y ocultando secretos, anula cualquier posibilidad de mantener una relación sincera. Porque las personas dominadas por la vergüenza buscan relaciones con otras personas dominadas por la vergüenza. Siempre tendemos a juntarnos con aquellas personas que juegan según las mismas reglas que nosotros. El secretismo, la falta de sinceridad y la creencia de que podríamos jugar con personas son factores comunes a todas nuestras relaciones. Los pasos décimo, undécimo y duodécimo nos ayudan a mantener estas relaciones que hemos recuperado. El 10º paso dice: seguimos elaborando un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos sin reparos. El 11º paso dice: intentamos mejorar nuestro contacto con Dios a través de la oración y la meditación, rezando solo para que se nos revele la voluntad de Dios y se nos conceda el poder para cumplirla. El 12º paso dice lo siguiente: después de haber vivido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, intentamos transmitir este mensaje a los demás y practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. El 11º paso refuerza nuestro vínculo de unión con Dios. Fomenta una relación consciente y auténtica. Hemos completado el recorrido, empezando desde las relaciones negativas que causaron la interiorización de nuestra vergüenza, acabando con una amistad con Dios, tal como entendemos a Dios. El 10º paso refuerza la relación que mantenemos con nosotros mismos. Nos mantiene en contacto con nuestra vergüenza sana, el sentimiento que nos dice que podemos cometer errores y los cometeremos. Al ser conscientes de nuestra naturaleza humana y nuestras limitaciones, podemos aceptarnos a nosotros mismos,
Reconocer nuestros errores es aceptar y expresar nuestra vulnerabilidad y limitación, y esta actitud reprime nuestra tendencia a actuar sin vergüenza y de forma sobrehumana. El 12º paso anuncia que el objetivo y la consecuencia de los 12 pasos es experimentar un despertar espiritual. Esta afirmación presupone el hecho de que la vergüenza tóxica y todos sus encubrimientos provocan un gran malestar espiritual. La vergüenza tóxica es la asesina del alma. Por su culpa nos convertimos en seres humanos, que carecen de vida y paz interior. Los individuos basados en la vergüenza anhelan un auténtico silencio y soledad interiores. El silencio y la soledad son dos características de la madurez espiritual que conducen hacia la paz y la felicidad. La vida espiritual es una vida interior. No puede conseguirse en el exterior. La vida espiritual es su propia razón de ser y no pretende conseguir nada fuera de ella misma. Una vez que alcanzamos la paz interior, queremos expresarla. La paz interior impulsada por la verdad y el amor nos conduce hacia la bondad y la trascendencia. El 12º paso nos impulsa a transmitir este mensaje a los demás, a aquellos que todavía se esconden tras las máscaras de la vergüenza tóxica, y así practicar los principios espirituales de la sinceridad y servicio a los demás. Liberar a tu niño interior. Para ser totalmente libres, tenemos que analizar lo ocurrido en nuestra familia de origen, crecer y marcharnos de casa realmente. Como dice Fritz Perls, el objetivo de la vida es pasar del apoyo del entorno al autoapoyo. El objetivo de la vida es alcanzar la independencia. La independencia se basa en un sentimiento de vergüenza sana. Somos responsables de nuestra propia vida. Las primeras relaciones de nuestra vida se caracterizaron por el abandono, lo cual provocó la creación de nuestra identidad basada en la vergüenza. Al no disponer de un auténtico yo, nos aferramos a las personas que cuidaban de nosotros mediante un vínculo imaginario o construimos muros a nuestro alrededor para que nadie pudiera hacernos daño. Estos hechos ocurridos durante los primeros años de nuestra vida marcaron todas nuestras relaciones posteriores. Como dijo Werner Erhard, hasta que no resolvemos nuestras relaciones originales, nunca podemos participar realmente de otra relación. Marcharse de casa significa romper nuestras relaciones originales, y puesto que la mayor parte de nuestra vergüenza se debe a esas relaciones, marcharse de casa es una efectiva manera de reducir la vergüenza. ¿Qué implica el hecho de marcharse de casa? ¿Y cómo lo hacemos? Marcharse de casa es la segunda fase del viaje hacia la plenitud, llamado fase de enfrentamiento. Esta fase implica entrar en contacto con el niño herido y solitario que habita en nuestro interior y que fue abandonado hace ya mucho tiempo. Este niño es parte de nosotros y alberga toda nuestra energía emocional bloqueada. Esta energía está especialmente bloqueada cuando sufrimos graves abusos. Para recuperar el contacto con ese niño herido, debemos volver atrás y experimentar de nuevo las emociones que se bloquearon. La energía bloqueada afecta gravemente nuestra capacidad de pensar y razonar. Nuestra mente se ve limitada a un restringido campo de visión. Somos incapaces de juzgar, percibir o razonar correctamente acerca de los acontecimientos personales de nuestra vida. Aparentemente este bloqueo emocional no perjudica el pensamiento abstracto o especulativo. Cuando nuestra capacidad de juicio resulta inutilizada, la voluntad, que es el ejecutor de nuestra personalidad, pierde su capacidad de distinguir alternativas y ya no puede basarse en la realidad.
La persona emocionalmente bloqueada está totalmente gobernada por la voluntad y su comportamiento se caracteriza por desesperados intentos de controlar. El individuo que se deja llevar por la voluntad juega a ser Dios. La única forma de desbloquear nuestra mente y sanar nuestra tendencia a la compulsividad consiste en retroceder y volver a experimentar las emociones. Las emociones bloqueadas deben volver a ser experimentadas tal como ocurrieron originalmente. Las necesidades de dependencia no satisfechas o ignoradas deben ser reeducadas con nuevas lecciones y experiencias correctivas. Debemos liberar a nuestro niño interior herido. Nuestro comportamiento compulsivo es el resultado de esos sentimientos bloqueados, el dolor no superado, que se recrea una y otra vez. Solo existen dos opciones: superar estos sentimientos volviéndolos a experimentar o recrearlos mediante nuestro comportamiento compulsivo. También podemos exteriorizarlos mediante una depresión o suicidio, o proyectarlos sobre los demás mediante una estrategia para traspasar la vergüenza a otras personas. Debemos marcharnos de casa y convertirnos en nosotros mismos para sanar nuestro comportamiento compulsivo. Todas las personas dominadas por la vergüenza han pertenecido a familias afectadas por algún trauma. Los niños que padecen un trauma reciben muchos estímulos en un tiempo demasiado limitado para ser capaces de controlar estos estímulos. Todos los traumas causados por abandono estimulan los sentimientos relacionados con el dolor en los niños y simultáneamente bloquean los sistemas de liberación de estos sentimientos. Como Alice Miller ha escrito repetidas veces, lo que nos perjudica emocionalmente no son los traumas que sufrimos durante la infancia, sino la incapacidad de expresarlos. Cuando un niño es abandonado por negligencia, abuso u otras causas, se ignora su dolor. Los niños necesitan que se valide su dolor, necesitan que se les enseñe a exteriorizar sus sentimientos y necesitan tiempo y apoyo para conseguirlo. Los niños abandonados no se convertirán en personas dominadas por la vergüenza si cuentan con un aliado que valide su dolor y les dé tiempo para superarlo. Para poder superar el dolor deben tenerse en cuenta varios factores. El primero es la validación. El trauma de nuestra infancia debe ser validado como real, de lo contrario no podrá superarse. Tal vez la peor consecuencia de estar dominado por la vergüenza sea que no sabemos lo deprimidos y enfadados que realmente estamos. De hecho, no sentimos el dolor no superado. Nuestro falso ego y sus defensas impiden que lo experimentemos. Paradójicamente, las mismas defensas que nos ayudaron a sobrevivir al trauma de la infancia se han convertido ahora en barreras que impiden nuestro crecimiento. Fritz Perls dice: nada cambia hasta que se convierte en lo que es. Debemos desenterrar el dolor que habita en nosotros y enfrentarnos a él. Un individuo no puede expresar y superar su dolor a solas. Millones de adultos lo intentamos cuando éramos niños. Nos acostábamos llorando abrazados a la almohada o nos encerrábamos en el baño. El dolor no superado es la principal causa del llamado síndrome postraumático. Muchos soldados que regresan de la guerra padecen trastornos de irrealidad, pánico, incapacidad mental, nerviosismo, angustia, despersonalización, necesidad de controlar, pesadillas y trastornos del sueño. Los mismos síntomas también son comunes en niños que pertenecen a familias disfuncionales. Son los síntomas del dolor no superado. Además de la validación y el apoyo, el individuo necesita experimentar los sentimientos que se le prohibieron. Esta vivencia debe llevarse a cabo en un entorno que no cause vergüenza. Los sentimientos asociados con la experimentación del dolor son la ira, los remordimientos, la depresión, la tristeza y la soledad. Para superar el dolor es necesario realizar una especie de ejercicio psíquico.
La duración de este ejercicio varía en función de la intensidad del trauma. El individuo necesita el tiempo suficiente para completar el ejercicio. El ejercicio de revivir el dolor original es una forma de recuperar el contacto con el niño desamparado que habita en nuestro interior. Es muy importante recuperar este contacto porque una de las principales causas de nuestra vergüenza tóxica fue la negligencia de nuestras necesidades propias del desarrollo. Cada etapa de nuestro crecimiento fue especial y comportaba sus propias necesidades. Durante los primeros meses de vida necesitábamos un amor incondicional. Necesitábamos oír palabras, como por ejemplo, soy tan feliz de que estés aquí, bienvenido al mundo, bienvenido a nuestra familia, a nuestro hogar. Estoy tan contento de que seas un niño o una niña. Quiero estar cerca de ti, abrazarte y amarte. No me importa satisfacer tus necesidades, te daré todo el tiempo que necesites para satisfacerlas. Las personas cuyas necesidades no fueron satisfechas empiezan a llorar cuando escuchan estas palabras que necesitaban oír pero no oyeron. Estas palabras les llegan al fondo del alma. Ahora realizaremos la práctica de la meditación. Abraza a tu niño interior desamparado. Siéntate manteniendo la espalda recta. Relájate y concéntrate en tu respiración. Sé consciente de tu respiración durante unos minutos. Sé consciente del aire que inspiras y del aire que expulsas. Siente la diferencia del aire cuando entra y cuando sale. Concéntrate en esa diferencia. Ahora imagina que estás bajando por una larga escalera. Desciende lentamente mientras escuchas que cuento de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando llegas al final de la escalera, giras a la izquierda y caminas por un largo pasillo, con puertas a tu izquierda y a tu derecha. En cada puerta hay un símbolo de colores. Obsérvalas. Miras hacia el final del pasillo y sientes un campo de fuerza luminosa. Atraviesas esa cortina de luz y viajas por el pasado hasta una calle donde viviste antes de tener 7 años. Caminas por la calle hasta llegar a la casa donde viviste. Mira la casa. Fíjate en el color de la casa, las ventanas, las puertas. Ves a un niño pequeño que sale de la casa. ¿Cómo va vestido? ¿De qué color son sus zapatos? Acércate a él. Dile que formas parte de su futuro. Dile que sabes mejor que nadie por todo lo que ha pasado. Su sufrimiento, su abandono, su vergüenza. Dile que de todas las personas que conocerá a lo largo de su vida, tú serás el único que jamás lo abandonará. Ahora pregúntale si quiere venir a casa contigo. Si la respuesta es no, dile que mañana volverás a visitarlo. Si la respuesta es sí, tómalo de la mano y empiecen a caminar. Mientras se alejan, tu padre y tu madre salen a la puerta. Diles adiós con la mano. Miras por encima del hombro mientras sigues andando y tus padres se vuelven cada vez más pequeños, hasta que desaparecen por completo. Das la vuelta a la esquina y ves a tu poder superior y a tus amigos más queridos
que te están esperando. Abrazas a todos tus amigos y dejas que tu poder superior penetre en tu corazón. Ahora, aléjate andando y promete a tu niño que lo visitarás cada día durante 5 minutos. Luego, coloca a tu niño en la palma de tu mano y deja que se encoja hasta que tenga el tamaño de tu mano. Colócalo en tu corazón. Ahora camina hasta llegar a un lugar hermoso al aire libre. Detente en el centro de ese lugar y reflexiona sobre lo que acabas de experimentar. Sientes una sensación de comunión contigo mismo, con tu poder superior y con todas las cosas. Ahora miras hacia el cielo y ves que las esponjosas nubes dibujan la silueta del número 5. Luego ves que el 5 se transforma en un 4. Siente tus piernas y tus pies. Ves que el 4 se transforma en 3. Siente la vida en tu estómago y en tus brazos. Ves que el 3 se transforma en 2. Siente la vida en tus manos, tu cara, todo tu cuerpo. Ahora que estás a punto de despertarte, serás capaz de hacer cosas con tu mente perfectamente despierta. Ves que el 2 se transforma en 1 y te despiertas, recordando esta experiencia. A lo largo de nuestra vida reciclamos nuestras necesidades de desarrollo. Cada vez que iniciamos algo, desencadenamos nuestras necesidades de la infancia. Una vez que nos sentimos seguros y confiamos en el entorno que nos rodea, nuestra parte infantil quiere explorar y experimentar. Nuestros propios hijos desencadenan nuestras necesidades cuando pasan por las diferentes etapas de desarrollo. Tenemos la oportunidad de, siendo adultos, cuidar de nosotros en cada una de estas etapas. Siendo adultos somos capaces de crear un contexto donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Es importante ser consciente de que la necesidad de encontrar a nuestro niño interior forma parte del viaje de todo ser humano hacia la plenitud. Nadie tuvo una infancia perfecta. Todo el mundo arrastra los temas inconscientes y no superados de su historia familiar. El viaje del niño interior es el viaje de un héroe. El objetivo del héroe consiste en llegar a ser una persona plena y realizada. Pero el camino está sembrado de trabas y peligros. En la mitología griega, Edipo mata a su padre y Orestes mata a su madre. Abandonar a los padres es un obstáculo que uno debe afrontar en su viaje heroico. Matar a los padres es un simbolismo de abandonar el hogar y crecer. Encontrar a nuestro niño interior es el primer salto sobre el abismo de dolor que nos amenaza, pero encontrarlo no es más que el principio. Debido a su aislamiento, abandono y gran necesidad, este niño es egocéntrico, débil y está asustado. Debe ser sometido a una cierta disciplina para que libere su increíble poder espiritual. Como dicen Hal Stone y Sidra Winkelmann, el rumbo de nuestras vidas está determinado por una serie de personalidades que viven dentro de cada uno de nosotros. Estas personalidades se manifiestan constantemente en nuestros sueños y fantasías, nuestro estado de ánimo y nuestras enfermedades, y a través de una multitud de impredictibles e inexplicables reacciones ante el mundo que nos rodea. Y como dice Sheldon Kopp, estas transformaciones no pueden obtenerse sin un coste. Para que se lleven a cabo debemos aprender a vivir el resto de nuestros días
en la ambigüedad de saber que además de todo lo que somos, también somos lo contrario. No podemos deshacernos de nuestros demonios sin correr el riesgo de que nuestros ángeles también se desvanezcan con ellos. Parte del esfuerzo para llegar a aceptarse totalmente a uno mismo consiste en aceptar nuestros sentimientos, deseos y necesidades dominados por la vergüenza. La mayoría de las personas dominadas por la vergüenza se sienten avergonzadas cuando necesitan ayuda, cuando se sienten tristes, alegres o enfadadas y cuando sienten deseos sexuales. Estos aspectos esenciales que forman parte de nosotros mismos han sido rechazados. Intentamos actuar como si no necesitáramos nada, fingimos que no sentimos lo que sentimos. Muchas veces ignoramos nuestra sexualidad y actuamos impulsados por el puritanismo, o utilizamos la sexualidad para evitar a otros, y también así los sentimientos y necesidades. En ambos casos estamos rechazando partes fundamentales de nosotros mismos. Estas partes rechazadas suelen aparecer en nuestros sueños y los productos de nuestra imaginación. Esto se produce especialmente en el caso de la sexualidad y los instintos naturales. Veamos algunos ejemplos. Un hombre sueña que está en un aula. Un grupo de mujeres lo están desnudando. Una de estas mujeres le toca sexualmente y él alcanza una gran excitación. Sueño que me persigue un animal salvaje. Sueño que un ladrón con el rostro cubierto intenta entrar en mi casa. Una mujer sueña que está conduciendo y unos hombres árabes la miran y sonríen impúdicamente. Cada sueño es la manifestación de un instinto que ha sido rechazado. Los sueños son una magnífica oportunidad para contactar con aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos. Estos aspectos intentan atraer nuestra atención. Son una energía, una emoción, deseo o necesidad que ha sido rechazado por culpa de la vergüenza cada vez que se ha manifestado. Estas energías han sido reprimidas pero no destruidas. Siguen estando perfectamente vivas en nuestro subconsciente. Jung se refería a estos aspectos rechazados como nuestro lado oscuro. Si no aceptamos nuestro lado oscuro, jamás podremos sentirnos completos. ¿Cómo superar la autoenajenación causada por la vergüenza? Dentro de nosotros viven una serie de personalidades que son el resultado de la división del yo que se produce de forma natural durante el proceso del crecimiento. Puesto que los adultos que cuidaron de nosotros eran imperfectos, ninguno de ellos pudo aceptarnos con un amor perfecto e incondicional. A su manera, cada uno de ellos impuso ciertas condiciones y nos valoró en función de su propio sistema de valores. Al hacerlo, automáticamente rechazaron aquellas partes de nosotros que no encajaban en su forma de percibir el mundo. Estas partes fueron rechazadas y después de una larga infancia, cobraron autonomía propia. Cada parte rechazada se convirtió en una pequeña personalidad. Estas personalidades intentan llamar nuestra atención constantemente y se manifiestan en nuestros sueños y fantasías, nuestro estado de ánimo y nuestras enfermedades y a través de una multitud de impredecibles e inexplicables reacciones ante el mundo que nos rodea. Estas personalidades se experimentan en forma de voces internas. Cuanto más conscientes somos de estas voces internas, mayor es nuestra libertad. A pesar de que todo el mundo posee estas voces internas, suelen ser más intensas en el caso de las personas dominadas por la vergüenza, y por este motivo estos individuos tienen una mayor necesidad de aceptar sus múltiples personalidades. Al ser formas de energía, las partes rechazadas ejercen una considerable influencia sobre nosotros.
Las personas dominadas por la vergüenza tienden a estar cansadas durante la mayor parte del día. Consumen una gran cantidad de energía aferrándose a sus máscaras de falsa personalidad y ocultando las partes de sí mismos que no quieren aceptar. Se puede comparar esto con sujetar una pelota de playa hinchable debajo del agua. O, como lo dice Virginia Satir, con vigilar a unos perros hambrientos que mantenemos encerrados en el sótano. Las partes reprimidas ejercen una gran presión, obligándonos a utilizar mucha energía para contrarrestar esta presión. A pesar de que intentamos eliminar ciertas partes de nosotros mismos, también sentimos cierta fascinación por esas mismas partes. Pero lo importante es descubrir que todas nuestras partes son positivas. Cada aspecto de cada uno de nosotros es esencial para nuestra plenitud. No existe ninguna ley que diga que una parte es mejor que otra. Nuestra conciencia, con sus múltiples personalidades, necesita regirse por los principios de la igualdad social y la democracia. El diálogo con las voces internas requiere un gran nivel de compromiso y práctica. El diálogo con las voces considera la conciencia como un proceso más que como una entidad. La conciencia no es algo que consigamos después de realizar un gran esfuerzo, sino un proceso que debe vivirse. Es un proceso evolutivo que cambia constantemente, fluctuando de un instante al siguiente. Existen 3 niveles de conciencia. 1. Conocimiento. 2. Experiencia de subpersonalidades o voces internas. Y 3. Ego. El nivel de conocimiento es la capacidad de observar sin juzgar lo que se observa. La experiencia de subpersonalidades es la experiencia de uno o varios aspectos de nosotros mismos que se manifiesta en forma de energía autónoma. Esta energía puede ser física, emocional, mental o espiritual. Un hombre furioso, por ejemplo, podría estar experimentando su rabia dominada por la vergüenza que ha estado reprimiendo durante años. Su rabia le abruma tanto que llega a identificarse con ella. En este caso no hay conocimiento. Cuando adquiere el conocimiento de estar furioso, es capaz de experimentar su rabia. Entonces puede utilizar su ego para ser aún más consciente de esta experiencia. El ego es el poder ejecutivo de la mente, el que toma decisiones. El ego recibe información del nivel de conocimiento y de la experiencia de diferentes formas de energía. Cuando uno avanza en el proceso de conciencia, el ego se convierte en un ego que conoce mejor. Cuanto más conoce el ego, más oportunidades tendrá de tomar verdaderas decisiones. Esta es la dirección que debemos seguir para sanar la vergüenza que nos domina. La voluntad ostentosa de la que hablamos antes se basa en las emociones dominadas por la vergüenza. Al desarrollar nuestras partes dedicadas al perfeccionismo, el control y el afán de complacer a los demás, nuestro ego pierde su poder de ejecución y se identifica con el protector controlador. El protector controlador suele manifestarse en forma de subpersonalidades perfeccionistas, autocríticas o obsesionadas por complacer a los demás. Una vez que el ego se identifica con estas subpersonalidades, pierde su capacidad de elección y ejecución. Esta identificación del ego con las subpersonalidades perfeccionista, protectora, controladora, autocrítica o complaciente es lo que llamamos el yo falso. Es muy importante diferenciar cada una de estas subpersonalidades del ego, que es el auténtico ejecutor de la personalidad. Cuando nos hemos identificado con cualquier subpersonalidad, perdemos toda nuestra capacidad de decisión. Nuestro objetivo debe consistir en contactar con la energía que estamos experimentando
y verla como una de las múltiples formas de energía que debemos aceptar para recuperar la capacidad de decidir conscientemente. Todas las subpersonalidades forman parte de nosotros y deben ser valoradas y aceptadas. Todo en nosotros es positivo, únicamente debemos ser conscientes de que la voz que oímos no es más que una voz. Nuestro objetivo final debe consistir en despertar el proceso de conciencia y expandirlo. Resumiremos el diálogo con las voces del siguiente modo. 1. Exploración de las subpersonalidades o formas de energía. También podemos referirnos a las subpersonalidades con el nombre de voces. El diálogo con las voces sumerge a las subpersonalidades en un diálogo sin la interferencia de un protector controlador crítico, avergonzado o regresivo. Nos dirigimos directamente a cada subpersonalidad, reconociendo tanto su importancia individual como su papel como parte de nuestra personalidad global. Cada subpersonalidad experimenta la vida de forma diferente. El niño interior asustado, por ejemplo, se experimenta en forma de malestar interior. Estas subpersonalidades también pueden percibirse desde el exterior. Al ser formas de energía, pueden verse en manifestaciones corporales. 2. Clarificación del ego. El diálogo con las voces separa el ego del protector controlador y todas las subpersonalidades que trabajan con su energía. Recordemos que el control es uno de los principales escondites de las personas dominadas por la vergüenza. El desarrollo de una personalidad protectora controladora es un hecho común en todas las personas, puesto que se desarrolla para cuidar del niño vulnerable. En el caso de las personas basadas en la vergüenza, el protector controlador se identifica con el ego. Entonces la energía controladora, protectora, se convierte en el dueño. El dueño trabaja con otras subpersonalidades como la ambiciosa, la crítica, la perfeccionista, la ávida de poder y la complaciente. Todas estas subpersonalidades pueden existir de forma independiente o formar parte de un conjunto protector-controlador. Esto será diferente en el caso de cada persona. Cuando una subpersonalidad empiece a asumir la función del ego en el caso de un individuo, debe pedírsele al sujeto que se traslade a otro espacio físico y que entable un diálogo directo con esa subpersonalidad. De esta forma el ego se convertirá en un elemento más diferenciado, es decir, se convertirá en un ego más consciente. Esto significa que empezamos a ser conscientes de todos los escondites de la vergüenza. El protector controlador, el crítico y el perfeccionista son llamados las máscaras del falso yo. Son un falso yo en el sentido que el ego se identifica con ellos. El hecho de darnos cuenta de que estas partes o subpersonalidades se reforzaron para sobrevivir a la vergüenza que hemos interiorizado, es darnos cuenta de que estas partes no son nuestra verdadera naturaleza. No las condenamos por ser unas partes negativas, simplemente son partes, no la totalidad de nuestro ser. 3. Potenciación del conocimiento. La parte más importante del proceso de diálogo con las voces es el conocimiento. El contexto de diálogo con las voces proporciona un espacio físico para cada subpersonalidad y para el ego que coordina y ejecuta el conocimiento. El espacio físico del conocimiento está separado de los otros dos. Es un punto en el que uno puede observar y analizar todo lo que sucede sin juzgar. El conocimiento no consiste en decidir ni actuar. No hay nada que cambiar. El conocimiento es el punto donde todo es percibido y aceptado. En el marco del conocimiento, el individuo observa con toda claridad las actuaciones representadas por las subpersonalidades en relación con el ego.
Uno no puede practicar el diálogo con las voces en solitario. Al principio el individuo necesita un terapeuta o guía. El individuo y el terapeuta trabajan conjuntamente para identificar las subpersonalidades e intentar comprender sus funciones. Cuando el individuo se habitúa a trabajar en colaboración con el terapeuta, se desarrolla la sensibilidad que le permite notar los cambios de formas de energía. Esto significa que su conocimiento se encuentra en un estado de expansión permanente. Veremos un ejercicio que sí puede practicarse de forma individual, al que vamos a llamar hacer las paces con todos nuestros conciudadanos. Primero, piensa en personas que no te gusten. Clasifícalos según la intensidad de tus sentimientos, de modo que la persona número 1 sea la más censurable y la que más merece tu desprecio. Escribe una línea o dos debajo de cada nombre describiendo los defectos morales y de carácter que no te gustan de esa persona. 2. Lee todos los nombres de tu lista. Haz una pausa en cada uno de ellos y reflexiona sobre los aspectos censurables de esa persona. Mientras lo haces, sé consciente de tus sentimientos. ¿Qué característica despierta en ti un sentimiento de bondad más intenso? 3. Reduce tu lista indicando únicamente el rasgo de carácter más censurable de cada persona. Por ejemplo, Joe, ostentoso y egocéntrico. Ornella, agresiva y maleducada. Maximiliano, hipócrita. Finge que ayuda a la gente, pero lo hace por dinero. Evelyn utiliza una fachada de cristiandad para encubrir su falsedad. Roger, un títere, no tiene personalidad. 4. Cada uno de estos rasgos característicos representan una de tus partes rechazadas, una forma de energía que no quieres incorporar a tu vida bajo ningún concepto. Ahora has exteriorizado una característica que tú rechazas. 5. A cada parte rechazada le corresponde una energía opuesta con la que se identifica tu protector controlador. Necesitas una gran cantidad de energía para rechazar esa parte de ti mismo. Esto explica la intensa energía que sentimos por nuestros enemigos. Esta energía se puede comparar con un dique que ha sido construido para contener esa energía. Detrás del dique hay una acumulación de agua sucia y todo tipo de escombros. Es importante integrar esta energía y utilizarla de forma más creativa. Hazte las mismas preguntas con respecto a todas las personas de tu lista. ¿Qué puede enseñarme esta persona? ¿Qué puedo aprender escuchándola? Esta persona por la que sientes aversión puede ayudarte a identificar las partes de ti mismo con las que te sobreidentificas. Por ejemplo, Joe te ayudará a darte cuenta de que te sobreidentificas con ser humilde. Ornella me ayuda a ver que me sobreidentifico con el hecho de ser complaciente con los demás. Maximiliano me ayuda a darme cuenta de que me sobreidentifico con ayudar y entregarme sin desear nada a cambio. Este tipo de ayuda es impropia de los humanos. Es un producto de la vergüenza tóxica que nos impulsa a ser más que humanos. Evelyn me ayuda a ver que me sobreidentifico con ser un cristiano perfecto, cosa que a veces me impide ser plenamente yo mismo. Y Roger me ayuda a ver que me sobreidentifico con ser fuerte. Ser fuerte también es una manera de intentar ser más que humano, negarse a aceptar la debilidad propia del ser humano. De esta forma, estoy rechazando mi vergüenza sana.
6. A medida que recorras tu lista, habla directamente con la parte rechazada. Pregúntale qué piensa. Pregúntale cómo cambiaría tu vida si la aceptaras. Deja que esa parte te hable. Escucha lo que tiene que decirte. Intenta ver el mundo desde su punto de vista. Siente cualquier energía nueva que te transmita. Será una fuente de nuevas ideas. Tal vez pueda ofrecerte nuevas soluciones para viejos problemas. Después de todo, nunca has conocido su punto de vista. Con este ejercicio, estarás sacando una parte de ti de su escondite y condición secreta. Estarás iluminando tu lado oscuro. No tienes que convertirte en la personalidad rechazada. Eso sería hacer lo mismo que ya hacías antes, identificarte con una parte excluyendo a las demás. Con este ejercicio aprendes a hablar con esa parte que has rechazado por culpa de la vergüenza y también a escucharla. Y al hacerlo, liberas una energía que estaba dominada por la vergüenza. Tal vez nadie haya realizado una labor tan innovadora en el campo de la sanación de la vergüenza como Virginia Satir. En su libro, Tus múltiples caras, Virginia presenta una técnica que ha sido utilizada por terapeutas de todo el mundo. Normalmente se denomina con el nombre de fiesta de las partes. La meditación, fiesta de las partes. Ejercicio. Cierra los ojos y deja que tu mente se concentre en tu respiración. Sé consciente de tu respiración durante 2 o 3 minutos. A medida que inspiras y expulsas aire, empieza a ver el número 7 que aparece en una pantalla. Puede ser un 7 negro en una pantalla blanca o un 7 blanco en una pantalla negra. Concéntrate en el número 7. Si no puedes verlo con claridad, imagina que lo dibujas con el dedo o que una voz dice 7 en tu mente. O si puedes, haz las 3 cosas. A continuación, ve, pinta, escucha el número 6, luego el 5, luego el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Concéntrate en el número 1 y deja que se transforme poco a poco hasta convertirse en una puerta ligeramente abierta. Abres totalmente la puerta y ves un hermoso y pequeño teatro. Mira las paredes y el escenario. Mira el telón que está abajo. Siéntate en la primera fila y siente la tapicería de la butaca. Haz que sea tu tela preferida. Experimenta cómo te sientas. Ponte cómodo. Mira de nuevo a tu alrededor y haz que este teatro sea como tú desees. Después mira cómo empieza a levantarse el telón. Siente la excitación que te produce este hecho. A medida que se levanta el telón, ves un gran cartel en el fondo del escenario que dice así: Revisión de las partes de... y está escrito tu nombre. Piensa en alguna parte de ti mismo que realmente te guste e imagina que sale al escenario alguna persona famosa o alguien que conozcas bien que represente esta parte. Oye un fuerte aplauso. A continuación piensa en otra parte de ti que te guste y repite el proceso. Escucha el aplauso. Repite este proceso hasta que haya 5 personas en el lado derecho del escenario. Después piensa en una parte de ti que no te gusta e imagina esa parte en el escenario personificada por alguien que conozcas. Oye un fuerte abucheo, como si hubiera un numeroso público que abuchea a ese personaje. A continuación piensa en otra parte de ti que no te guste.
Cuando hayas visto a esa persona en el escenario, también imagina que la abuchean. Finalmente, cuando haya 5 partes de ti mismo que no te gustan o que odias en el lado izquierdo del escenario, imagina que una bella y sabia persona sale del escenario y se coloca en el centro. Esta persona puede ser un anciano con barba blanca, un radiante y joven Jesús, una cariñosa madre, quien tú prefieras. Deja que aparezca esa persona sabia. Después mira cómo desciende del escenario y va hacia ti. Y mientras se acerca, nota qué es lo que te sorprende de ella. Después escucha cómo te invita a subir al escenario y revisar tus múltiples partes. Acércate a cada una de las personas que representa una de tus partes. Mírala fijamente a los ojos. ¿Cómo te ayuda cada parte? ¿Cómo te limita o perjudica cada parte? Especialmente las no deseadas. ¿Qué puedes aprender de ellas? Ahora imagina que todas se relacionan entre ellas. Imagina que están sentadas alrededor de una mesa discutiendo un problema. Piensa en algún problema que tengas en este momento. ¿Qué opina tu humor acerca de ello? ¿Cómo te ayuda su opinión? ¿Cómo te perjudica? ¿Cómo te ayuda tu falta de organización? ¿Qué ocurriría si no tuvieras esta parte? ¿Qué perderías? ¿Cómo te gustaría cambiar la parte que quieres rechazar? Modifica esa parte en la forma que creas más beneficiosa. ¿Cómo te sientes al modificar esa parte? Ahora repite el proceso con cada una de las partes. Modifícalas hasta que todas te parezcan bien. Después acércate a cada parte e imagina que se funden contigo. Repite la operación hasta que estés solo en el escenario en compañía de tu persona sabia. Escucha cómo la persona sabia te dice que este es el teatro de tu vida. Este es el lugar donde puedes venir y revisar tus múltiples personalidades siempre que lo desees. Escucha a tu persona sabia diciéndote que todas esas partes te pertenecen, que cada una de ellas contribuye a tu equilibrio psíquico. Toma la decisión de abrazar a tus personalidades, amarlas, aceptarlas y aprender de todas ellas. Mira cómo tu persona sabia se aleja. Dale gracias por lo que te ha enseñado. Sabes que podrás llamarla siempre que quieras. Baja del escenario. Sé consciente de que estás sentado en el teatro mirando el escenario donde representas tu vida. Deja que tu mente vea cada una de tus partes modificadas y siente que eres un organismo completo, formado por diferentes partes interrelacionadas entre sí. Habla en voz alta y escucha cómo dices: amo y acepto todo lo que hay en mí. Amo y acepto todo lo que hay en mí. Repítelo interiormente mientras te levantas y te diriges hacia la salida de tu teatro. Atraviesa la puerta del teatro. Date la vuelta y ve el número 1. Un número 1 negro en un telón blanco o un número 1 blanco en un telón negro. Si puedes, dibújalo con el dedo y escúchalo. Después el número 2 y haces lo mismo. Luego el 3. Empieza a sentir la vida en los dedos de las manos y los pies. Deja que suba por tus piernas. Ahora el número 4 y siente que todo tu cuerpo cobra vida. Luego el número 5 y piensa que estás regresando a tu estado de conciencia normal. Ahora el número 6 y di: estoy volviendo a ser plenamente consciente. Sientes el lugar donde estás y cuando ves el número 7, recuperas totalmente la conciencia.
Otra forma de tratar las partes de nosotros mismos no aceptadas y reprimidas por la vergüenza consiste en aprender a integrar e interpretar los sueños. Cada persona sueña todas las noches. Algunos estudios indican que los humanos soñamos de 1 a 4 horas todas las noches. Soñamos para mantener nuestras vidas actualizadas. Cada noche nuestros sueños trabajan como los empleados de un banco que contabilizan todos los movimientos del día. Aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado intentan atraer nuestra atención mediante los sueños. Nuestros sueños nos cuentan cosas de esas partes. Intentan que nos fijemos en ellas para que las aceptemos y las integremos. También es posible que los sueños nos hablen acerca de una parte de nosotros mismos que necesita ser actualizada. A veces, los sueños relacionados con la muerte nos hablan de algo o algún comportamiento que hemos abandonado. Estos sueños pueden indicar el inicio de una nueva etapa de nuestras vidas. Todo el mundo es capaz de recordar sus sueños, pero la mayoría jamás nos han dicho que podamos hacerlo. Escribe la siguiente frase en una tarjeta en blanco. Esta noche recordaré un sueño. Guárdala en el bolsillo y mírala 3 o 4 veces a lo largo del día y justo antes de acostarte. Ten un diario, unas hojas de papel o una grabadora junto a la cama. Cuando te despiertes por la mañana y el sueño todavía sea reciente, escríbelo o grábalo rápidamente. Señala todos los detalles, puesto que los detalles son partes fundamentales del sueño. El lenguaje de los sueños es el lenguaje de la imaginación, no de los pensamientos lógicos. El sueño siempre intenta decirnos algo que nuestra mente consciente no sabe. El Talmud dice, un sueño es una carta dirigida a tu nombre sin abrir. Trabajar con los sueños es realmente un trabajo. Pensar que se puede hacer rápidamente es un gran error. Las imágenes de los sueños tienen asociaciones y estas asociaciones son parte de nosotros mismos. Necesitan ser aceptadas e integradas. Algunos ejercicios realizados con los sueños pecan por ser demasiado interpretativos, como por ejemplo, pensar que cada vez que sueñas con una pistola, la pistola significa el órgano sexual masculino. Se han escrito infinidad de libros sobre la interpretación de los sueños. Estos libros pueden ser útiles, pero nunca deben tomarse al pie de la letra. Para tratar los sueños, uno necesita adquirir un fuerte compromiso y contar con algún tipo de guía. Un guía muy bueno es el discípulo de Jung llamado Robert Johnson. Su útil libro se titula Trabajo Interior y lleva por título Utiliza los sueños y la imaginación activa para el crecimiento personal. Primer paso. Crear asociaciones. Después de haber puesto tu sueño por escrito, tan detalladamente como sea posible, estás preparado para realizar el primer paso. Escribe la primera imagen que aparece en el sueño. Recuerda que el lenguaje de los sueños es diferente al lenguaje de nuestra mente lógica habitual. He soñado que pilotaba una avioneta. Escribo lo siguiente. Estoy pilotando una avioneta de un único motor. Estoy en el aeropuerto. Despego en una dirección, pero no consigo tomar altura. Intento despegar en otra dirección. Avanzo de sur a norte y de este a oeste una y otra vez. Dibujo una cruz con líneas de igual longitud. Haga lo que haga, no puedo despegar. Escribo la primera imagen. Piloto una avioneta, un único motor. El subconsciente tiene una asociación para cada símbolo del sueño. El lenguaje del subconsciente puede descifrar. El secreto consiste en dejar que la asociación surja de forma espontánea. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué sentimiento me inspira esta imagen? ¿Qué palabras o ideas me vienen a la mente cuando la miro? Entonces escribe exactamente cualquier cosa que asocies espontáneamente con la imagen. Cuando ya no se te ocurran más asociaciones, pasa a la siguiente imagen. La siguiente imagen era un aeropuerto. Una imagen es una persona, un objeto, una situación, un color, un sonido o una palabra. Cuando hayas agotado tus asociaciones, pasa a la siguiente imagen.
En mi sueño no podía separarme del suelo, no podía hacer lo que quería. También tuve la sensación de estar estancado, encallado. Para escoger una de estas asociaciones, las repasamos una y otra vez y esperamos hasta que se nos enciende una lucecita, es decir, esperamos que una de las asociaciones nos transmita energía. Robert Johnson afirma que una de las formas de encontrar la esencia del sueño consiste en concentrarse donde está la energía, en las asociaciones que producen un flujo de energía. Lo mismo sucede con los símbolos del subconsciente, están llenos de energía. En mi sueño, las asociaciones con más energías eran trascendencia, seminario, Toronto, mandala y estar encallado. Pasemos al segundo paso, relacionar las imágenes del sueño con nuestro interior. Para realizar este paso volvemos a las imágenes del sueño y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué parte de mí es esa? ¿Qué hay en mí que sienta o se comporte de ese modo? ¿Dónde localizo esas características en mi personalidad? Escribe todos los ejemplos que se te ocurran. Tercer paso, interpretar. Mi interpretación fue que aquel sueño era la confirmación de la falta de plenitud de mi espiritualidad que estaba experimentando. A pesar de ser profesor de teología cristiana, había cierta insatisfacción espiritual en mí, estaba bloqueado y había perdido el equilibrio. Cuarto paso, cumplir unos rituales para concretar el sueño. Permití que mi mente se concentrara en Toronto. Simplemente me concentré en la palabra y dejé que mis pensamientos regresaran hacia mis días de seminarista en Toronto. Pasó un tiempo y seguía siendo incapaz de resolver el enigma. Una noche soñé que estaba en la misma avioneta, pero esta vez despegué sin ningún problema. Volé hacia Toronto. El primer pensamiento que asaltó mi mente cuando descendí de la avioneta fue el recuerdo de un abad a quien había conocido 20 años atrás en un monasterio trapense de Nueva York. Descubrí que mi subconsciente me estaba diciendo que la meditación era la clave para desbloquear mi espiritualidad. Inspirado por estos sueños, regresé a Toronto, recorrí los lugares en los que había soñado y había estado antes, recé y medité en la misma capilla en la que había rezado y meditado también anteriormente, pero vi una gran diferencia. Mis sueños habían abierto nuevos caminos ante mí, ayudándome a superar mi vergüenza tóxica. Amarte a ti mismo. No necesitas ser amado no a costa de ti mismo. La única relación que es realmente importante e imprescindible en la vida es la relación con uno mismo. De todas las personas que conocerás a lo largo de tu vida, tú eres la única a quien jamás perderás. Joe Cordet. Consejos de un fracasado. El peor enemigo de la vergüenza tóxica es la afirmación «me amo a mí mismo». Esta frase puede convertirse en nuestra arma más poderosa para superar la vergüenza que nos domina. Amarte a ti mismo transformará tu vida. Tienes que decidir amarte a ti mismo. Según Scott Peck, ha definido el amor como la voluntad de esforzarme para alimentar mi crecimiento espiritual y el de la otra persona. Según esta definición, el amor es un acto de voluntad. Esto significa que el amor es una decisión. Puedo tomar la decisión de amarme, no importa el pasado ni tampoco cómo me siento. Ejercicio. La sensación que nos producimos a nosotros mismos. Prueba este experimento. Imagina que estás sentado en tu sillón favorito. Ponte cómodo y relájate. Ahora cierra los ojos e imagina que la persona que más amas y respetas está sentada frente a ti. Esa persona puede ser tu cónyuge,
amante, hijo, padre, amigo, etc. Cierra los ojos y visualiza a esa persona. Tómate 3 o 4 minutos. Ahora analiza los sentimientos que tienes cuando experimentas la presencia de esa persona junto a ti. Ahora, cierra los ojos y visualízate a ti mismo sentado frente a ti. Experiméntalo durante 3 o 4 minutos. La mayoría de nosotros experimentamos sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Si estás dominado por la vergüenza y no has hecho nada para superarlo, probablemente sentirás una intensa sensación de rechazo. El rechazo hacia uno mismo es la base de la vergüenza. Para contrarrestar estos sentimientos negativos hacia ti mismo, toma la decisión de aceptarte incondicionalmente. Se trata de un simple acto de voluntad. Me amo a mí mismo, me aceptaré incondicionalmente. Repite esta frase con frecuencia y en voz alta. Ella te conducirá al amor incondicional. Habitualmente confundimos la diferencia entre ser y hacer. Nos esforzamos para hacer las cosas cada vez mejor. Pero hagamos lo que hagamos, seguimos experimentando aquella sensación de defecto, que es la marca de la vergüenza. La frase, me amo a mí mismo por, es una poderosa arma para contrarrestar la voz de la vergüenza. El simple hecho de decir, me acepto incondicionalmente, puede transformar tu vida. Para sanar la vergüenza que te domina, debes empezar aceptándote y amándote a ti mismo. El amor crea unión. Cuando tomamos la decisión de amarnos incondicionalmente, también nos aceptamos de forma incondicional. Esta autoaceptación total crea una unidad interior. Toda nuestra energía está a nuestra disposición porque no tenemos que utilizarla para vigilar a unos perros hambrientos encerrados en el sótano, es decir, nuestras partes rechazadas. Podemos tomar la decisión de amarnos, incluso si experimentamos sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Cuando decimos amarnos, también se reforzará nuestra autoestima. Sidney Simon y Kirschneumbaum escribieron un libro titulado Aclaraciones sobre los valores. Estos autores manifiestan que un valor no es un valor a menos que cumpla 7 condiciones determinadas, que son: debe elegirse libremente, debe elegirse después de considerar varias alternativas, debe elegirse con total conocimiento de las consecuencias, debe apreciarse y protegerse, debe proclamarse públicamente, debe ponerse en práctica, y debe ponerse en práctica reiteradamente. Una persona dominada por la vergüenza intenta desesperadamente mostrar una máscara al mundo que dice: soy más que humano o soy menos que humano. Ser más que humano es no cometer nunca errores. Ser menos que humano es considerar que eres un error. Para conservar el amor hacia uno mismo es muy importante afrontar nuestros errores de forma positiva. Reconsiderar los errores es una forma de afrontarlos. Reconsiderar significa cambiar la interpretación o punto de vista con respecto a algo. Miramos una cosa desde una perspectiva diferente para verlo de otra forma. Esta nueva perspectiva cambiará el significado de lo que miremos. Reconsiderar los errores significa aprender a pensar en ellos eliminando sus cualidades catastróficas. En lugar de terribles desgracias,
ves tus errores como algo natural, que es un valioso componente de tu vida. Precisamente este es el objetivo de tu vergüenza sana. Cuando estás en contacto con tu vergüenza sana, sabes que puedes cometer errores y los cometerás, y los aprovechas para aprender cosas nuevas o como advertencias para detenerte y prestar atención a lo que estás haciendo. Ahora veremos cómo reprogramar nuestro pasado. Sí, estás escuchando bien. Reprogramar nuestro pasado. En la PNL hay una técnica que se basa en un fenómeno llamado ancla. Un ancla es como el botón para poner en marcha un disco donde se grabó un recuerdo del pasado. Un ancla desencadena los sonidos, imágenes, sentimientos e incluso gustos y olores de un recuerdo del pasado. Las propias palabras son anclas porque estimulan las imágenes y sentimientos de viejos recuerdos. La realidad que experimentamos solo puede ser representada cuando hablamos de ella. Esto significa que nunca podemos expresar una experiencia que vivimos exactamente como sucede. Cuando hablamos de ello, hablamos de la forma en que interpretamos la experiencia utilizando nuestros dos sistemas de representación, la percepción sensorial y la concepción intelectual. La percepción sensorial es la forma más inmediata de conocimiento. Nuestra concepción intelectual siempre está separada de la realidad en 2 grados. El filósofo Gottfried von Leibniz enseñó que los conceptos, conocimiento intelectual, siempre se basan en los preceptos. Conocimiento sensorial. Cada pensamiento va asociado a una información sensorial. Todos los pensamientos fueron en primer lugar percibidos, vistos, oídos, tocados, desgustados, olfateados. Los conceptos desencadenan imágenes sensoriales, imágenes visuales, percepciones auditivas o reacciones emotivas. Cuando hablamos de la vergüenza, inconscientemente despertamos un gran número de recuerdos. Estos recuerdos relacionados con la vergüenza suelen estar mezclados entre sí y confundirse con otros episodios del pasado. Cuando la vergüenza se ha convertido en un sentimiento interiorizado, se desencadenarán estas imágenes que a su vez precipitan al individuo hacia espirales de vergüenza. Estas espirales funcionan con absoluta autonomía y escapan a nuestro control. Parecen tener vida propia. El diálogo interior también desencadena espirales de vergüenza. Este diálogo interior se basa en viejas creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo. Nuestros educadores, dominados por la vergüenza, fomentaron estas creencias. Las espirales de vergüenza auditivas son el resultado de voces interiorizadas que originalmente eran las verdaderas voces de nuestros educadores. Suenan dentro de nuestras cabezas como si estuviéramos escuchando el mismo disco una y otra vez. Devolver la pelota, que es en lo que consiste el ejercicio, es una forma de transformar los viejos recuerdos almacenados en la memoria mediante el uso de anclas táctiles. Es una forma de revivir el pasado con recursos correctivos. Cuando un educador actúa sin vergüenza, poniéndose furioso, condenando, criticando o juzgando injustamente, nosotros asumimos la vergüenza que él está evitando. Nosotros tenemos que cargar con la vergüenza que ellos rechazan. De hecho, es nuestra propia vergüenza, es decir, sentimos vergüenza debido a su comportamiento. En el pasado, aceptamos sus juicios como si se refirieran a nosotros, cuando en realidad se referían a ellos mismos. En este sentido, cargamos con su vergüenza. A fin de que podamos comprender mejor esta técnica,
escucharemos unas palabras de Leslie Bandler, una de las creadoras y pioneras de la programación neurolingüística. Y dice así: una de las premisas más importantes de mi trabajo es que las personas tienen todos los recursos necesarios para realizar todos los cambios que deseen y necesiten. Los recursos a los que me refiero están en la historia personal de cada individuo. Todas las experiencias que hemos vivido pueden sernos de utilidad. Casi todo el mundo ha vivido la experiencia de estar seguro de sí mismo en alguna ocasión. La labor del terapeuta consiste en hacer que estos recuerdos estén disponibles en los contextos en que se necesiten. Hemos desarrollado un método llamado utilizar anclar que hace precisamente esto. Leslie sigue explicando que, al igual que ciertos estímulos, como por ejemplo una vieja canción, pueden evocar experiencias del pasado. También podemos aprender a asociar deliberadamente un recuerdo con una experiencia determinada. Esto podemos hacerlo simplemente accediendo a ese recuerdo y juntando los dedos índice y pulgar mientras lo revivimos. Una vez que se ha establecido la asociación, el contacto entre los dedos índice y pulgar desencadenará la experiencia. Entonces podremos revivirla siempre que lo deseemos. ¿Cómo se realiza este ejercicio? Primero se le indica a la persona que elija un recuerdo y eche el ancla en el recuerdo. Esto se consigue simplemente cerrando los ojos y dejando que tu memoria te transporte a una escena del pasado en que tu madre, tu padre, tu maestro estaban proyectando su vergüenza sobre ti. Por ejemplo, puede ser una ocasión en que te hayas sentido avergonzado estando en segundo grado de primaria, en el cual te hayan diagnosticado, por ejemplo, que eras disléxico porque tenías problemas para leer, y te hayas sentido avergonzado y humillado, y todos se hayan reído de ti en ese momento. Esta persona lo que tuvo que hacer es crear un ancla, recurso, en el cual se sentía fortalecido y firme para defenderse en esa situación. Esto lo podemos comparar con la cibernética, que dice que el cerebro y el sistema nervioso no distinguen la diferencia entre las experiencias reales y las imaginarias, si las imaginarias son lo suficientemente vívidas y detalladas. La mayoría de las personas son capaces de alcanzar el clímax sexual sirviéndose únicamente de su imaginación. Esto significa que se produce una respuesta sensorial plena sin la presencia de otra persona a nuestro lado. Las personas afectadas de trastornos paranoides viven en un universo amenazado e hipervigilante debido a las fantasías y alucinaciones que crean ellas mismas. Muchas personas suelen provocarse estados de nerviosismo y ansiedad, preocupándose por el futuro, por algo que todavía no ha sucedido. Estos ejemplos demuestran que el comportamiento puede programarse simplemente utilizando la imaginación. ¿Cómo se consigue esto? Finalmente, en el tercer paso del proceso, en el que se le pide a la persona que regrese a la misma escena, pero ahora con los recursos nuevos. Esto se consigue tocando las dos anclas simultáneamente. Solo tiene que concentrarse en su propia reacción al ver que esa persona que lo avergonzaba no lograba causar ningún efecto en él. Y él era libre de responder como deseara.
con firmeza. Finalmente, la persona imagina que tiene una bolsa negra donde está toda esa vergüenza que sintió y en un acto simbólico se la devuelve a la persona que lo humilló, respirando profundamente y relajándose. Este ejercicio se puede realizar sin la ayuda de otra persona y cada escena también se puede trabajar muchas veces. La clave de este ejercicio es crear buenas anclas de recursos. Las anclas de vergüenza pueden ser fáciles de establecer debido a la intensidad del dolor. Para conseguir unas buenas anclas de recursos se necesita tiempo, práctica y paciencia. Las condiciones para formar buenas anclas son: estado puro, significa que las mejores anclas son las que poseen una energía más intensa. Actuar en el momento adecuado. Necesitamos establecer el ancla, pulgar y dedo índice, cuando la energía está en su punto álgido o cuando está cerca de alcanzarlo, y que pueda duplicarse. Podemos saber si hemos creado una buena ancla comprobándola. Cuando unimos el pulgar y el otro dedo, revivimos la experiencia del pasado. El último punto es muy importante porque comprueba siempre tu ancla de recurso para estar seguro de que tienes una buena. Entonces, resumiendo, el ejercicio de volver la pelota. Primero, cierro los ojos y me concentro en mi respiración durante 3 o 5 minutos. Observo la diferencia de cómo me siento cuando inspiro y cuando expiro el aire, cómo lo siento. Me relajo, dejo que mi mente regrese a una experiencia del pasado relacionada con la vergüenza, mientras siento la tristeza o malestar provocados por esa experiencia. Hay que unir el pulgar izquierdo con otro dedo de la misma mano, preferentemente el índice. Mantenerlos unidos durante 20 segundos. Respirar profundamente y dejar que los dedos se relajen. Buscar una imagen de algo que nos resulte familiar, por ejemplo, la casa en la que vivimos. Después de concentrarse en algo familiar, hay que pensar en uno o varios recursos que ahora tenemos y que si lo hubiéramos tenido cuando vivimos aquella experiencia, nos habrían ayudado a reaccionar de un modo diferente. Por ejemplo, ahora eres capaz de expresarte de forma más elocuente, de demostrar una mayor firmeza. Piensa en un momento de tu vida en que usaste ese recurso, una experiencia real de cualquier época de tu vida, y revive ese recuerdo fijándote en todos los detalles que puedas. Cómo ibas vestido, tu color de cabello, el color de cabello de la otra persona, cómo iba vestida la otra persona. Mientras experimentas de ese recurso, te sientes elocuente, estás mostrándote firme, entonces unes el pulgar derecho con el otro dedo índice de la misma mano. Los mantienes unidos, respiras profundamente y dejas que tus dedos se relajen. Repite la misma operación con otro recurso que consideres que te habría ayudado a enfrentarte con la experiencia relacionada con la vergüenza. Deja que tu mente regrese a una imagen familiar, como por ejemplo tu habitación. Ahora imagina que te estás preparando para regresar a la experiencia del pasado en que sentiste vergüenza. Imagina que eres capaz de retroceder en el tiempo. Ahora toca tus dos anclas, el pulgar y el dedo de tu mano izquierda y el de tu mano derecha, simultáneamente. Regresa al recuerdo relacionado con la vergüenza y reconstrúyelo de nuevo. Dile a la persona que te avergüenza lo enfadado que estás
y todo lo que quieras decir o hacer. Revive la experiencia hasta que interiormente la percibas de forma distinta. Acuérdate de devolverles la vergüenza en la bolsa. Afrontar y transformar tus voces interiores. Todos estamos sumidos en un trance post-hipnótico inducido en nuestra temprana infancia. Ronald Lang. O nos hacemos desgraciados a nosotros mismos o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo necesario es la misma. Don Juan, Viaje a Ixtlan. El diálogo interior negativo con uno mismo es lo que Robert Firestone llama la voz interior. El concepto de voz interior ha sido descrito por otros autores de diferentes formas. Eric Berne habla de una serie de grabaciones de los padres que son como cintas magnetofónicas. Algunos expertos calculan que en la cabeza de una persona normal se almacenan unas 25.000 horas de estas grabaciones. Fritz Perls y los partidarios de la terapia Gestalt denominan estas voces parentales interiorizadas. A Aaron Beck se refiere a ellas como pensamientos automáticos. Las llamemos como las llamemos, todos tenemos voces dentro de nuestra cabeza. Las personas dominadas por la vergüenza tienen voces especialmente dominantes y negativas que fomentan la vergüenza y el desprecio por uno mismo. Robert Firestone escribe: puede describirse la voz como el lenguaje de un insidioso proceso destructivo que en diferentes grados existe en cada persona. La voz representa una perspectiva externa con respecto a uno mismo, originalmente derivada de los sentimientos de hostilidad reprimidos de los padres hacia el hijo. Básicamente, la voz dice a la persona dominada por la vergüenza que es mala e indigna de ser amada. La voz apoya la mala imagen del niño. Esta voz puede ser experimentada conscientemente en forma de pensamiento, aunque casi siempre es parcialmente consciente o totalmente inconsciente. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la actividad de la voz. Solo somos conscientes de ella cuando se activa nuestra vergüenza en determinadas situaciones angustiosas. Después de cometer un error, uno se calificará a sí mismo de estúpido o pensará que es realmente torpe. Antes de una importante entrevista de trabajo, la voz puede atormentarnos con pensamientos como ¿qué te hace pensar que podrías asumir la responsabilidad de un empleo como este? Además, eres demasiado nervioso, se darán cuenta de lo nervioso que eres. Liberarse de las voces es extremadamente difícil debido a la ruptura original del puente interpersonal y la consecuente creación de un vínculo imaginario. Cuanto más abandonado está un niño, ignorado, abusado, más intensa es la ilusión de conexión con el padre. Esta ilusión es lo que Robert Firestone llama el vínculo imaginario. Para crear este vínculo imaginario, el niño tiene que idealizar a sus padres y calificarse a sí mismo de malo. El objetivo de este vínculo imaginario es la supervivencia. El niño confía desesperadamente en sus padres. Ellos no pueden ser malos. Si ellos fueran malos o estuvieran enfermos, él no podría sobrevivir. Así pues, el vínculo imaginario, que convierte a los padres en buenos y al hijo en malo, es como un espejismo en un desierto. El niño cree que sus padres le proporcionan amor y apoyo. Por este motivo, el proceso de afrontar y cambiar la voz interior provoca una intensa ansiedad, pues lo que antes era externo, las voces y gritos recriminadores de los padres, ahora es interno. Al iniciar el proceso de afrontar y cambiar las voces interiores, es imprescindible que seamos conscientes de lo poderosas que pueden ser estas voces.
Según Firestone, no puede producirse ningún cambio terapéutico sin su consiguiente ansiedad. El niño, al interiorizar la voz del padre o la madre, está adoptando el punto de vista subjetivo y, en el caso de los padres dominados por la vergüenza, distorsionado de los padres con respecto a él. Como señala Firestone, el niño interioriza las actitudes de los padres en los momentos en que más le rechazaban y más enfadados estaban. El hijo interioriza los sentimientos de aversión y desprecio que se esconden detrás de sus palabras. Los hijos de familias dominadas por la vergüenza no podrán evitar pensar que eran malos e indignos de ser amados, pues eran incapaces de comprender que sus padres estaban dominados por la vergüenza y en algunos casos emocionalmente enfermos. La voz también tiene una cierta tendencia a generalizar, pasando de una crítica concreta a otros aspectos de nuestra vida. Si nuestra madre nos traspasó su vergüenza a través de una obsesión enfermiza por el orden y la limpieza, esa obsesión se extenderá a todos los demás malos hábitos y defectos personales. Los hijos se tratarán a sí mismos y a los demás con el mismo sarcasmo y la misma burla con que sus padres les trataron a ellos. La voz no es una escala de valores positiva, sino que interpreta y transmite una escala de valores externa en una forma compulsiva de ataque y castigo hacia uno mismo. La voz puede ser contradictoria al impulsar al individuo a iniciar actos y condenarlos después. Los pacientes cuya patología se presenta de forma más acentuada, que tienen tendencias suicidas u homicidas, afirman experimentar voces en forma de alucinaciones reales que los incitan a actuar según unos impulsos destructivos. En casos menos patológicos, donde las voces representan una escala de valores de los padres, el tono suele ser rencoroso y normalmente fomenta el odio hacia uno mismo y no un comportamiento correctivo. Incluso cuando una persona reconoce que ha cometido un error, la voz sigue siendo severa y punitiva. La voz puede decir cosas del tipo: no basta con decir lo siento, nunca aprenderás, eres débil e inútil, mírate, no sirves para nada, esto lo demuestra. La voz considera al individuo afirmando que es un fracasado y que no cambiará jamás. La voz está formada en su mayor parte por las defensas de los educadores basados en la vergüenza. Los padres, al igual que no pueden aceptar sus propias debilidades, deseos, sentimientos, vulnerabilidad o necesidades de dependencia, tampoco aceptan las necesidades, sentimientos, debilidad, vulnerabilidad o dependencia de sus hijos. La voz es el resultado del deseo reprimido de los padres de eliminar la vitalidad y la espontaneidad del hijo donde ésta viola sus defensas. Debemos recordar que los educadores dominados por la vergüenza también fueron hijos maltratados en su momento. Su dolor, humillación y vergüenza fueron reprimidos. La rabia hacia sus padres no podía ser expresada por miedo a perderlos. La rabia se interiorizó y se transformó en odio hacia uno mismo. Las defensas de los padres para protegerse de su dolor y su vergüenza evitan que estos sentimientos se manifiesten en la conciencia. Si el padre permitiera que el hijo expresara estos sentimientos, esto representaría una amenaza para sus propias defensas. El padre debe reprimir el dolor y las necesidades del niño para no tener que experimentar su propio dolor y sus necesidades. Por eso es muy importante que aprendamos a escuchar nuestro diálogo interior, es decir, nuestras propias voces interiores. El aspecto más destructivo de la voz interior se denomina con el nombre de pensamientos automáticos. Imagina la siguiente situación. En un estadio de fútbol lleno de público, una mujer grita, se pone de pie, da una bofetada al hombre sentado a su lado y se marcha corriendo.
Varias personas están mirando la escena y cada una reacciona de forma diferente. Un hombre se asusta, un adolescente se enfada, un hombre de mediana edad se deprime, un terapeuta siente curiosidad, un sacerdote se siente incómodo. La misma escena provocó sentimientos muy diferentes en cada uno de los testigos. Esto se debe a los pensamientos automáticos de cada observador. Siendo niño, el hombre asustado solía recibir las bofetadas de su madre, que además gritaba con frecuencia. En ese momento oyó la voz de su madre chillando. ¿Es que no tienes cerebro? El adolescente enfadado piensa, las mujeres pueden pegar a los hombres y no pasa nada, igual que mi hermana me pega a mí sin ser castigada. No es justo. El hombre de mediana edad, recién divorciado, piensa, ¿acaso ya nadie se entiende con su pareja? Es realmente triste. El terapeuta piensa, me pregunto qué le habrá dicho él para provocar esa reacción. Y el sacerdote piensa, ¿no era esa mujer una de mis feligresas? ¡Qué bochorno! En todos los casos, el sentimiento del observador es el resultado de un pensamiento. La respuesta emocional es la consecuencia del pensamiento que interpreta el suceso. Nuestra mente está repleta de pensamientos, muchos de los cuales se producen de forma inconsciente y automática. La vergüenza interiorizada hace que el individuo se centre un grupo concreto de pensamientos automáticos y excluya todos los pensamientos contrarios. Esta preocupación crea una especie de visión limitada que hace que el individuo solo piense en un tipo de pensamientos y solo preste atención a un aspecto de su entorno. Aaron Beck utiliza la expresión abstracción selectiva para describir esta visión limitada. Abstracción selectiva significa que solo vemos determinados aspectos del mundo que nos rodea, excluyendo todo lo demás. La visión limitada es producto de la vergüenza tóxica. Las voces interiores son muy poderosas. Una vez que se han establecido, se convierten en la base de la autonomía funcional de la vergüenza tóxica. Se han desarrollado muchas técnicas para afrontar y cambiar las voces de nuestra mente. Uno de ellos es el trabajo de Robert Firestone, que ha sido pionero en el estudio de la voz interior, identificando sus orígenes y su capacidad destructiva. Él ha desarrollado unos efectivos métodos para que la conciencia de la persona perciba estos pensamientos hostiles. Firestone escribe que el proceso de formulación y verbalización de pensamientos negativos se produce para reducir el efecto destructivo de la voz sobre el comportamiento del paciente. En esta terapia, las personas aprenden a exteriorizar sus pensamientos críticos internos y al hacerlo ponen de manifiesto sus ataques hacia ellos mismos y desarrollan sistemas para transformar su actitud negativa, consiguiendo que sea más objetiva y menos crítica. Cuando la voz se exterioriza mediante la verbalización, se liberan profundos sentimientos que provocan una intensa catarsis emocional. Históricamente, la terapia de la voz se desarrolló a partir de las observaciones de Firestone de individuos normales y neuróticos. Observó especialmente cómo ciertos grupos de terapeutas llamados normales se enfadaban y se ponían a la defensiva cuando les decían ciertas cosas sobre sí mismos que ellos analizaban de forma crítica o negativa. Normalmente, su actitud defensiva, escribe Firestone, no estaba relacionada con la precisión o imprecisión de las respuestas que recibían, sino que parecía coincidir con sus propias evaluaciones negativas de sí mismos. En otras palabras, cuanto más intensa era su reacción defensiva, más se criticaban a ellos mismos del mismo modo. Firestone llegó a la conclusión de que las evaluaciones de otras personas, cuando validan la distorsionada percepción de uno mismo, tienden a fomentar un pensamiento obsesivo. Como ya nos torturamos con nuestros propios ataques y pensamientos críticos, cuando alguien nos ataca del mismo modo nos sentimos muy amenazados.
Técnicas para exteriorizar las voces internas. Las técnicas de Firestone se utilizan principalmente en el contexto de terapia individual y de grupo. Aquí lo que vamos a ver es una adaptación de este trabajo, y si practicas el siguiente ejercicio y te sientes abrumado, déjalo inmediatamente. Esto significa que necesitas hacerlo con alguien que esté preparado para ayudarte. Diario de sobrereacciones. Esta técnica proviene de los primeros estudios de Firestone sobre las causas que provocan la aparición de las voces críticas y obsesivas. Se obtienen mejores resultados cuando se forma parte de un grupo, pero también puede llevarse a la práctica en el contexto de tu vida personal cotidiana. Todas las noches antes de acostarte, piensa en lo que te ha ocurrido durante el día. ¿En qué momentos has estado triste? ¿Cuándo has sobrereaccionado? ¿Cuál era el contexto? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué te dijeron? Compara lo que te dijeron con lo que tú te dices a ti mismo. Es muy importante dedicar tiempo a las voces. Es recomendable que te relajes en un lugar donde nada pueda molestarte y escuches lo que realmente te estás diciendo a ti mismo. Escríbelo y después léelo en voz alta. Sé espontáneo, no utilices un tono de voz forzado. Cuando empieces a leerlo en voz alta, tal vez te sorprenderás de lo que estás diciendo. Firestone anima al individuo a expresar sus sentimientos en voz alta y con sentimiento. Probablemente le diría, dilo más alto o dilo absolutamente todo. Verbalizar de forma espontánea todo lo que te venga a la mente y decirlo en segunda persona. Déjate llevar por la energía emocional de la voz. Responder a la voz. Cuando hayas expresado la voz, podrás empezar a responderle. Te enfrentas tanto al contenido como a los dictados de la voz. Firestone recomienda que el individuo no obedezca la voz, sino que la contradiga conscientemente. Identificar la crítica interior. Esta segunda técnica para exteriorizar las voces interiores proviene de la terapia Gestalt. Se llama identificar la crítica interior. En el interior de todas las personas dominadas por la vergüenza, se establece un diálogo autocrítico. Este diálogo se ha bautizado con el nombre de juego de autotortura. En la mayoría de los casos es tan habitual que es inconsciente. El siguiente ejercicio te ayudará a hacerlo más consciente y te proporcionará instrumentos para aceptarte mejor a ti mismo. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Ahora imagina que te estás viendo a ti mismo sentado frente a ti. Crea una imagen visual de ti mismo sentado frente a ti, tal vez como si vieras tu imagen reflejada en un espejo. ¿Cómo está sentada la imagen? ¿Cómo va vestida? ¿Qué expresión ves en su rostro? Ahora critica interiormente esta imagen como si estuvieras hablando con otra persona. Dite a ti mismo lo que deberías y lo que no deberías hacer. Empieza cada frase con las palabras deberías, no deberías o expresiones equivalentes. Haz una lista de todas tus críticas. Escucha tu voz mientras lo haces. Ahora imagina que te cambias de lugar con la imagen. Conviértete en la imagen de ti mismo y responde a las críticas. ¿Qué respondes a estos comentarios críticos? ¿Qué sentimientos expresa el tono de tu voz? ¿Cómo te sientes mientras respondes a estas críticas? Ahora vuelve a intercambiar los papeles y conviértete de nuevo en el crítico. Continúa el diálogo interior. Presta atención a lo que dices y cómo lo dices, tus palabras, tu tono de voz. Haz pausas para escuchar tus propias palabras y experimentarlas. Intercambia los papeles siempre que lo desees, pero no interrumpas el diálogo.
Presta atención a todos los detalles de lo que está pasando. Observa cómo te sientes físicamente en cada papel. ¿Reconoces a alguien conocido en la voz que te critica y dice, no deberías? ¿Qué más percibes? Continúa este diálogo durante unos cuantos minutos. ¿Notas algún cambio? Ahora siéntate en silencio y revisa el diálogo. Probablemente sientes algún tipo de conflicto interior, una especie de división entre una parte de ti enérgica, crítica y autoritaria, que te exige que cambies, y otra parte menos enérgica que se disculpa, se esconde y pide perdón. Es como si estuvieras dividido en un padre y un hijo. El padre siempre intentando controlar para transformarte en algo mejor, y el hijo continuamente esquivando estos intentos de cambio. Es posible que al escuchar la voz que te criticaba y te exigía cambios, pensaras que sonaba como la voz de tu padre o de tu madre. Tal vez has reconocido la voz de otra persona que te exige cosas, como por ejemplo tu cónyuge, tu jefe, u otra figura autoritaria que intenta controlarte. La voz crítica puede activarse en cualquier situación de vulnerabilidad. Una vez activada, se desencadena una espiral de vergüenza que entonces tiene su propio poder y autonomía. Es muy importante exteriorizar este diálogo interior, puesto que es una de las principales causas que te impiden aceptarte plenamente a ti mismo. Este ejercicio te ayudará a ser consciente de tu diálogo interior, lo cual es un primer paso para exteriorizar la voz. El segundo paso consiste en agrupar todas las críticas y trasladarlas a un comportamiento concreto. En lugar de «eres egoísta», di «no quise fregar los platos». En lugar de «eres estúpido», di «no entiendo el álgebra». Cada afirmación crítica es una generalización y por consiguiente no es totalmente cierta. Existen momentos en la vida de un individuo en que éste quiere hacer las cosas a su manera y otros en que está totalmente confuso. Al trasladar estas generalizaciones, podrás ver una imagen más real de ti mismo y aceptarte mejor. El tercer paso consiste en agrupar estas generalizaciones y crear afirmaciones positivas que las contradigan. Por ejemplo, en lugar de decir soy egoísta, di no soy egoísta. Es importante verbalizar estas afirmaciones y escuchar cómo las pronuncias. Eliminar los pensamientos vergonzantes obsesivos. Este ejercicio resulta muy útil para eliminar un primer pensamiento o uno recurrente que desencadena una espiral de vergüenza. Consta de 4 pasos y pretende eliminar de forma radical el pensamiento que causa vergüenza y reemplazarlo por uno nuevo, más positivo y reafirmante. Los pensamientos que fomentan la vergüenza suelen pertenecer a una de estas 3 categorías: autocrítica, pensamientos catastróficos acerca de la incapacidad de enfrentarse al futuro y remordimientos. Los pensamientos vergonzantes sobre futuras enfermedades y catástrofes pueden provocar ansiedad crónica en el individuo. El pensamiento «si no hubiera hecho» desencadenará inevitablemente una espiral de vergüenza. Pensamientos autocríticos del tipo «soy demasiado tímido para hacer amigos o conseguir lo que necesito» o «soy estúpido» también fomentan la aparición de espirales de vergüenza. La obsesión por las limitaciones y los fracasos personales desencadenan espirales que conducen a graves depresiones. Cuanto más te obsesiones por algo, más intensa será la espiral de vergüenza. Es necesario eliminar los pensamientos negativos para detener la espiral de vergüenza. Reflexiona durante unos instantes y escribe en un papel 5 de tus pensamientos que más vergüenza te causen. Por ejemplo, los pantalones te vienen demasiado estrechos, qué asco. Obsesión por el peso. Soy un mal padre.
obsesión por la responsabilidad de ser padre. Me parece que estoy muy enfermo, obsesión por la enfermedad física. ¿Para qué? Si al fin y al cabo me voy a morir, obsesión por la muerte. Eres muy egoísta, obsesión por la moralidad. Intenta elegir pensamientos que te vengan a la mente con frecuencia y te hagan sentir vergüenza. Ordénalos colocando en primer lugar aquel pensamiento que te produzca un malestar más intenso y mayor vergüenza. Luego elige con qué pensamiento quieres empezar a trabajar. No debes elegir necesariamente el peor, lo más importante es que la experiencia sea positiva. De modo que elige uno que creas que seas capaz de superar. Cuando hayas adquirido cierta práctica eliminando los pensamientos, te resultará más fácil superar el peor de todos. Eliminar los pensamientos requiere el compromiso de estar constantemente alerta. No puedes esperar que un pensamiento se desvanezca por sí solo. Debes hacerlo desaparecer tú. Debes concentrarte en un pensamiento y luego de repente vaciar tu mente. Para eliminar un pensamiento obsesivo que causa vergüenza, debes seguir los 4 pasos que describiré a continuación. Primer paso: imaginar los pensamientos. Cierra los ojos y crea una situación en que sea probable que se produzca tu pensamiento obsesivo. Sumérgete plenamente en esa situación. Si te resulta difícil visualizar, experimenta la sensación que te provoca ese pensamiento. O también puedes escuchar una voz que te dice este pensamiento. Imagina todos los detalles que puedas acerca de esa escena, cómo vas vestido, los olores, las sensaciones, los sonidos, otras personas. Ahora empieza a seguir la cadena de pensamientos que se te ocurrían en esa situación. Sumérgete en el diálogo interior. Experimenta plenamente esta situación antes de iniciar el segundo paso. Si empiezas a sentir vergüenza, será una buena señal, porque si eres capaz de intensificar los sentimientos que te causan vergüenza de forma voluntaria, también serás capaz de reducirlos cuando lo desees. Segundo paso: interrumpir los pensamientos. Los pensamientos pueden interrumpirse utilizando cualquier recurso que nos sobresalte, por ejemplo, una alarma de un despertador. Siéntate o túmbate y relájate tanto como sea posible. Cierra los ojos y regresa a la situación que te causa vergüenza. Repasa los detalles de la escena y deja que te sugieran diversas asociaciones. Recuerda imágenes, pensamientos o personas que están relacionadas con la experiencia. Cuando oigas la palabra basta, en un tono enérgico, que la puedes grabar en tu celular, por ejemplo, con una alarma, concédete un periodo de 30 segundos durante los cuales tu mente pueda permanecer totalmente en blanco. Inténtalo de nuevo. Regresa a los pensamientos dolorosos, pon la cinta en marcha o la grabación y cuando escuches la alarma, basta, observa durante cuánto tiempo tu mente es capaz de liberarse del pensamiento doloroso. Recuerda que los pensamientos volverán a aparecer. Para adquirir más práctica, deja la grabación en marcha mientras regresas al pensamiento obsesivo. Varía los intervalos de tiempo cuando oigas tu voz gritando basta. Repítelo tantas veces como sea necesario. Tercer paso: interrumpir los pensamientos sin ayuda. Ahora necesitas estar en un lugar donde no te sientas cohibido. Necesitas poder gritar la palabra basta sin preocuparte por nada. Programa la alarma para que suene dentro de 3 minutos. Regresa al pensamiento obsesivo. Experiméntalo con todos los sentimientos asociados a este pensamiento. Y cuando suene la alarma, junto con la alarma gritas basta. Y observa cuánto tiempo tu mente se libera del pensamiento doloroso. Cuando consigas eliminar el pensamiento,
Durante 30 segundos podrás empezar a decir basta con un tono de voz normal. Puede ser que necesites, cuando digas basta, golpear la mesa o tirar un almohadón o lo que sea. El objetivo de decir basta es que puedas detener los pensamientos que te provocan vergüenza en lugar de dejarlos sin llamar la atención. Practica decir basta en silencio y en voz alta. Así eliminarás tus pensamientos dolorosos de inmediato. Cuarto paso: sustituir los pensamientos. Ahora que ya eres capaz de detener un pensamiento que te provoca vergüenza en el momento en que éste penetra en tu mente, por muy bien que consigas hacerlo, tu mente no permanecerá en blanco durante más de 30 o 60 segundos. La naturaleza detesta el vacío, de modo que el mismo pensamiento puede regresar al cabo de 30 o 60 segundos si no lo sustituyes por un nuevo pensamiento positivo. Por ejemplo, puedes sustituirlo así: es doloroso pero no peligroso. Solo puedes avanzar paso a paso. Respira profundamente, relájate. Pronto se terminará. Nada dura eternamente. Deja que pase. Despídete de tu pasado. Debes olvidar. Fíjate en lo que te gusta de ti mismo. Nadie es perfecto. Para reconocer que eres imperfecto necesitas mucho valor. Haz algo de lo que estés satisfecho a lo largo del día y te sentirás bien. Bueno, estas son sugerencias. Puedes elegir los que tú quieras. Estos pensamientos positivos reciben el nombre de afirmaciones efectivas. El primero en utilizar este tipo de afirmaciones efectivas después de interrumpir un pensamiento fue Meichenbaum, quien en su momento bautizó este proceso con el nombre de inoculación de la atención. Las afirmaciones efectivas nos recuerdan que tenemos el poder de controlar nuestras reacciones y espirales de vergüenza. Normalmente las afirmaciones donde el sujeto es tú son más efectivas que en las que el sujeto es yo. El hecho de concebir una afirmación en segunda persona impone cierta distancia entre tú y tus reacciones e implica un determinado grado de control externo. Otra consideración importante que debe tenerse en cuenta para crear buenas afirmaciones es el hecho de concentrarse en los hechos. El dolor que siento en el pecho suele estar provocado por los gases, no es un síntoma de una terrible enfermedad cardíaca que Dios me ha enviado para castigarme por mi comportamiento en el pasado. Por encima de todo, recuerda que el diálogo interior que te provoca vergüenza se ha ido reforzando durante años. Debes practicar el ejercicio de interrumpir pensamientos y repetir afirmaciones efectivas. Nuestra identidad, dominada por la vergüenza, se basa en la creencia de que somos individuos defectuosos y fracasados. Esta creencia es la base del pensamiento dominado por la vergüenza, que es una especie de visión egocéntrica y limitada compuesta por los tipos de distorsión descritos a continuación. Uno de ellos es el catastrofismo. Un dolor de muelas es un inminente tumor cerebral. Una entrevista con el jefe significa que te van a despedir. El catastrofismo está provocado por la falta de límites o el hecho de infravalorarse. No existen límites para los y sí que pueden ocurrir. Otro es leer la mente. Al leer la mente hace suposiciones acerca de cómo reacciona la gente ante ti. Puedo ver en su cara que está a punto de despedir. Ella piensa que soy inmaduro, de lo contrario no me haría esas preguntas. Estas suposiciones suelen ser fruto de intuiciones, sospechas, presentimientos o alguna experiencia ya vivida. En estos casos se produce una proyección,
Imaginas que los demás se sienten tan mal contigo como tú te sientes contigo mismo. Al estar dominado por la vergüenza, eres crítico y severo contigo mismo y asumes que los demás sienten lo mismo por ti. Otro es la personalización. Las personas dominadas por la vergüenza son egocéntricas. Es como tener un intenso dolor de muelas. Si la muela te duele continuamente, solo puedes pensar en ese dolor y te centras en la muela. Del mismo modo, si tu ego está dividido y sientes dolor al experimentarlo, te centras en ti mismo. Las personas dominadas por la vergüenza lo relacionan todo consigo mismas. La personalización también fomenta el hábito de compararse continuamente con los demás. Esta actitud es una consecuencia del perfeccionismo provocado por la vergüenza. El perfeccionismo conduce a la comparación. La creencia que se oculta detrás de esta actitud es que tu valor es cuestionable. Otro es la generalización. Esta distorsión está provocada por la exageración que conlleva la vergüenza. Un punto mal hecho significa jamás aprenderé a coser. Una cita rechazada significa nadie querrá salir conmigo nunca. Llegamos a una conclusión general a partir de un único incidente o parte de una evidencia. La generalización conduce a pensamientos del tipo nadie me quiere, siempre tengo que luchar, ¿por qué me sale todo mal? Nadie me amaría si realmente me conocieran. Las palabras claves son todo y todos. Otra forma de generalización es la nominalización. La nominalización es un proceso en el cual se transforma en un objeto. Por ejemplo, mi matrimonio está enfermo. Es una nominalización. El matrimonio es un proceso dinámico. Pueden existir problemas en algún aspecto de este proceso, pero no en todo el matrimonio. Las generalizaciones conducen a llevar un estilo de vida cada vez más restringido, porque afirman que alguna ley inmutable gobierna nuestras oportunidades de ser felices. Esta forma de pensamiento distorsionado intensifica nuestra vergüenza. Otra forma es el pensamiento polarizado. Esta es otra consecuencia de la magnificación fomentada por la vergüenza. La principal característica de esta distorsión del pensamiento son las decisiones para las que solo existen dos posibles soluciones. Solo se perciben los extremos de algo, o existe un término medio. Las personas y las cosas son buenas o malas, maravillosas o terribles. El aspecto más destructivo de esta distorsión del pensamiento es la influencia que ejerce sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si no eres perfecto, entonces eres un fracasado. No hay lugar para errores. Otra distorsión es tener razón. Como persona dominada por la vergüenza, debes demostrar continuamente que tus opiniones y tu comportamiento son los correctos. Entonces vives siempre a la defensiva. Como no puedes cometer un error, no te interesa la verdad de otras opiniones, solo te preocupas por defender las tuyas. Este pensamiento distorsionado te mantiene atrapado en la jaula de la vergüenza, porque raras veces escuchas información nueva. No conoces nuevos datos que podrían ayudarte a cambiar el concepto que tienes de ti. Otro trastorno es la obsesión por el debería. El individuo basa su vida en una serie de normas inflexibles acerca de cómo deben actuar él y los demás. Las normas siempre son correctas e indiscutibles. Las palabras debe, debería y tendría que son las más usadas. Una persona
dominada por la vergüenza y por esta distorsión del pensamiento, se hace desgraciada a sí misma y a los demás. Otra distorsión es la falacia del control. El control es uno de los principales métodos para encubrir la vergüenza. El control es producto de la exageración y distorsiona el pensamiento de dos formas diferentes. Te ves indefenso y controlado u omnipotente y responsable de todos los que te rodean. En el primer caso crees que no tienes un verdadero control sobre tu vida y esto te hace permanecer atrapado en el ciclo de la vergüenza. La falacia contraria es la falacia del control omnipotente, que te sientes responsable de todo el mundo y de todas las cosas. Soportas el peso del mundo sobre tus hombros y te sientes culpable cuando algo no va bien. Otra distorsión es la deficiencia cognitiva o filtración. Esta distorsión del pensamiento consiste en escoger un elemento de una situación y excluir todo lo demás. El detalle que eliges apoya tu creencia de que eres un fracasado. Filtrar es una forma de magnificar y añadir connotaciones negativas a los pensamientos. Esta actitud desencadena intensas espirales de vergüenza. Culpar y etiquetar es otra distorsión. Culpar es una forma de encubrir la vergüenza y traspasarla a los demás. El hecho de culpar nos conduce a etiquetar indiscriminadamente. Son formas de evitar tu propio dolor y responsabilidad. Son trastornos del pensamiento que te impiden mirarte con sinceridad y sentir tu dolor. Solo tu dolor te impulsará a cambiar. Afrontar la vergüenza en las relaciones personales. Porque solo existe un único problema real, el problema de las relaciones humanas. Olvidamos que la esperanza y la felicidad solo se hallan en las relaciones humanas. Antoine de Exupéry, Viento, arena y estrellas. Una de las bromas más comunes en los grupos que siguen las terapias de 12 pasos es la siguiente: no mantenemos relaciones, tomamos rehenes. Esta es una de las bromas que pretende reflejar el dolor que experimentan los individuos dominados por la vergüenza cuando intentan establecer una relación íntima. La relación íntima es el principal problema provocado por la vergüenza interiorizada. La intimidad requiere la capacidad de ser vulnerable. Mantener una relación íntima significa arriesgarse a exponer nuestro interior ante la otra persona, mostrar nuestros sentimientos, deseos y pensamientos más íntimos. Significa mostrarnos tal como realmente somos y amarnos y aceptarnos el uno al otro de forma incondicional. Esto requiere confianza en uno mismo y valor. Este valor crea un nuevo espacio en nuestra relación, un verdadero espacio de intimidad que no es tuyo ni mío, sino nuestro. Cuando hablamos de relaciones personales, la palabra codependencia define el problema con gran exactitud. La expresión niño-adulto también nos ayuda a ver el problema. Debido al trauma de abandono, las personas dominadas por la vergüenza se convierten en niños adultos que establecen relaciones de codependencia. Estas relaciones se caracterizan por el miedo al abandono. Son el resultado del vínculo de permanencia del que habla Alice Miller. Estas relaciones también se caracterizan por un fuerte vínculo de unión entre los individuos. Al niño adulto le cuesta desprenderse de cualquier cosa, conserva sus apuntes de la universidad, guarda cajas llenas de cosas que acumula a lo largo de los años, le resulta difícil aceptar cualquier tipo de cambio. El hecho de haber sido abandonado le causa sensación de escasez, se aferra a lo que tiene porque tal vez
no podrá conseguir nada más. Y también le resulta difícil aplazar su gratificación personal. Le cuesta ser flexible en sus relaciones e intentar no controlar. También llegan a comportarse de modo que ellos llegan a ser tan importantes para la otra persona para que la otra persona no pueda abandonarlos. El control es el gran enemigo de la intimidad. Por definición, la intimidad excluye que una persona controle a otra. El control es producto de la falta de voluntad. Es un intento de desear lo que no puede desearse. No podemos cambiar a la otra persona. Jamás conseguiremos transformar a nuestros padres, cónyuge, amantes o hijos. No podemos controlar sus vidas ni su dolor. Al no tener una auténtica personalidad, buscamos una relación con la única personalidad que sentimos que tenemos, una falsa personalidad. Si eres una víctima, solo podrás concebir una relación con un agresor. En cambio, si eres un agresor, buscarás a una víctima. El vínculo imaginario es una trampa de codependencia que nos atrapa en las redes familiares. Se basa en el vínculo de permanencia que se creó al ser abandonados. Una vez que se ha creado el vínculo imaginario, solo tenemos una única relación que repetimos una y otra vez. Para superar esta situación, la única solución consiste en afrontar y superar el dolor original y recuperar a nuestro niño interior. El vínculo imaginario se creó cuando nuestra auténtica personalidad fue reprimida debido al trauma del abandono. Cada vez que recreamos el vínculo imaginario en una nueva relación, estamos intentando superar el dolor original. Elegimos el mismo tipo de persona para poder tener otra oportunidad de superar el dolor. Cada nueva pareja representa ciertos aspectos de uno o ambos padres. Intentamos convertir a nuestra pareja en nuestro padre, madre o ambos para poder solucionar el conflicto y seguir adelante. Pero como ya no somos niños, esto nunca funciona. La única salida consiste en volver a experimentar y superar el dolor original, y para conseguirlo, debemos abandonar nuestra falsa personalidad y marcharnos de casa. Esta es la única forma de recuperar nuestra verdadera personalidad. La relación de un niño adulto es la relación de un niño inmaduro, y por este motivo invertimos un exceso de poder, estima y esperanza en la otra persona. Esta inversión se debe a la necesidad del niño abandonado de contar con un padre que le cuide, le quiere, le proteja. Esperar que la pareja nos proporcione lo que nuestros padres no fueron capaces de proporcionarnos es una esperanza inútil que solo puede causarnos ira y decepción. Uno de los aspectos más negativos de las relaciones dominadas por la vergüenza es la proyección de los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado sobre nuestra pareja. En la película La fuerza del cariño, se nos ofrece un magnífico ejemplo del rechazo de la personalidad. Jack Nicholson interpreta el papel de un hombre que se identifica totalmente con su personalidad salvaje y sexualmente impulsiva. Shirley MacLaine interpreta el papel de una vecina viuda, sexualmente reprimida, perfeccionista y moralista. Cada uno encarna los extremos opuestos de la vergüenza. Jack Nicholson se deja llevar por el vicio y actúa como si fuera menos que humano. Shirley MacLaine es una santa y se comporta como si fuera más que humana. Ambos tienen mucho que aprender el uno del otro, mientras se debaten entre la atracción y la repulsión que sienten mutuamente. Finalmente, cada uno ayuda al otro a recuperar aquellos aspectos de su personalidad que habían rechazado. Él
la ayuda a aceptar su sexualidad, mientras que ella lo ayuda a recuperar el equilibrio y reconciliarse con su personalidad conservadora. A menudo, los hombres generosos se casan con mujeres egoístas. Las mujeres perfeccionistas se casan con hombres descuidados. Las mujeres cariñosas se enamoran de hombres emocionalmente inaccesibles. En lugar de aprender el uno del otro y recuperar los aspectos de sí mismos que han rechazado, viven con estos aspectos representados por la pareja. Cada uno rechaza los aspectos expresados por su pareja y por consiguiente son muy críticos e intransigentes con ella. La integración de todos los aspectos de la personalidad es básicamente un proceso de autoaceptación. La plenitud es el resultado de la total aceptación de uno mismo y también es un síntoma de salud mental. Aceptarse totalmente significa que consideramos que todos los aspectos de nuestra personalidad tienen su lado positivo. Es equivalente al amor incondicional. El reverendo Mike Falls sugirió una variación del ejercicio hacer las paces con todos tus conciudadanos. En la actualidad, Mike es el sacerdote del Colegio Superior Stephen Austin de Nacogdoches, en el estado de Texas. Mike ejerce como consejero desde hace 20 años. Cuando se encuentra con una persona que tiene problemas en sus relaciones personales, a menudo los invita a practicar el siguiente ejercicio. Les indica que hojeen unas cuantas revistas y elijan todas las fotografías de personas por las que se sientan atraídos. Después deben hacer una composición con estas fotografías y pegarlas en una cartulina. A continuación, vuelven a consultar las revistas y seleccionan las fotografías de personas por las que sienten rechazo o repulsión. La composición de fotografías que te atraen probablemente serán una representación de los aspectos de tu personalidad con los que te sobreidentificas. Las fotografías que te inspiran repulsión representarán aquellos aspectos de ti mismo que rechazas. Es muy positivo hacer estas composiciones de fotografías diferenciando ambos sexos. A menudo los hombres se avergüenzan de su feminidad y las mujeres de su masculinidad. Carl Jung consideraba que una parte del lado oscuro de cada persona era del sexo contrario al propio. Cada individuo, hombre o mujer, posee hormonas femeninas y masculinas. Los hombres poseen una minoría de hormonas femeninas y una mayoría de masculinas, las mujeres al revés. Jung aplicaba el término ánima a la parte oculta femenina en el hombre y ánimos a la parte oculta masculina en la mujer. La integración de estas partes ocultas es imprescindible para alcanzar la plenitud individual. Los rígidos modelos sexistas de nuestra cultura favorecen el desarrollo de una falsa personalidad, es decir, que nos sobreidentificamos con una parte de nosotros mismos. Los hombres que demuestran una actitud femenina serán víctimas de la burla de los demás y deberán soportar que los llamen mariposas u otras cosas peores. Asimismo, las mujeres que demuestren un comportamiento masculino también serán víctimas de la burla de los demás. En la película La fuerza del cariño se refleja la polaridad hombre-mujer. En la película La reina de África, protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, también se retrata la polaridad hombre-mujer. Bogart se sobreidentifica con la energía masculina y Hepburn con la energía femenina,
y reflejan la dinámica fascinación-repulsión de los aspectos de la personalidad rechazados. Finalmente se produce una integración de las partes rechazadas por partes de ambos protagonistas y cada personaje se transforma, incorporando además las energías representadas por el otro. Ciertas situaciones que se producen en el seno de una relación parecen ser más propensas a fomentar la vergüenza que otras. La crítica y el rechazo son dolorosos para todo el mundo, pero para los individuos dominados por la vergüenza son terribles. Todos deberíamos tener presentes estas situaciones y protegernos contra los posibles peligros que pueden comportar. Las situaciones son las siguientes. Hablar con los padres. Al ser la relación con los padres la fuente de todas las demás relaciones, siempre comporta el riesgo de desencadenar espirales de vergüenza. Si has sido víctima de la vergüenza en el pasado, ten mucho cuidado cuando mantengas una conversación con tus padres. Si estás intentando reducir tu vergüenza y ya has superado la segunda fase del proceso, estarás bien preparado para evitar posibles agresiones. Si no es este tu caso, te encuentras en peligro. El simple hecho de hablar por teléfono puede reactivar viejos recuerdos auditivos. Figuras autoritarias. Una de las características más comunes en los hijos de padres alcohólicos es el miedo a las figuras autoritarias. Este miedo casi siempre está relacionado con un abuso padecido en las primeras relaciones de la vida de un individuo. También puede estar relacionado con incidentes escolares. Muchas personas dominadas por la vergüenza experimentan reacciones exageradas por la simple presencia de un jefe o una figura autoritaria. Nuevas relaciones. Con frecuencia, las nuevas relaciones suelen desencadenar la vergüenza. La manifestación más común de este hecho es el diálogo interior, que suele iniciarse inmediatamente después de que nos hayamos despedido de la otra persona. Las voces interiores nos dirán cosas como: chico, lo has echado todo a perder. Buen trabajo, señor inútil. O tú, con tu aburrida conversación. Las nuevas relaciones suponen un riesgo porque nos exponemos ante alguien desconocido. Cuando tú o ellos están enfadados. La mayoría de las personas dominadas por la vergüenza padecen un déficit de ira. No sabemos cómo expresar nuestra ira y sufrimos un gran riesgo de dejarnos manipular por este sentimiento. Muchos de nosotros sentimos vergüenza por culpa de la ira y la rabia de los demás. Cuando alguien expresa su ira, la primera reacción que experimentamos es miedo. Cuando te hieren o hieres a alguien. Muchas veces tememos herir a los demás porque a nosotros nos sentimos profundamente heridos. Normalmente no afrontamos nada bien el hecho de que nos hagan daño. Si tus padres te manipulaban a base de hacerte daño, eres especialmente vulnerable a ser herido. Los padres dominados por la vergüenza manipulan a sus hijos hiriéndolos siempre que el niño no se comporta como ellos quieren, y pueden decirles cosas como: tus hijos no sabrán nunca el daño que hiciste a tu padre, o no sé si algún día podré perdonarte, me has hecho tanto daño. Muchas veces se utilizan estos recuerdos para conseguir lo que uno realmente quiere. En las relaciones sanas se reconoce la responsabilidad de ambas partes. Si te he herido, acepto mi parte de responsabilidad y también sé que otra parte está únicamente relacionada contigo y con tu historia personal. Éxitos. En la obra El hombre contra sí mismo, Karl Menninger cuenta el caso de varias personas que sufrieron terribles fracasos
después de haber alcanzado el éxito. Las personas dominadas por la vergüenza creen que no tienen derecho a ser tan felices. En el fondo de su corazón, la vergüenza les dice que no tienen derecho a disfrutar del dinero o la diversión cuando existen otras personas que son pobres y están sufriendo. El éxito no se limita a la prosperidad material. También podemos sentirnos avergonzados por recibir cualquier tipo de honor o reconocimiento. En las familias disfuncionales donde uno de los miembros consigue ser dueño de su propia vida, mientras que los demás siguen atrapados en sus rígidos papeles, es posible que ese miembro se sienta avergonzado por ser tan diferente y tener éxito. Recordemos que en las familias disfuncionales se supone que nadie debe abandonar el papel que desempeña en el seno de la familia. Recibir afecto y cariño. A las personas dominadas por las vergüenzas les resulta difícil aceptar cumplidos y alabanzas. En su interior la vergüenza exclama: no tienes derecho a ser amado y recibir toda esa atención. El amor incondicional por ti mismo será la base que te va a permitir aceptar todo el amor y las alabanzas que mereces. Crítica. A veces creemos en esto de la crítica constructiva como algo positivo. Las personas dominadas por la vergüenza se sienten muy dolidas y rechazadas cuando se los critica, aunque también recurren a ella para traspasar la vergüenza a los demás. La premisa principal para afrontar una crítica es no defenderse nunca. Si te defiendes, estás aceptando la vergüenza, y para que te resulte más sencillo recordar estas técnicas que veremos ahora, verás que todas empiezan con la letra C: convertir en corriente, clarificar, confrontar, colombear, confesar, confirmar, consolar y confundir. Convertir en corriente. Convertir en corriente es una adaptación de una técnica que forma parte del proceso de adquirir seguridad en uno mismo. Manuel Smith se refiere a esta técnica con el nombre de niebla. En esta técnica reconoces la verdad, la posibilidad de la verdad o la probabilidad de la verdad. No te defiendes, sino que simplemente dejas que la crítica pase a través de ti como una corriente. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono con tu madre y ella dice: tus hijos son muy indisciplinados, tendrán problemas en la escuela. Tú le respondes: tienes razón, tal vez tendrán problemas en la escuela. Reconoces la posibilidad de la verdad de la afirmación de tu madre, entonces ella esta vez dirá: bueno, ¿cuándo le enseñarás a ser un poco más disciplinados? Y tú respondes: les enseñaré a ser más disciplinados cuando sea necesario. Es una respuesta suficientemente ambigua y reconoces la verdad de la afirmación. Clarificar. Es una forma de colgar tu crítica en la pared y exponer la intención de traspasar la vergüenza que se esconde detrás de la crítica. Imaginemos que tu cónyuge te dice: no vas a ponerte esos pantalones de color marrón, ¿verdad? Y tú respondes: ¿qué tiene de malo este pantalón? No importa lo que se esté criticando, sea lo que sea, tú exiges una explicación. Si la persona que critica dice: se ven baratos, tú respondes: ¿y qué hay de malo en que sean baratos? ¿Por qué no te gustan los pantalones baratos? Estas preguntas obligan a la persona que critica a responder con la parte adulta de su personalidad. El adulto no está contaminado por sentimientos reprimidos y se decanta por el pensamiento lógico y objetivo. El resultado habitual de estas técnicas es una disminución de la energía de la crítica. La sucesión de preguntas conseguirá desenmascarar la verdadera cuestión que se esconde detrás de la crítica. Esta cuestión puede ser puramente subjetiva o un intento de encubrir la propia vergüenza y traspasártela a ti. Esta técnica no siempre funciona, de hecho ninguna de ellas es infalible. Sin embargo,
Cuantas más técnicas conozcas, más posibilidades de protegerte tendrás. Confrontar. Confrontar significa enfrentarse a la crítica. Es una forma de adquirir firmeza y seguridad. Para usar esta técnica hay que tener en cuenta las siguientes pautas. No ponerse en el lugar de los demás, decir lo que uno percibe, ve y oye, lo que interpreta, lo que siente y lo que quiere. Hablar en primera persona, asumir la responsabilidad de lo que percibo, interpreto, siento y quiero. Utilizar expresiones basadas en la percepción sensorial en lugar de palabras evaluativas. Mirar a tu interlocutor a los ojos. A muchas personas esto les resulta bastante difícil porque no lo practican. Entonces es importante fijar la mirada en un punto concreto entre los ojos de la otra persona. La confrontación puede provocar la ira de tu interlocutor. En estos casos, uno se tiene que limitar a responder: me encantará hablar contigo cuando se te haya pasado el enfado. El rechazo es una actitud reafirmante cuando nos enfrentamos a una crítica ofensiva. Colombear. Colombear es un verbo inventado derivado del nombre Colombo, detective protagonista de una antigua serie de televisión norteamericana. Existen detectives de todo tipo. Colombo es descuidado y desasiado y constantemente hace preguntas. Parece que tenga miedo de las personas que interroga y que nunca sepa lo bastante como para hacer un buen juicio sobre algo. Sin embargo, una mente brillante se esconde detrás de su apariencia de inepto. Siempre se fija en los detalles más insignificantes, lo remueve todo. Es un maestro de los detalles. Cuando colombeas con la persona que te critica, te haces el despistado y le haces muchas preguntas. Dices: a ver si lo he entendido bien. Piensas que debería cambiarme el peinado. ¿Qué es lo que no te gusta de mi peinado? Cuando responden tu pregunta, vuelves a iniciar el mismo proceso. El objetivo de esta actitud es llegar al fondo de la cuestión y poner en evidencia la subjetividad del individuo. La crítica suele tener relación con su propia vergüenza tóxica y no con tu peinado. Al colombear evitas tener que defenderte y consigues que la otra persona reconozca que está encubriendo su vergüenza con una crítica. Confesar. Esta reacción es útil cuando realmente has cometido el acto por el que se te está criticando. Si has derramado la leche, confiesas: sí, yo he derramado la leche. Y nunca añades cosas como: qué estúpido soy. Cuando nos equivocamos, lo admitimos sin reparos. Este paso es una práctica de mantenimiento que nos impulsa a prestar atención a nuestra vergüenza. Que podemos cometer errores y los cometeremos. No necesitamos disculparnos por ello porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Confirmar. Puedes utilizar esta técnica cuando hables con tus padres o con cualquier otra persona crítica. Cuando estás hablando y la otra persona adopta una actitud crítica, tapa el auricular con la mano y di en voz alta: no me importa lo que digas ni lo que hagas. Yo soy una persona que vale lo que es. Repite esta afirmación varias veces. Consolar. Se utiliza esta técnica cuando somos conscientes de que sin querer y sin darnos cuenta, hemos violado los límites de otra persona. El objetivo de consolar es permitir que la otra persona exprese sus sentimientos, no culparnos ni defendernos. Consolar es muy parecido a escuchar. Consolar es una forma de reconocimiento. Nos permite reconocer la decepción o el enfado de la otra persona y corregir nuestro error. También nos ayuda a evitar que se desencadene una espiral de vergüenza y nos hundamos.
Perjudicar sin querer a otra persona es una característica propia de la naturaleza humana. Cuando falla todo lo demás, confundir. Esta es una técnica recomendada en relaciones no íntimas, a la que podemos recurrir cuando ya hayamos probado otros métodos. Confundir es una forma de conseguir que alguien deje de fastidiarte. Lo puedes utilizar cuando te sientas vulnerable y te veas incapaz de utilizar las técnicas de confrontación o clarificación. Para confundir debes usar una palabra extraña o inventada fuera de contexto. Por ejemplo, imagina que un compañero de trabajo te regaña por haber alargado demasiado la hora que tienes para comer. No quieres ponerte a discutir con él porque ya has pasado por la misma situación anteriormente y ambos han terminado enfadados. De modo que lo miras y le respondes: chico, hoy había un tráfico realmente ocioso. El uso de una palabra poco común o fuera de contexto desconcertará a tu interlocutor. Se te quedará mirando, perplejo, y no será capaz de replicar, porque mentalmente estará intentando descubrir el significado de lo que acabas de decirle. Tú simplemente sonríes y te vas. Rechazo. El rechazo es una de las principales causas de vergüenza dolorosa. Para las personas dominadas por la vergüenza, el rechazo es comparable a la muerte. Ya nos hemos rechazado a nosotros mismos y el hecho de que otra persona nos rechace confirma nuestras peores sospechas: somos unos fracasados. El rechazo significa que nadie nos ama y no somos dignos de recibir amor. Una persona será más capaz de enfrentarse al rechazo si se ha esforzado por superar su dolor original y liberarse de los vínculos familiares negativos. Si un individuo todavía sigue atrapado en las redes de un vínculo imaginario, el rechazo es como la muerte, porque el dolor afecta al niño solitario y abandonado que jamás ha superado el dolor original. Si una persona ha conseguido diferenciarse y separarse, le resultará más sencillo afrontar la separación y la soledad. Hay un libro llamado Pérdidas necesarias de Judith Biost, en el cual se habla sobre la filosofía de la pérdida, y este libro nos puede ayudar a aceptar el hecho de que las pérdidas son inherentes a la condición humana. Vivir bien es experimentar el dolor bien. Todo lo que has hecho se ha terminado. La vida es una despedida permanente. El dolor es el proceso que finaliza las cosas. Llegar al final del dolor es volver a nacer. Así pues, vivir bien es experimentar el dolor bien. Cuando experimentas el dolor del rechazo personal, necesitas aceptación, apoyo social y tiempo. Necesitas contar con el apoyo de un ser querido. Necesitas que tus sentimientos sean reflejados y aceptados. Y todavía es mejor si cuentas con el apoyo de más de una persona. La experimentación del dolor puede dividirse en gran variedad de etapas diferentes y mezcladas entre sí: sorpresa, negociación, negación, depresión, rabia, remordimientos, tristeza, dolor, soledad, etc. Necesitas tiempo para superar cada una de estas etapas. Lo peor que puedes hacer es iniciar una nueva relación con la esperanza de olvidar rápidamente. Hay muchos casos en los que esta opción ha proporcionado muy malos resultados. La nueva relación encubre el dolor y se forma otra capa de dolor no superado. La superación de un rechazo requiere tiempo. Recordemos que la vergüenza interiorizada es el resultado de los abandonos que padecimos durante la infancia. Aquello que más temíamos, el rechazo,
que ya nos ha ocurrido y al cual hemos sobrevivido. Éramos un niño necesitado, vulnerable e inmaduro y hemos sobrevivido. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a numerosos rechazos, menos significativos. Hay una técnica que sirve para afrontar los rechazos de la vida diaria. Se basa en la creación de sirenas de vergüenza. Una sirena de vergüenza es una especie de ancla. Cuando alguien te insulta, te mira por encima del hombro, te muestra su desprecio o te rechaza directamente, haz lo siguiente. 1. Imagina que tienes una sirena que puedes poner en marcha tirando de una de tus orejas. Cuando tiras de la oreja oyes una sirena que exclama: vergüenza, 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 vergüenza. Cuando lo escuches claramente, piensa, no es más que una sensación. Soy una persona realmente valiosa. Repite esta afirmación varias veces. De esta forma exteriorizas la vergüenza interiorizada. La sacas de su escondite y la conviertes en un sentimiento. Los sentimientos surgen y después desaparecen. Llama por teléfono a una persona que sea importante para ti o intenta verla si es posible y pídele a esa persona que confirme tu valor y dignidad personal. Pídele, dime que soy una buena persona y que merezco ser amado o amada. Cuando te acostumbres a utilizar la sirena de vergüenza, ya no podrás prescindir de ella. Así que aprende a utilizarla. Para una persona dominada por la vergüenza, el despertar espiritual es imposible de experimentar hasta que se ha realizado todo el trabajo de exteriorización. Sin este trabajo, nuestra personalidad permanece dividida y enajenada. El objetivo es reconstruir nuestro ego e integrar nuestras energías enajenadas. La consecución de este objetivo es imprescindible para alcanzar la plenitud personal. Pero debemos saber que el ego no es nuestra verdadera personalidad. En esta figura que vemos, tenemos una representación de la conciencia humana. El pequeño círculo central es el ego que representa nuestros límites psicosociales. El ego es una conciencia restringida y se encarga de establecer una identidad sociocultural. La principal preocupación del ego es la supervivencia y su objetivo primordial es la satisfacción de nuestras necesidades de dependencia y supervivencia. Cuando nuestro ego es fuerte, sabemos que podemos satisfacer nuestras necesidades. Sabemos que somos capaces de conseguir suficiente alimento, afecto, amor y protección. Para sobrevivir es necesario contar con un ego fuerte. El segundo círculo está relacionado con el almacenamiento de experiencias del presente y del pasado. También representa el almacén de nuestras actitudes, necesidades y sentimientos prohibidos. Este círculo recibe el nombre de subconsciente o inconsciente personal. Todas las partes de nosotros mismos que han sido reprimidas debido a la vergüenza residen en el subconsciente. El subconsciente es la morada de nuestras subpersonalidades. Carl Jung se refería a esa parte de nuestra conciencia con el nombre de lado oscuro. Cuando hemos conseguido integrar nuestro lado oscuro, estamos preparados para expandirnos. La expansión conduce a la plena conciencia. El círculo exterior representa esta conciencia plena. Stone y Winkelmann lo llaman el nivel de conciencia. Los psicólogos transpersonales a menudo se refieren a este círculo con el nombre de paraconciencia o mente consciente superior. La paraconciencia es el reino de nuestra verdadera personalidad e individualidad. Una vez que se ha llegado hasta él,
este nivel de conciencia tiene unos efectos transformantes. En este nivel de conciencia lo vemos y lo experimentamos todo de forma diferente. Es el nivel del descubrimiento. Aquí encontramos una nueva personalidad que no tiene por qué ser mejor. Esta conciencia expandida es una forma de describir el despertar espiritual que está relacionado con la evolución y la expansión de la conciencia. La espiritualidad tiene que ver con la plenitud individual. Es importante no trabajar con esta expansión hasta que el yo inferior, ego, se haya unificado, puesto que podría resultar peligroso y perjudicial. Los maestros espirituales suelen hablar del proceso de integración del ego como un viaje al desierto. En las escrituras cristianas, Jesús permanece en el desierto durante 40 días y 40 noches antes de iniciar su labor espiritual. Los místicos hablan de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es la etapa de preparación antes de iniciar el viaje unitivo. El viaje unitivo es el viaje del éxtasis, el estado de verdadera intimidad con Dios. Los maestros espirituales también afirman que si no se ha finalizado el trabajo del ego, seremos arrastrados de nuevo hacia él. Gran parte del trabajo a realizar con el ego se centra en la energía estancada debido a la detención del desarrollo. A menos que esa energía sea liberada, siempre regresaremos al mismo punto. La recreación es una de las principales formas de reciclar la energía bloqueada por la vergüenza. Esto puede ocurrir incluso en un estadio de espiritualidad si no se ha cumplido con éxito el trabajo del ego. La recreación espiritual. La piedad y la devoción pueden servir para encubrir la vergüenza. Las manifestaciones de la piedad y la devoción son el perfeccionismo, la crítica y la culpa. Una de las formas más seguras para saber si un determinado tipo de espiritualidad es verdadero o no, consiste en aplicar el siguiente criterio. ¿En qué grado culpabilizo y juzgo? Por mucho que recemos y hagamos buenas obras, si no atendemos las necesidades del ego, siempre volveremos al nivel donde las necesidades insatisfechas existen hasta que se satisfacen. No buscarás la verdad ni Dios cuando tu ego todavía tiene problemas que solucionar. La espiritualidad es una necesidad humana básica, es el motivo que nos impulsa a desarrollar el ego. La realidad superior siempre explica la inferior. El ego sirve de plataforma desde la cual nos expandimos. Un ego dominado por la vergüenza tiene miedo a abandonar el control. Siempre está en guardia para que nunca por miedo a que se le sorprenda desprevenido. Una firme estructura del ego nos permite rendirnos y expandirnos. Para crecer primero debemos rendirnos. La meditación es un vehículo para la expansión de la conciencia y exige un ego fuerte. Para meditar correctamente debemos estar dispuestos a abandonar el control del ego. Un ego fuerte e integrado es como la plataforma de lanzamiento de una nave espacial. Nos permite lanzarnos hacia el espacio exterior de la conciencia superior. La meditación es una forma de acceder a la conciencia superior y es la victoria final sobre la vergüenza. El objetivo de la meditación es la unión con Dios. El amor físico nos hizo conocer la unión. El verdadero amor nos condujo hacia la fuente de toda unión. La oración nos ayuda a dialogar con la fuente de toda unión. Y la meditación nos permite unirnos a la fuente de toda unión en un estado de éxtasis. Existen muchas formas de meditar, cada una con sus correspondientes técnicas. Es importante comprender que las técnicas no son el objetivo de la meditación. La meditación no tiene ningún objetivo en el sentido habitual de la palabra. Es la búsqueda de la intimidad con Dios. Las diferentes técnicas de meditación sirven para crear las condiciones adecuadas para esta intimidad.
La principal condición para que se produzca esta unión íntima es lo que se llama el silencio. Todas las técnicas de meditación intentan crear el silencio. Las diferentes técnicas pueden variar desde la simple conciencia de la respiración hasta las danzas rituales de algunos pueblos indígenas. Entre estos dos extremos encontramos los mandalas, mantras, música, ejercicios mentales y masaje corporal. La elección de una determinada técnica depende de las preferencias personales de cada individuo, pero ninguna técnica es mejor que otra. Todas ellas intentan dejar la mente en blanco y absorber toda nuestra atención consciente. Después de mucha práctica, una persona es capaz de sumergirse en un estado en el que su mente está totalmente en blanco. Este estado recibe el nombre de silencio. Una vez que se ha creado el silencio, se activa una facultad mental normalmente no utilizada, que es una forma de intuición. Gracias a esta facultad, uno puede conocer directamente a Dios. Los maestros espirituales parecen coincidir bastante en este punto. Hablan de este conocimiento intuitivo como de una conciencia unitiva, conciencia de Dios o conciencia superior. Es una unión directa con Dios y en esta unión el individuo también se conoce a sí mismo tal como realmente es. En este conocimiento no hay mediación alguna. Con esta nueva visión el individuo tiene una mayor capacidad de experimentar su propia realidad interior desde nuevas perspectivas. A continuación, realizaremos 3 ejercicios para tomar conciencia con nuestro yo superior. El primer ejercicio se llama el mito del niño mágico. Tiene como objetivo enfocar tu vida a través de los ojos de tu niño mágico. En esta figura vemos que en el centro del círculo encontramos un diamante. Este diamante representa lo que Wayne Christberg llama el niño mágico. El niño mágico es una energía psíquica que ha resistido a los ataques de la vergüenza. El niño mágico se manifiesta cuando aceptamos y cuidamos de nuestro niño interior. Cuando se produce este proceso, te das cuenta de que existe una parte de ti que ha resistido a toda la presión. Es la parte de ti que compró un libro para ayudarse, que te impulsó a intentar liberarte de la vergüenza. El niño mágico es esa parte de ti capaz de reír, incluso en pleno dolor, capaz de divertirse y disfrutar de los buenos momentos de la vida, a pesar de tu vergüenza. El niño mágico es aquella parte de ti a la que se refieren las escrituras cuando dicen, a menos que seáis como niños pequeños. El niño mágico es el núcleo de tu esencia. Es aquello a lo que algunos maestros zen llaman mente del principiante. El niño mágico es lo que te hace ser tú. Cuando el poeta Gerard Manley Hopkins escribe «Lo que hago soy yo, por eso vine», está hablando de esta energía psíquica. El niño mágico es la imagen de Dios en nosotros. Es la parte de ti que se parece a Dios. Al crearte, Dios consideró todas las formas posibles en que podía manifestarse su realidad. Tú te convertiste en la encarnación de una de esas formas. Este modo de pensar es mítico. Los mitos son el recurso que utilizamos para estructurar el significado de realidades superiores. Cuando hablamos de Dios, utilizamos mitos y símbolos. Dios no puede ser evitado, así lo requiere nuestra vergüenza sana. Como dijo San Agustín, hay de aquellos que hablan de Dios, sin embargo incluso callados son los más elocuentes. No podemos evitar hablar de Dios. Paul Tillich
solía reprender a sus estudiantes por decir que la palabra de Dios solo es simbólica. Los símbolos participan de la realidad que intentan describir. Son más holísticos que lógicos. Más de la mitad de las escrituras judeocristianas están escritas en lenguaje simbólico. Visiones, sueños, parábolas, salmos, etc. Los símbolos son la base de los mitos. Cada uno de nosotros es una creación única e irrepetible de Dios y encarna algún aspecto de la realidad divina. Cada uno de nosotros vino al mundo para manifestar esa parte única de la realidad de Dios. Esto se consigue siendo nosotros mismos. Cuanto más somos realmente nosotros mismos, más nos parecemos a Dios. Para ser realmente nosotros mismos debemos aceptar nuestra misión y destino eternos, que consisten en manifestar nuestra semejanza con Dios de forma totalmente humana. El niño mágico conoce nuestro destino. Una vez que hemos conseguido reducir nuestra vergüenza, podemos disponer de nuestro niño mágico y continuar nuestro viaje hacia la propia identidad y la plenitud personal. El trauma del abandono nos alejó del camino. Nos perdimos temporalmente. Nuestro niño mágico nos impulsó a realizar un esfuerzo por recuperarnos. A medida que superamos nuestro dolor, reemprendemos nuestro viaje. Volvemos a integrar nuestro ego y establecemos los límites apropiados. Esto forma nuestra identidad personal. Sin embargo, incluso cuando hemos restaurado plenamente la identidad de nuestro ego, incluso cuando es positivo y vital, sigue siendo social y culturalmente limitado. Está limitado por el tiempo, el lenguaje y la conciencia restringida. Nuestro verdadero yo es fuerte y eterno, capaz de sobrevivir a todos los cambios y sobrevive en forma de nuestro niño mágico. Basándonos en esta mitología, vamos a expandir nuestra conciencia con nuestro niño mágico. Como esta parte de ti ha permanecido viva pero oculta, ha llegado el momento de la manifestación y la expansión. La siguiente meditación es una forma de continuar esta expansión. Busca un lugar tranquilo donde nada pueda interrumpirte. Siéntate en una silla cómoda, con la espalda recta. No cruces las piernas ni los brazos. Elige un momento en que no estés demasiado cansado. La meditación es más efectiva cuando tu mente produce ondas alfa y teta. Estas ondas cerebrales crean un estado de conciencia alterada que se sitúa entre el sueño y el despertar. Empieza concentrándote en tu respiración. Respirar es vida. Simboliza el ritmo más fundamental de la vida. Retener y liberar. Mientras inspiras aire y lo expulsas, imagina un océano con fuertes olas que se levantan. Mientras inspiras y descienden de nuevo, mientras expulsas el aire. Se levantan las olas cuando inspiras, descienden cuando expulsas el aire. Escucha la fuerza del océano mientras las olas rompen en la playa. Hazlo durante 2 minutos. Ahora deja que tu mente se concentre totalmente en la respiración. Nota el movimiento de tu pecho cuando inspiras y cuando expulsas el aire. Sé consciente de tu respiración. Ahora sé consciente del aire cuando entra y sale de tu cuerpo. Observa la diferencia de cuando entra y cuando sale. Cuando entra, ¿está frío o caliente? Y cuando sale, ahora concéntrate en tu frente,
Nota cualquier tensión que pueda haber en ese punto y expúlsala junto con el aire al respirar. Luego, concéntrate en la zona que rodea tus ojos. Busca cualquier tensión que pueda existir y expúlsala. Ahora concéntrate en la boca, en la mandíbula. Localiza cualquier tensión y expúlsala. Realiza este proceso con la nuca, hombros, espalda, brazos, manos y dedos. Pecho, estómago, nalgas, piernas, rodillas, tobillos, pies y dedos de los pies. Haciendo lo mismo, concentrándote en esa zona, buscando la tensión y expulsándola. Ahora relaja todo tu cuerpo, cada músculo y cada célula. Imagina que eres hueco por dentro, como una caña de bambú. Inspira una cálida y dorada luz solar desde tu cabeza y haz que descienda recorriendo todo tu cuerpo hasta los dedos de los pies. Repite esto varias veces. Imagina que estás de pie frente a 3 escalones que conducen a una puerta. Concentra todas tus preocupaciones en una bola de luz solar imaginaria. Moldea la bola con tus propias manos. Coloca todas tus preocupaciones en la bola y entiérrala. Sube los 3 escalones y abre la puerta. Verás 3 escalones más que conducen a otra puerta. Ahora haz otra bola de luz solar y coloca todos tus prejuicios y creencias rígidas en ella y entiérrala. Sube los 3 escalones y abre la puerta. Verás 3 escalones más que conducen a otra puerta. Ahora imagina otra bola de luz solar, colocando tus manos en forma de cuenco. Esta vez coloca tu ego dentro de la bola. Incluye todos los papeles que representas. Ponlos uno por uno dentro de la bola. Ahora abre la puerta y sal a un porche. Imagina que estás contemplando la inmensidad del espacio exterior. Mira hacia adelante y ve una escalera de luz que empieza a formarse. Tu niño mágico aparecerá allí. El niño empezará a descender por la escalera hacia ti. Fíjate en todo lo que puedas del niño mágico. ¿Cómo va vestido? Mira su cara mientras se acerca. Fíjate en sus ojos, en el pelo. Cuando el niño llega al porche, abrázalo. Siente el contacto con esa poderosa parte de ti mismo. Habla con él. Imagina que ambos pueden volver a ver tu vida. Cuando fuiste concebido, cómo se sentían emocionalmente tus padres. Contempla su unión y tu concepción desde el punto de vista de Dios. Pregunta a tu niño mágico acerca de tu objetivo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me hace ser único y especial? ¿Qué aspecto de Dios manifiesto? ¿Qué es lo que me hace ser diferente? Acepta todo lo que tu niño mágico te diga. Puede venir la respuesta en forma de palabras, una mezcla de símbolos o una sensación muy intensa. Acepta lo que recibas, aunque no lo comprendas. Si recibes una clara respuesta acerca de tu objetivo, revisa toda tu vida desde esa perspectiva. Fíjate en las personas que han intervenido significativamente en tu vida. Tal vez verás a alguien que en el pasado pareció tener una influencia negativa, pero ha influido de forma importante en el desarrollo de tu objetivo.
También es posible que veas a alguien que en el pasado pareció tener una influencia positiva, pero que ha sido menos importante para el cumplimiento de tu verdadero objetivo. Repasa uno por uno cada acontecimiento de tu vida. Considéralos todos como parte de un gran propósito u objetivo. Míralos desde el punto de vista de tu niño mágico. Deja que la película de tu vida transcurra hasta el momento actual. Reflexiona sobre lo que estás experimentando ahora. Siente la presencia de tu niño interior, la unidad y coherencia de tu vida. Míralo todo desde un punto de vista más amplio, de forma diferente. Abraza a tu niño mágico. Dile cuándo volverán a encontrarse. Escucha cómo tu niño te dice que está allí para guiarte. Tu niño es tu aliado. Siempre ha estado contigo, pasando por los peores momentos. Ahora ha llegado el momento de la expansión. Mira cómo tu niño sube por la mágica escalera de luz. Tómate 2 minutos para reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Sueña un sueño de integración. Deja que tu vida se concentre en un único propósito. Siente tu voluntad de comprometerte con ese propósito. Ahora, durante 2 minutos, que es todo el tiempo del mundo, para tu subconsciente sueña. En silencio, durante 2 minutos. Ahora empieza a notar el lugar de la habitación donde estás situado. Siente el contacto de la ropa sobre tu piel, del aire en tu rostro, los sonidos. Deja que te invadan sentimientos de valor. Piensa que jamás ha existido nadie como tú, ni jamás existirá nadie como tú. Toma la decisión de avanzar y compartir tus experiencias con los demás. Regresa por la misma puerta y desciende los escalones. Recoge la bola de luz solar que contiene tu ego. Reintegra tu ego. Siente que eres consciente de que andas. Atraviesa la siguiente puerta. Desciende los escalones. Y decide si quieres recuperar tus viejas creencias y prejuicios. Si así lo quieres, sácalos de la bola de luz. Si no lo quieres, atraviesa la segunda puerta. Desciende los escalones y detente. Decide si quieres recuperar tus preocupaciones. Recuerda que muchas preocupaciones son manifestaciones de miedo y reflexiona sobre ellas con sabiduría. A veces es más inteligente tener miedo a ciertas cosas. Tú decides si quieres recuperar todas tus preocupaciones o solo algunas. Saca la que quieras de la bola de luz. Deja las demás enterradas. Camina hasta un lugar hermoso que conozcas y contempla el cielo. Observa cómo las blancas nubes forman el número 3. Siente tus pies y tus manos. Siente que la vida vuelve a todo tu cuerpo. Siente que cada célula y cada músculo se despiertan. Observa cómo las nubes que formaban el número 3 se alejan y vienen otras que forman el número 2. Siente que regresas a tu estado de conciencia normal. Observa cómo las nubes que formaban el número 2 se alejan y vienen otras y forman el número 1. Cuando veas el número 1, abre los ojos y despierta del todo. La meditación requiere tiempo y práctica. Ejercicio: verte a través de los ojos de tu poder superior. Esta es una meditación corta y puede realizarse en unos 10 o 15 minutos.
te permitirá verte a ti mismo desde el punto de vista de tu conciencia superior o poder superior. Utiliza tu experiencia de Dios tal como tú entiendas a Dios. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Concéntrate en la diferencia del aire cuando entra y cuando sale. Respira profundamente varias veces mientras inspiras y expulsas el aire y empiezas a ver el número 5. Luego ves el número 4, el 3, el 2 y por último el 1. Luego mira que el número 1 desaparece por una puerta abierta y aparece un largo pasillo que conduce hacia un campo de luz. Caminas por el pasillo observando que hay puertas a ambos lados. En cada puerta hay un símbolo. Caminas hacia el campo de luz. Caminas por el campo de luz y entras en un viejo templo o iglesia. Observa este lugar sagrado. Siéntate en un lugar confortable y deja que una imagen simbólica de tu poder superior entre en el templo o iglesia. Deja que la imagen se acerque y se siente frente a ti. Sé consciente de que es la presencia de la verdad, la belleza, la bondad y el amor. Imagina que puedes salir de tu cuerpo y penetrar en esa presencia. Cuando te veas a ti mismo sentado enfrente, crea un ancla con el pulgar y otro dedo de la mano derecha. Mantén el contacto mientras haces lo siguiente. Imagina que eres tu poder superior. Eres el creador de la vida, el amor y todos los seres humanos de la tierra. En este momento te estás mirando a ti mismo, te estás viendo a través de los ojos del amor. Estás en el corazón y la mente del amor. Puedes verte completa y perfectamente. Empiezas a reconocer cualidades y aspectos de ti mismo que jamás habías visto. Ves y escuchas cuánto te ama tu poder superior. Te sientes total e incondicionalmente aceptado. Sin dejar todo lo que a tu poder superior le gusta de ti, especialmente esos aspectos que no eras capaz de ver con tus ojos, regresa lentamente a tu cuerpo. Sé tú mismo. Separa el pulgar y el otro dedo. Siente todo el amor y el valor que hay en ti. Muestra tu agradecimiento a tu poder superior y sal del lugar donde estés. Mientras te diriges a la entrada, ves una escena de belleza natural. Entra en ella. Siente que formas parte del universo. Siente que eres una parte imprescindible de la naturaleza. Estás destinado a estar aquí. Miras hacia el cielo y ves que las nubes forman el número 1. Piensas que recordarás la sensación de ser amado. Ves que las nubes se transforman luego en un 2, luego en un 3. Sientes tus manos y tus pies. Eres consciente de tu cuerpo. Ves que las nubes forman el número 4. Ahora estás volviendo a tu estado de conciencia normal. Ves el número 5 y abres lentamente los ojos. Este ejercicio se llama mente en blanco, crear el silencio, y consiste en realzar tu cualidad de ser. Cuando eres consciente de esa cualidad, formas una unidad con todo lo que es. Ya no hay separaciones, y sin separaciones no hay ningún objeto o acontecimiento externo que debas conseguir. En la meditación simplemente nos limitamos a hacer. Cuanto más dejamos de pensar y hacer, más somos.
como Dios, tal como yo entiendo a Dios, es ser. Darnos permiso para ser es pasar a formar una unión con Dios. Para crear este estado de silencio se necesita disciplina. Podría compararse con unas gotas de agua que caen sobre una roca. Con el paso de los años las gotas consiguen desgastar la piedra. Inicia esta meditación siguiendo las mismas instrucciones de la meditación del niño mágico. Para crear un estado de silencio, debes seguir tu conciencia allí donde te lleve. Comienza concentrándote en tu respiración y deja que tus pensamientos vengan y se vayan. No intentes controlarlos ni encaminarlos hacia direcciones más agradables. Siempre que seas consciente de tus pensamientos, desvía lentamente tu conciencia hacia tu respiración. Observa en qué parte de la nariz sientes el contacto del aire cuando inspiras y en qué parte de la nariz sientes el contacto del aire cuando lo expulsas. Concéntrate en tu frente y sé consciente de las sensaciones acumuladas en este punto. Sé consciente de las sensaciones acumuladas en la zona que rodea tus ojos, tu boca, en la nuca y los hombros. Experimenta la sensación y sigue recorriendo todo tu cuerpo, sin olvidar ninguna parte de ti. Una vez que hayas llegado a los dedos de los pies, vuelve a empezar. Haz esto durante unos 10 minutos. Después sé consciente de tu cuerpo como conjunto. Siente todo tu cuerpo como si fuera una masa formada por varios tipos de sensaciones. Intenta no mover ninguna parte de tu cuerpo. Cada vez que sientas la necesidad de hacerlo, no hagas lo que te indica, simplemente concéntrate en la necesidad. Al principio esto te resultará doloroso y te invadirá la tensión. Simplemente sé consciente de esa tensión y desaparecerá. Luego, imagina que entras en un lugar sagrado, caminas hacia un altar circular con un suelo sucio. Hay un libro enterrado entre los escombros, pero tú sabes dónde está. Lo desentierras y empiezas a hojearlo hasta que encuentras una página que atrae tu atención. Puede ser que veas un símbolo en esa página, algo que te produce una intensa sensación. O lees algo que significa mucho para ti. Luego devuelves el libro al lugar donde lo has encontrado, te diriges hacia la salida del lugar sagrado y te ves a ti mismo saliendo. Ves el símbolo, la sensación o mensaje que extrajiste del libro como si fuera en una pantalla. Si lo que experimentaste fue una sensación, imagina que esa sensación adquiere forma. Te ves a ti mismo entrando en contacto con tu símbolo. Ahora el horizonte se vuelve más y más oscuro hasta que todo es oscuridad. Fijas tu mirada en la oscuridad y empiezas a ver la llama de una vela en la oscuridad. Ves que la luz de la vela cada vez es más brillante hasta que lo ilumina todo. Ves un campo de luz blanca y pura y te dejas absorber por la luz. Flotas en la luz. No hay nada, solo un gran abismo y el vacío. Flota en la nada. Lentamente empiezas a ver el número 1 en el horizonte. Después el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6. Cuando veas el número 7, abres los ojos. Permanece sentado en silencio durante unos minutos. Tener la mente en blanco significa tener la mente libre de cualquier contenido.
En el silencio detenemos todas las voces interiores. Cesamos el diálogo mental. La mente está vacía y no se concentra en nada. El hecho de ser es la esencia de todos los seres que son. Cuando la mente alcanza un estado de vacío, es capaz de desplazarse por encima de todas las cosas hasta la esencia de todas las cosas. Cuando vas más allá de todo, llegas a un lugar, por encima de cualquier forma de ser, alcanzas el ser puro. Así pues, para llegar a la nada, de hecho llegas a la esencia de todo. Formas una unión con el hecho de ser. En ese estado estás en contacto con todas las cosas. Has llegado a lo que Erik Erikson llama la integridad del ego. Integridad del ego significa que te aceptas a ti mismo de forma incondicional. Es la aceptación de uno mismo y de la propia vida como algo que tenía que ser. El poseedor de integridad está preparado para defender la dignidad de su estilo de vida de cualquier amenaza. Gracias a la integridad del ego, eres capaz de afirmar: si pudiera volver a vivir mi vida, lo haría todo igual. La integridad del ego es la total aceptación de uno mismo, la completa superación de la vergüenza. Cuando se experimenta ese estado, no existe rival alguno. Lo anhelas. Es una tierra mejor que el hogar. Ves las cosas como lo mismo, ya no ves contrarios. No existe el concepto de nosotros y ellos. Solo experimentas unidad. Los límites del ego que tanto te esforzaste por establecer se han convertido en la estructura que te permite superar todos los límites. El inocente misticismo de tu niño mágico se ha convertido en el misticismo reflexivo del adulto. Sientes que formas una unidad con toda la creación. Eres consciente de que la división y la separación no son más que ilusiones. Los místicos y los físicos nos dicen que en un estado de éxtasis podemos acceder a nuestro poder superior. El hecho de estar conectados con toda conciencia nos proporciona unos recursos de conocimiento que son más poderosos de lo que jamás habríamos imaginado. La única condición requerida para acceder a ese conocimiento es abandonar el control del ego. Se nos dice: abandona y abandónate a Dios y dale la vuelta. Los físicos también nos dicen que tanto la mente como la materia son formas de energía. La materia es una forma de energía menos brillante y vibra en una frecuencia más baja. La mente o conciencia es una energía de frecuencia superior capaz de afectar significativamente la materia. Esto puede provocar fenómenos como la psicoquinesia. La mente es capaz de crear acontecimientos fuera de sí misma mediante el uso de la imaginación. Esto incluye la creación de riqueza y también el poder de sanar el cuerpo. La oración puede ejercer una fuerte influencia sobre los acontecimientos de naturaleza ordinaria. La oración depende de un elevado nivel de espiritualidad. Depende de Dios según lo que entendamos por Dios. En la oración abandonamos y nos abandonamos a Dios. Abandonamos el control y permitimos que surja una confianza y una fe infantiles. Toda conciencia tiene una intención, es decir, un propósito. Nada camina con pies sin rumbo. Cuando hemos alcanzado una conciencia superior, formamos una unidad con toda conciencia. Compartimos el propósito de toda conciencia.
Muchos físicos y psicólogos transpersonales creen que existe un plan para cada vida. Al repasar nuestras vidas, a menudo nos damos cuenta de que realmente existía ese plan. Los santos y los maestros espirituales siempre han puesto en práctica el no apego, porque afirman que todo nuestro sufrimiento proviene de aquellas cosas que nos atan. Los vínculos emocionales son la causa de nuestro dolor. Como todo lo humano tiene un final, el dolor emocional será inevitable mientras estemos comprometidos con unos vínculos emocionales. En la película, titulada Zorba el griego, Zorba demostraba su no apego cuando se enfrentaba a la desgracia. Había dedicado todos sus esfuerzos al proyecto de construir un sistema para hacer descender madera por la ladera de una montaña. Nadie podría haber trabajado más intensamente ni adquirir un mayor compromiso. Después de meses y meses de duro trabajo, llegó el momento de poner el proyecto a prueba. Al descender por el conducto, la madera ejerció una presión demasiado grande y el conducto se bloqueó. Zorba se quedó estupefacto. Al principio reaccionó con fuertes carcajadas y después empezó a bailar. La risa y el baile eran como una especie de risa y baile cósmicos. Desde la perspectiva de la conciencia unitiva, ningún acontecimiento puntual tiene importancia. Lo importante es el conjunto. La sabiduría siempre se basa en el conjunto de las cosas. El escalador percibe mejor la montaña desde la llanura. Solo podemos comprender las partes cuando vemos el conjunto. Como dice Sri Aurobindo, debes conocer lo más alto antes de poder comprender realmente lo más bajo. La visión unitiva y el no apego son producto del éxtasis. También existen otras consecuencias fruto del éxtasis espiritual, como la serenidad, la soledad y el servicio. La serenidad se caracteriza por avanzar tranquilamente por la rutina diaria. Con serenidad tu vida será menos problemática y más espontánea. Actuarás sin antes analizarlo minuciosamente todo. No intentarás adivinar qué ocurrirá. Dejarás de reaccionar desmesuradamente y de permanecer en un estado de hipervigilancia. Disfrutarás de cada momento a medida que se produzca. Dejarás de creer en la escasez y abandonarás tu impulsividad y tu deseo de satisfacción instantánea. Aceptarás la riqueza que la vida te ofrece a cada momento. Verás lo que ves. Escucharás lo que escuchas. Sabrás lo que deseas y necesitas. Y sabrás que puedes satisfacer tus deseos y necesidades. La serenidad te hace ver la vida desde la perspectiva de un niño para el cual todo lo habitual puede ser una novedad. Las personas serenas aman la tierra y todas las cosas. La vida no necesita más justificación que ella misma. La soledad se refiere a que cada uno de nosotros está solo. Este es la limitación más dura y firme de nuestra condición humana. La soledad es inevitable. Nuestra forma de aceptarla determinará si es positiva o negativa para nosotros. La soledad positiva es fruto de la espiritualidad y de la unión con Dios, y nos proporciona un conocimiento inmediato de nosotros mismos. De este conocimiento surge el amor, la aceptación y la valoración de uno mismo. Como te amas y te valoras, quieres pasar tiempo contigo mismo a solas. Esto se llama soledad. Cuando has disfrutado de la soledad, no quieres renunciar a ella.
y también deseas que tus seres queridos conozcan esta experiencia. Dejarás de ser posesivo y te convertirás en un protector de tu apreciada soledad. Goethe expresó este concepto con las siguientes palabras: una vez se acepta el hecho de que incluso entre los seres humanos más cercanos siguen existiendo infinitas diferencias, puede crearse una maravillosa convivencia siempre que ambos consigan aceptar y respetar la distancia que los separa y que hace posible que cada uno vea completamente al otro sobre el fondo del cielo. Un buen matrimonio es aquel en el que un miembro de la pareja nombra guardián de su soledad al otro miembro. La soledad es posible porque te has esforzado por conocerte y aceptarte a ti mismo y sobre todo superar el dolor original. Al culminar este esfuerzo con éxito, has aceptado tu individualidad. El miedo a la separación es lo que creó tu vínculo imaginario. El vínculo imaginario es una fantasía, la ilusión de que siempre estarás protegido por tus padres. Una vez que has aceptado tu individualidad, consideras que tu ego es suficientemente fuerte para cuidar de ti mismo y sobrevivir solo. Cuando consigues experimentar la unión con Dios a través de la meditación, llegas a conocer tu verdadero ego. También aprendes que existe un lugar donde nunca estás solo. Al ser consciente de todo esto, la soledad es muy deseable. Servicio. El éxtasis espiritual sintetiza las polaridades de la vida. Cuanto más conoces y disfrutas la soledad, más deseas servir a los demás para ayudarles a potenciar su espiritualidad. Como dice Ken Wilber, conocer tu verdadero yo es adquirir el compromiso de hacer realidad ese ser en todos los seres, según la promesa primordial. Por muchos seres que existan, prometo liberarlos. Servicio también puede significar el compromiso de adorar de una forma que se corresponda con tus creencias. Servicio significa preocuparse por los demás y devolver lo que has recibido. La voluntad de servicio es fruto del éxtasis espiritual. Entonces sabemos lo que Paul Claudel quería decir cuando escribió: no existe ninguno de mis hermanos de que pueda prescindir. En el corazón del avaro más mezquino, la prostituta más miserable, el borracho más desgraciado, existe un alma inmortal con aspiraciones sagradas que, privada de la luz del día, adora la noche. Yo les oigo hablar cuando hablo y llorar cuando me arrodillo. No puedo prescindir de ninguno de ellos. Al igual que hay tantas estrellas en el cielo, que su número exacto escapa a mi capacidad de cálculo, también existen tantos seres humanos. Los necesito a todos cuando alabo a Dios. Existen muchas almas, pero ninguna con la que no esté en comunión en el momento sagrado en que juntos pronunciamos el Padre Nuestro. El despertar espiritual engendra fuerza personal. Abandonamos la creencia infantil de que siempre seremos víctimas y adoptamos una actitud espontánea y optimista. Estamos orgullosos de nuestra imaginación y creatividad. Nos negamos a seguir siendo víctimas. Nos convertimos en el artista creador de nuestra propia vida. Luchamos por conseguir aquello que realmente deseamos. El núcleo de la vergüenza es el miedo a sentirnos expuestos. Cuando accedemos a exponer nuestra vergüenza ante los demás, nos exponemos ante nosotros mismos. Como afirma el autor del libro titulado Vergüenza, el núcleo de la vergüenza es el miedo a sentirnos expuestos. Al experimentar la vergüenza, descubrimos los aspectos más sensibles, íntimos y vulnerables de nosotros mismos.
Superar la vergüenza que te domina es una experiencia muy reveladora. Tu vergüenza existe en lo más profundo de tu ser y por consiguiente cuando aceptas tu vergüenza empiezas a descubrir quién eres realmente. La vergüenza nos oculta y revela a la vez nuestro verdadero ser. Cuando eres capaz de experimentar tu vergüenza, sientes la necesidad de cambiarla. Esto solo puede ocurrir si estás dispuesto a dejar de esconderte. Debemos salir de nuestra miseria y aceptar el dolor. Hemos de sentirnos tan mal como realmente nos sintamos, pues esta sensación nos impulsará a cambiar. La vergüenza, con sus extremos más que humano, menos que humano, es un problema relacionado con la negación de las limitaciones humanas. Para ser humano se necesita coraje, porque ser humano es ser imperfecto. Alfred Adler fue quien primero utilizó la expresión, el coraje de ser imperfecto. Realmente necesitamos el valor de ser imperfectos. El perfeccionismo fomenta las comparaciones, que a su vez fomenta la eterna insatisfacción. El perfeccionismo no tiene límites, nunca puedes hacer suficiente. Para enfrentarse a estos sistemas perfeccionistas, también se necesita mucho coraje, pero vale la pena. El coraje de ser imperfecto crea un estilo de vida caracterizado por la espontaneidad y el humor. Cuando aceptas que los errores son producto de nuestra naturaleza humana limitada, dejas de avanzar de puntillas. Asumes más riesgos y te sientes más libre para explorar y ser creativo. Y lo que es más importante, reirás más. El sentido del humor puede ser uno de los criterios más importantes para determinar si una persona ha superado su vergüenza interiorizada. Para ser capaz de reírse de los acontecimientos, las personas y nosotros mismos, se necesita mucha humanidad. Para tener sentido del humor debemos eliminar la polaridad más que humano, menos que humano. El sentido del humor se basa en la yuxtaposición de las incongruencias. Tener sentido del humor es tomarse la vida con menos pesimismo y más seriedad. El humor es el resultado de la resolución de las paradojas humanas. Todas las paradojas tienen dos extremos. Al unir estos dos extremos, obtenemos energía y esperanza. También perspectiva y equilibrio. Nos reímos tanto de nuestras cualidades como de nuestros defectos. Concédete la oportunidad de disfrutar cada minuto de cada día de tu vida, porque así serás mucho más feliz.